en el limbo. Bueno, apoio batzuk badaude, baina benetan... Bai, egunon? Baina benetan... Bueno, mesedez, hurbiltzen joango zeate? Erdian, bai. Bueno, egingo gea. Egunon, Gipuzkoako gizartean esku hartzeko etika batzordeko kide garenok, ongi etorri eman nahi dizuegu eta eskerrak eman jardunaldi honetara etortzeagatik. Gaurko saioari hasiera emateko labur-labur aurkeztuko dizuegu etika batzorde bat zer den, zergatik eta zertarako elkartu garen gaur hemen, hizlarien aurkezpena eta pixka bat nola egitaratu dugun gaurko saioa. Bueno, buenos días. Queremos, las personas que formamos parte del Comité de Ética en la Intervención Social de Guipúzcoa, queremos daros la bienvenida y agradeceros vuestra asistencia a esta jornada. Un poquito para que os situéis. Aquí pues estamos personal responsable y técnico del Departamento de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa y entidades colaboradoras que prestan servicio a los distintos colectivos. Para quienes no conozcáis el Comité de Ética en la Intervención Social de Guipúzcoa, señalar brevemente que este comité es un órgano consultivo, independiente y con estructura interdisciplinar que está al servicio de las personas y entidades que toman parte en los servicios sociales de Guipúzcoa y aunque dependen orgánicamente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, concretamente del Departamento con competencias en materia de servicios sociales, es autónomo en sus funciones y actuaciones. Tiene como objetivo principal contribuir a reflexionar y promover buenas prácticas en la intervención social para mejorar la calidad de la atención de las personas usuarias. Todo ello mediante la reflexión respecto a la toma de decisiones, buscando que ésta sea basada en valores y en el análisis de los problemas éticos que puedan surgir a través de una deliberación racional, plural y crítica. Entre las funciones del comité está asesorar a profesionales, entidades y personas usuarias y familias que se enfrentan a un conflicto ético en el ámbito social. También realizar recomendaciones e informes para consultas sobre problemáticas éticas en casos concretos. Y también elaborar propuestas de mejora de la atención, protocolos de actuación, documentos de reflexión y colaborar en la formación sobre ética asistencial para profesionales. No obstante, el comité no interviene o asesora en acciones judiciales o recursos administrativos, tampoco en casos en los que se han interpuesto denuncias, quejas o reclamaciones, ni realiza peritaciones. Bueno, esto un poquito porque se vea en qué marco está la jornada que hoy presentamos. Este comité, en este ejercicio de la función de contribuir a reflexionar y promover buenas prácticas en la intervención social, pues promueve procesos de reflexión similares al de hoy. El primero de ellos, en 2023, fue sobre los cambios legales introducidos por la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Nos reunimos hace 2 años en torno a este tema. El año pasado, en 2024, bajo el título Prestación de ayuda a morir, pues reflexionamos también sobre la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia. Y en la jornada de hoy lo que queremos es reflexionar sobre las transiciones en el ámbito sociosanitario, identificando buenas prácticas y ámbitos de mejora. ¿Desde dónde viene esto, no? El por qué. Pues a mediados del año pasado surgió en el Comité de Ética una reflexión sobre los problemas que surgen cuando personas con discapacidad o personas mayores, por ejemplo, transitan de su domicilio a un centro o se trasladan desde un servicio sociosanitario a otro diferente.
También compartimos experiencias en el ámbito de personas menores de edad que, debido a su situación de desprotección grave, pasan a ser atendidas por familias de acogida o en recursos residenciales. Nos preocupa cómo son informadas y acompañadas estas personas en procesos de transiciones y en qué medida ellas son protagonistas de las decisiones que les afectan de manera muy importante a sus vidas. Asimismo, también nos preocupa la participación que puedan tener sus familiares en dichas decisiones. Otra de las dificultades en estos procesos es el propio sistema de la Administración en cuanto a los plazos para ocupar las plazas, los criterios cuando se rechaza una plaza. También compartimos casos que se dan en algunas entidades o organizaciones en las que se toman algunas decisiones en ocasiones sin contar con las propias personas ni con su consentimiento. Otra de las preocupaciones es la que tiene que ver con cómo actuar con las personas que no pueden recibir los apoyos que necesitan en un determinado servicio o centro y que se ven obligadas a ir a otro servicio, especialmente en el caso de personas que han estado institucionalizadas desde hace muchos años, a las que no se les han dado opciones o, en caso de que se les haya dado a elegir, no se ha asegurado que comprendieran las opciones, al no garantizar, por ejemplo, la accesibilidad cognitiva, por lo que prácticamente no saben qué elegir. Son situaciones que nos interpelan a ser garantes de esos proyectos en las diversas etapas de la vida de las personas usuarias, entre ellas la del envejecimiento, y nos lleva a plantearnos la necesidad de generar otros apoyos. Se ve también la conflictividad del sistema, en la que hay muchos agentes intervinientes, y también del paternalismo que algunas personas profesionales tenemos a la hora de la intervención. Hoy nos van a aclarar algunas de las cuestiones y nos abrirán nuevas preguntas para la reflexión, pues las dos ponentes que están a mi derecha, Nagore Elorrieta, trabajadora social especializada en bioética clínica por la Universidad Complutense de Madrid, secretaria del Comité de Ética e Intervención Social de Vizcaya y vocal de la Comisión de Garantía y Evaluación en materia de eutanasia de Euskadi, con más de 20 años de experiencia en la gestión de residencias, centros de día y apartamentos tutelados para personas mayores, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, en la actualidad, y colaboradora docente con el Instituto Foral de Asistencia Social de Vizcaya, Departamento de Acción Social e Inspección de la Diputación Foral de Vizcaya y de la Fundación de Cuidados Dignos, entre otros. Y tenemos también a Elena Sotelo, técnico de investigación en el SIS, Servicio de Información e Investigación Social de la Fundación Eguía Careaga, licenciada en Derecho y especializada en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad de Sorbona. Su trabajo en el SIS se centra en los ámbitos jurídicos, en el de diseño y organización de servicios y en la mejora de la calidad de atención en los servicios sociales. La estructura de la jornada sería la siguiente. Ahora mismo daré paso a Nagore, posteriormente a Elena, y después de que nos planteen, ¿no?, de los posibles conflictos éticos que se pueden plantear en las transiciones, de algunas buenas prácticas, recomendaciones, tendremos un descanso de aproximadamente 30 minutos y posteriormente os invitamos a que, bueno, planteéis lo que queráis compartir, desde prácticas, dudas. Se trata de un momento de reflexión. Y nada, finalizaremos con unas conclusiones. Entonces esperamos que esta jornada os resulte de interés. Sabemos que tenéis mucho trabajo, que lo habéis tenido que aparcar, que vuestro tiempo es muy valioso y que habéis hecho un esfuerzo acudiendo a este acto, por lo que agradecemos nuevamente vuestra asistencia. Y sin más, Nagore, eskerrik asko, Asun. Bueno, egunon danori, Bizkaitik nator, aurpegi ez ezaguna niretzat, beste denok ezagutzen izen zarie. Un placer estar aquí. Siempre que a uno le dan la oportunidad de venir a este tipo de jornadas, pues tiene que venir autorreflexionada. He aprovechado mi viaje de reflexión para aportaros ideas y seguro que también estaré atenta y abierta al aprendizaje que podéis aportarme a mí. Así que, de entrada, eskerrik asko. Vamos a ver si coloco la presentación. Bueno, el título general de la jornada que nos anunciaba Asun es Transiciones en el ámbito sociosanitario. Y yo en particular voy a hablar de lo poquito que sé del ámbito que me toca,
que es acompañar a personas mayores en el vivir en una residencia, ¿sí? Esto, como decía Asun, nos interpela porque hay un cambio, hay un giro en el modelo de entender la atención y el acompañamiento, ¿sí? Ha cobrado la narrativa biográfica, es decir, mi identidad un peso importante y fundamental, clave, en cuáles deben ser nuestras propuestas de apoyo. Pero este giro responde a un cambio de paradigma no solo en nuestro ámbito de los cuidados en el ámbito sociosanitario, sino que tiene una envergadura interdimensional. Por eso os traigo un programa enfocado en 4 bloques. Por un lado, la introducción, es decir, que hablemos de cuál es el marco, cuál es el cambio de paradigma. Por otro lado, la complejidad en la atención a personas mayores que viven en residencia. No voy a hablar de la complejidad desde un punto que suelo escuchar, ¿no?, de dificultad, síndrome geriátrico, pluripatología y polimedicación, sino que pretendo construir una conceptualización positiva de la complejidad, otra perspectiva ética. Por tanto, hablaremos de la complejidad como valor y hecho, la complejidad como condición de necesidades de apoyo. La principal motivación de las personas mayores que vienen a vivir a residencia es porque necesitan apoyos para sus proyectos de vida, ¿sí? Y la tercera es complejidad como contexto. Simplemente el medio residencial ya entraña una complejidad, que es la convivencia comunitaria, en cómo los derechos individuales tienen que convivir con los derechos comunitarios. Y a veces no es fácil. En tercer lugar, hablaremos de la transición. ¿Qué es esto de la transición? Todos hemos pasado momentos de transición, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué representa a nosotros? ¿Qué cuestiones se activan a nivel interno? Y hablaremos de la ética de la justicia y la ética del cuidado. Y por cuarto, pues algunas aportaciones de reflexiones, como os decía, que son muchas. Pues por la noche, cuando no, uno está inspirado y conectado con su propio ser, es donde salen muchas luces, y algunas reflexiones orientadas a la recomendación y desde la experiencia, cosas que funcionan y otras cosas pues quizá que no nos han funcionado en el acompañamiento. Y ahí quisiera hacer como una especie de zoom dentro de la transición de ir a vivir a una resi, que creo que son 4 fotos que tenemos que procurar un especial esmero en el cuidado de esa transición. La primera es qué proponemos. La segunda es cómo debemos acompañar ese duelo. Efectivamente se produce un duelo. Tercera es acompañar previamente a ver la comunidad, los servicios, la convivencia. Y el cuarto es la despedida, ¿sí? Cuando ya nos toca despedirnos, pues cómo acompañamos en esa transición de despedida. ¿Os parece interesante los bloques? Venga, va, aurrera va. Como dice nuestro gran maestro en bioética, Diego Gracia, cuando vamos a adelantar un camión en la carretera, pues tenemos que ver las condiciones climatológicas, tenemos que ver la longitud del camión, qué destreza tengo yo como conductora, que no es mucha. Si la carretera está mojada, si tengo visibilidad, si hay cambio de rasante, ¿no? Todas las variables para poder avanzar. Pero también, y esto lo añado yo, mirar por el retrovisor, ¿sí? Se entiende un poco la metáfora, mirar de dónde venimos, cuál es nuestro marco. Y en ese sentido, dentro del cambio de paradigma que os hablaba interdimensional, pues lo primero que ha cambiado es nuestro concepto del bienestar, de la salud, ¿sí? ¿Qué entiende uno, qué entiende una como bienestar? La OMS describe la salud integral como la principal condición del desarrollo humano. Ahí se nos corta, ¿no? Es el estado de bienestar ideal y solamente lo alcanzamos cuando existe un equilibrio entre los factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales. Ahí tenemos ya varias cosas de interés. Bienestar ideal. No nos conformamos, estoy bien. El bienestar siempre tiene una connotación aspiracional. Siempre quiero estar mejor.
¿sí? Siempre busco fuentes nuevas de bienestar. Por otro lado, nos habla de equilibrio. Cuando se nos cojeamos de una pata, generalmente afecta a otras patas. Me encuentro con una enfermedad física, puedo empezar con una somatización psicológica y se nos descalabra todo el árbol, ¿no? Que permiten un adecuado crecimiento y desarrollo de todos los ámbitos de la vida. No es la mera ausencia de alteraciones y enfermedades. Por lo tanto, el bienestar ya no es la ausencia de un disvalor, que es la enfermedad, sino que es un concepto positivo que implica distintos grados de vitalidad y funcionamiento adaptativos. Mi proyecto de vida y mi fuente de bienestar y equilibrio es de fórmula magistral única, ¿vale? Para mí, es mi forma de bienestar. La de Sorione será otra, igual de válida, pero distinta. Sorione tendrá recursos de afrontamiento a la adversidad determinadas, yo tendré otras, ¿sí? Por lo tanto, también mis recursos de afrontamiento, de resiliencia para la adaptación de la adversidad, que la vida no está exenta de adversidades, también es importante. Por lo tanto, cuando hablamos de nuestro árbol de bienestar, pues ahí tenemos un montón de ramitas, ¿no?, que van equilibrando, nutriendo al árbol para que se mantenga derechito. Esta concepción de la salud integral pues tiene una visión holística, integral de la persona, transversal de la salud. Hemos pasado de un modelo de relación biomédica de la salud a considerarlo psicosocial, espiritual, vocacional. Se han incorporado más esferas en la consideración de bienestar. Por otro lado, identifica ideales, lo que decíamos, ¿no? No me vale el bienestar, bueno, estoy bien, no, siempre estoy buscando distintas fuentes de bienestar. Tiene en cuenta lo biológico, es decir, lo que la naturaleza, la genética me ofrece, pero, y ahí pongo subrayo mayúscula, mi biografía, cómo narro yo lo que me da la naturaleza, más cómo proyecto mi desarrollo personal. Por lo tanto, incorpora en el bienestar un concepto importante que es la subjetividad, cómo interpreto yo, y la intersubjetividad. Yo estoy bien en función de cómo estoy con mis seres queridos, en mi entorno laboral, ¿sí? Impulsa habilidades de cada persona como persona única y afectaría a toda la pirámide de Maslow, no solo las necesidades fisiológicas, sino las de pertenencia, autorrealización y reconocimiento. ¿Hasta aquí se entiende bien? ¿Me seguís bien? Vale. Bueno, aquí tenemos la pirámide de Maslow, ¿no? En las necesidades físicas, pues ahí tenemos la primera línea del cuidado. En las necesidades de seguridad, estar en un entorno seguro y sentir que estoy en un entorno seguro, ¿no? Si estamos hablando de que estoy viviendo en Ucrania o en Gaza, pues raramente me plantearé una necesidad de autorrealización, porque estoy en los niveles básicos de supervivencia. Por lo tanto, estas necesidades tienen como una verticalidad aspiracional, ¿no? Necesidad de pertenencia, sentirme parte como algo vivo y perteneciente a algo, muy importante, digamos, a las personas mayores, porque antes hacíamos y validábamos la distancia terapéutica. ¿Recordáis? ¿No? Mantenernos en la imparcialidad y nos daba mucho miedo en mojarnos el dedito con la parcialidad, pero nadie se siente bien acompañado y querido si no mojamos el dedito en la parcialidad. Por tanto, expresiones como te aprecio mucho, me encanta hablar contigo, cuánto aprendo de tu historia. La necesidad de reconocimiento de los logros. En muchas ocasiones, por los perfiles que tenemos de personas en cuanto a capacidades físicas, personales, cognitivas, pues no van a ser grandes logros. Pequeños logros que son grandes logros para ellos, ¿no? ¿Cuánto has mejorado con la rehabilitación? Qué coqueta, qué guapa estás después de haber ido a la peluquería, ¿no? Y la última estaría las necesidades de autorrealización, apoyos que podemos poner para capacitar, no para proteger.
Para capacitar, digo, porque si tenemos en cuenta las capacidades que yo tengo hoy y no veo las potenciales, los apoyos pongo desde la visión de las capacidades de hoy. Sin embargo, si le pongo apoyos, estoy empoderando capacidad. ¿Se entiende esto que digo? Ahí. Y todo esto tiene que ver con el sentido de la vida, profundamente, especialmente las últimas 3. Hay 4 fuentes de sentido de vida. Una es el sentido de pertenencia, sentirnos partes por estar en una comunidad. La contribución a los demás es la mayor fuente de bienestar y sentido de vida. El crecimiento personal a través de actividades intelectuales, artísticas, creativas. Y la trascendencia. Es decir, que uno está conectado con algo que trasciende de uno mismo, que no tiene por qué tener una connotación religiosa. Y este es el sentido de vida eudaimónico, ¿no? Lo que tiene trascendencia. Y como digo, ves la estrecha relación que tiene con estas necesidades de Maslow. Pero el cambio de paradigma no solo es en cómo concebimos nuestro bienestar, sino que tenemos una realidad sociodemográfica. La tecnología y los avances médicos pues nos han traído buenos logros. Tenemos una esperanza de vida pues en 83 en las mujeres a nivel estatal, y en los hombres 83 y en las mujeres de 86. Tenemos una diferencia intergénero de 3 años. Pero los avances no están exentos de conflictos éticos, ¿no? A veces hasta dónde prolongamos la vida, calidad y cantidad de vida se sostiene. Y muchos de nosotros que estamos aquí, que estamos en la mediana edad, pues estamos en la etapa sándwich, ¿no? Que tenemos que cuidar, por un lado, o procurar apoyos a nuestros hijos, y en la etapa sándwich, en la línea ascendente, que tenemos que procurar también apoyos hacia nuestros aita, ama, y eso a veces es difícil conciliar. Y tenemos ahí la incorporación de la bioética que surge a partir de la década de los 70, nace precisamente para tratar de dar respuesta a estos conflictos éticos, nace de manera reactiva, por tanto, es algo que ya había preguntas en la sociedad, y principalmente en el ámbito clínico. Es decir, técnica y tecnológicamente todo lo que es posible es éticamente viable o adecuado. Luego tenemos cambios en la relación asistencial. Hemos pasado, como decía Asun, de una relación paternalista vertical, el médico se relacionaba de manera simétrica, ¿sí? Lo que decía el médico era lo que se hacía, pensaba para mi bien, ¿sí? Y ahora hemos pasado a modelos deliberativos. Yo conozco los valores de Lupe, integro dentro de lo que puede ser el bien para hacer tu bien. ¿Se entiende bien? Vale, y luego cambios sociales también. Es una sociedad que aboga por el pluralismo moral en distintas formas de querer, poliamor, relaciones abiertas, en cuanto a identidad de género, etcétera, ¿no? En política hemos pasado de una dicotomía izquierda-derecha a una pluralidad mayor. Cambios jurídicos, sin meterme con los juristas, que esto lo dicen ellos, ¿eh? Las leyes vienen tras las realidades sociales, ¿no? A posteriori, una vez que tenemos la realidad social, surgen las leyes, ¿no? Yo destacaría las mismas que ha dicho Asun y que veo que habéis hecho jornada específica sobre ello. La ley 821, que nos habla de capacidad inherente a la persona y que tenemos que hacer los ajustes razonables y proporcionales para poner apoyos. Y, por otro lado, la ley de eutanasia como ejercicio de máxima intimidad en un contexto eutanásico para evitar el sufrimiento y acompañar el buen morir, ¿sí? Dentro de este ámbito legislativo jurídico, pues dentro del ejercicio de derechos, en el ámbito sanitario podríamos citar varios ejemplos, ¿no? La ley de autonomía, la ley de voluntades anticipadas, la ley orgánica de regulación en materia de eutanasia. Y esto es desde un modelo de relación desde la autonomía. En el ámbito social,
Pues podríamos citar la conocida comúnmente como la Ley de Dependencia, la Ley de Servicios Sociales, la Ley 821 de la capacidad jurídica, y esto es más desde un modelo desde los derechos. Pero cuando hablamos de personalización, yo creo que hay que diferenciar como 3 niveles. La primera sería hablar de caprichos y apetencias. Es decir, hoy me apetece tomarme un vermú, irme de mariscada o irme de crucero con mi familia, ¿no? Todos nos damos homenajes en un momento dado. Esto no corresponde desde el sistema público darle cobertura. Tiene que seguir sosteniéndolo, ¿no? Pues la familia, la persona. Pero tenemos en un segundo nivel lo que tiene que ver con la autodeterminación, es decir, con los valores. Valores, algo que me orienta en mi estilo de vida, algo importante en mí que orienta mi estilo de vida. Por ejemplo, si para una persona ha sido fundamental el valor salud, pues vamos a ver si, siendo diabética y no puede expresarlo, pues tener en consideración que muy probablemente hubiese renunciado a los dulces. O si para una persona su valor ha sido la familia, pues vamos a ver cómo podemos apoyar y acompañarle en que se disminuyan los conflictos que han surgido últimamente en la familia. Y en un tercer nivel tendríamos lo que tiene que ver con la identidad, con lo identitario. Es decir, aquello que guarda relación con mi autenticidad, lo que me hace sentir único. Son las costumbres y los hábitos que forjan mi modo de vida. Al igual que los valores orientan, las costumbres forjan, ¿no? Estructuran. En las personas con demencia, ¿cómo podemos acceder a esa identidad? Primero, a través de la representación e información de la familia. Es la familia la que va a ser un poco quien nos dé traslado de cuáles son sus rutinas y costumbres. Por ejemplo, pues a mi aita siempre ha tenido la costumbre en que en el desayuno tomaba pan con mermelada, no ha tomado nunca café, siempre tomaba té, y con miel y con limón, ¿sí? A través de las rutinas y costumbres. Y en las personas con discapacidad intelectual grave, pues quizá no hayan podido, a ver si encuentro aquí el puntero, quizá no hayan podido estructurar una jerarquía de valores, pero lo que no cabe duda es que tienen identidad. Han vivido en el monte, le encantan los animales, le encanta la música rock y tiene un vínculo estrechísimo con su familia y especialmente con su hermana, ¿no? ¿Continúa? ¿Procesado? El segundo puntito es hablar de la complejidad. Como decía antes, complejidad vista desde un sentido ontológico, por ser persona, como hecho y como valor. El segundo puntito, bueno, ahí vamos, ¿no? Una persona con todos sus colores, emotividad, actividad cerebral, con todos sus colores también oscuros que tenemos, ¿no? La segunda sería como condición de necesidades de apoyo. Lo que os decía antes, tenemos que aceptar que las personas que vienen a residencia vienen en esta condición. Ay. Y la tercera es como contexto. ¿Qué situaciones se pueden dar? Tenemos que minimizar algunos daños, hay que hacer ejercicio de minimización de daños. Ay. Tenemos riesgo de institucionalización. Ay. Ya hablaremos un poquito de eso. Bueno, cuando hablamos de la complejidad como hecho, entender la complejidad como un valor, es decir, la forma de ver la plenitud y en plenitud a la persona, en su identidad, integralidad, deseos, preferencias, manías, pero también en su necesidad de apoyos para el desarrollo de proyectos de vida, ¿vale? Y también que somos en interacción con los demás. Por tanto, complejidad en entender que somos, necesitamos para ser y somos en interacción. La complejidad es algo inherente en el ser humano, es algo que va con nosotros. Por lo tanto, además de ser un valor intrínseco, es un hecho. No deberíamos reducir la complejidad a considerarlo algo difícil. Veo complejidad, qué difícil entender a esta persona y me alejo de ella. Ahí surgen muchas fobias, ¿no?
sino que mi punto de vista es que si conseguimos considerar la complejidad de la persona, paradójicamente se simplifican un montón de decisiones. Un montón. Cuando hablamos de personas mayores que vienen a la resi, a vivir a una residencia, ni la condición ni el contexto tiene que desvirtuarnos nuestra mirada hacia una complejidad superior, que es la identidad y la singularidad. Hablemos ahora un poquito de las necesidades de apoyo. Bueno, obviamente la persona mayor, como cualquier otra persona que acompañemos en el ámbito sociosanitario, no es objeto de intervención, es sujeto protagonista de vida y desde ahí, ¿vale? Nosotros nos colocamos como apoyo, pero no direccionamos proyectos. Cuando hablamos de apoyos, a veces pensamos que estamos dando el fin y es el medio. No es un fin en sí mismo. Ni tampoco hablamos de bienestar cuando tenemos nuestras necesidades asistenciales cubiertas. Y, por tanto, el cuidado en residencias tampoco debe limitarse a la cobertura asistencial, ¿vale? Desde un enfoque de derechos y modelo de atención centrada en la persona, la percepción de las personas mayores sobre la calidad de vida tiene estrecha vinculación con el control de sus vidas, con el principio de autonomía. Y en ese principio de autonomía, como decíamos antes, de fórmula magistral, pues vamos todos revisando, perfeccionando y adaptando a las nuevas adversidades que nos van surgiendo en la vida, ¿vale? Yo creo que cuando hablamos de apoyos, 3 criterios al menos tenemos que tener en cuenta. Uno es la suficiencia, para poner los medios adecuados y suficientes, ¿no?, para la beneficencia. Por otro lado es la pertinencia. Como decía un médico, hay que hacer la medicina menos impertinente posible. Y yo creo que en lo social también, porque a veces somos impertinentes y generamos daño. Y la personalización, ¿no?, que tiene que ver con la autonomía y la autodeterminación. Y por último tenemos la complejidad como contexto. El punto de partida es que tenemos una microcomunidad en un espacio privado. Pasamos de derechos individuales en espacio privado, de hogar, a ir a una residencia con derechos individuales en vida comunitaria. Y esto a veces no es fácil. Yo creo que guarda relación con 3 cosas. Que primero los profesionales nos tenemos que colocar como garantes de derechos y sentires individuales, pero también derechos colectivos de comunidad. Y guarda relación con 3 tipos de gestión. La gestión de las individualidades, y ahí están en juego derechos personalísimos, ¿no?, como la imagen, el derecho al honor, el pensamiento libre, convicción, la intimidad y la privacidad. ¿Cómo gestionamos en la residencia la intimidad y la privacidad en habitaciones dobles? ¿Cómo gestionamos la sexualidad? Luego, la gestión de la propia convivencia. Pues ahí hacemos, ¿no?, como administradores de la comunidad de vecinos. Cuando hay un conflicto en la convivencia, pues intentamos conciliar, pero no solo en los conflictos, sino también en la construcción de la comunidad. Pues igual tenemos personas mayores que colaboran en preparar los alimentos del menú de todos, otros que ayudan en lencería a doblar las servilletas, otros barnizando los bancos del exterior, otros colaboran con personas con movilidad reducida en sus transferencias. Hay muchas formas de contribuir en la comunidad dentro de la residencia. Y por último, la gestión de la organización. ¿Cuál es la cultura organizativa? Es fundamental. ¿Cuál es el pensamiento, la formación de los profesionales? Si esto que estoy diciendo lo aplican luego en el día a día, ¿no?, en cómo nos relacionamos. Y hay los riesgos, pues como decíamos antes, pueden ser la institucionalización, la invisibilización progresiva de la persona. Y ahí tenemos claramente la flexibilización de las normas.
yo suelo decir, si damos muchos noes y pocos síes, hay que revisar el protocolo. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Habrá alguna excepción, habrá que fundamentar el no, habrá que dar explicación fundamentada del no. Pero si damos muchos noes y pocos síes, algo hay que repasar. La flexibilización de los horarios y algo que me parece fundamental y clave es la apertura a la comunidad. ¿Dónde están ubicadas las residencias? ¿En la punta del monte o están localizadas en la mitad del municipio? Porque si no, complejiza muchísimo la apertura a la comunidad. Y la apertura a la comunidad bidireccional, que vengan del colegio a hacer proyectos intergeneracionales o, en nuestro caso del Baskonia, de un club deportivo de niños. Bueno, pues asociarlo a distintas, no solo a la educación, sino también al deporte, ¿no? Asociar varias cosas para que haya entrada de la comunidad en casa de nuestras personas mayores y nuestras personas mayores participen de la comunidad. ¿Vale? ¿Horrarte ondo? ¿Ondo vas? Vale. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transiciones? Bueno, pues en primer lugar, a un cambio significativo, algo que tiene impacto en mi vida. Estoy segura que todos nosotros hemos pasado muchas veces, varias veces, por transiciones de vida, ¿no? Requieren una adaptación, porque me tengo que adaptar a una nueva realidad, incluso a adquirir un nuevo rol. Pueden ser planificadas. Me quiero casar, me he casado hace poquito, pues, lo he planificado. O puede ser algo inesperado, pues que me sobreviene una enfermedad o fallece un ser querido. ¿Vale? Y cuando es inesperado no tengo margen, se activa, se acciona, claca, ¿no? Se acciona de golpe, de forma brusca, sin que yo tenga transición en la transición, oportunidad de transicionar. Tengo que transicionar a la fuerza y de golpe. Se suelen generar muchas batiburrillo, ¿no? Mucha mezcla emocional, de incertidumbre, miedo, tristeza, pero también un escenario para la nueva oportunidad. También nos da oportunidad de crecimiento, de reconstrucción personal. Algunas personas que vienen a residencias vienen con proyectos de vida rotas, con situaciones económicas que han dilapidado todo su dinero, sin relaciones con sus hijas, ¿no? Y hay que ayudar a reconstruir eso biográficamente. Y dentro de la transición vital, yo creo que hay como dos tipos de transiciones. Unas que son inexorables por la evolución, lo que tiene que ver con el desarrollo humano, el camino hacia la vejez, y otras de construcción dinámica que son, pues como decía algo antes, pues decisionales, electivas, ¿no? Ahora ya vemos todo el recorrido que tengo que hacer hasta la aceptación y miro a Conchi como psicóloga, ¿no? Que muchas veces pues ella acompaña este tipo de procesos. Distintos ejemplos que tenemos en las transiciones. Bueno, estas son generales, con independencia de la edad, pues profesionales, personales, convivencia, matrimonio, separación, divorcio, maternidad, paternidad, mudanza, profesionales, cambio de trabajo, jubilación, despido, educativas, cambio de escuela, incorporación a la universidad, de salud, enfermedad o padecimiento propio de un ser querido, y en las sociales, pérdida del ser querido o cambios en la dinámica familiar. En la residencia, ¿en qué nos especializamos? Pues en el acompañamiento que tiene relación con la convivencia. Nos especializamos en el acompañamiento que tiene que ver con la mudanza a un nuevo hogar, con la propia enfermedad o padecimiento de un ser querido, también en ocasiones con el fallecimiento de un ser querido, y también hay a veces cambios en las dinámicas familiares. Ahí es más o menos donde hacemos el acompañamiento de duelo. Y nos colocamos como apoyo, y en especial en aquellas personas que no puedan expresar verbalmente cuál es su transición, cómo están llevando el duelo, pues tenemos que estar especialmente en alerta.
alerta a sus comportamientos, gestualidad y también a síntomas pues, como la ansiedad o depresión, ¿no? Y en esta reconceptualización y resignificación de lo biográfico, la narrativa, pues ha supuesto un jaque al sistema. Un jaque al sistema que tenemos que revisar todo el hardware, ¿eh? Desde el punto de partida, que partíamos de un enfoque de la provisión de apoyos, los procesos los describíamos de esta manera. Proceso de preingreso, ingreso, adaptación. Se tenía que adaptar él al centro o ella. Proceso asistencial y proceso de baja. Y ahí obteníamos un resultado. ¿Y cuál era el resultado? Pues era una medición cuantitativa de qué prestábamos, qué servicios dábamos y cuánto dábamos. Y pasábamos un cuestionario de satisfacción respecto a qué y cuánto, ¿no? Alguno más siento con la cabeza, qué y cuánto dábamos. Esto tenía que ver con la ética de la justicia, con la ética de mínimos y con los principios especialmente de no maleficencia, la ética del deber, y la justicia, que es la ética de la gestión. ¿Cuál es el cambio, el jaque al sistema? Pues que ahora el acompañamiento es desde la transición, cuidando los momentos. El punto de partida es la narrativa y todo esto, como veo que el Comité de Ética en Intervención Social de Guipúzcoa ha tratado muy bien, es el tacto en las palabras, la cultura de las palabras que crean realidad. Pues el proceso de preingreso es conocer el nuevo domicilio, comunidad y servicios. El ingreso es la acogida en el nuevo hogar. La adaptación es nuestra adecuación a sus expectativas y proyecto de vida. Claro, el papel no lo tiene él, lo tenemos nosotros. El proceso asistencial es el acompañamiento en su proyecto de vida y la baja no es una baja, sino que es una despedida personal. Y el resultado ya no es una medición cuantitativa de qué prestamos y cuánto, sino de cómo y para qué. Ahí hacemos una valoración cualitativa. Ahí es interesante, por ejemplo, por dar una pequeña pista, incorporar a las valoraciones geriátricas integrales pues escalas de valoración de calidad de vida. Si lo que les damos tiene un sentido desde el para qué. Tenemos la escala GENCAT para las personas que tienen preservación cognitiva y en el caso de deterioro cognitivo pues podríamos otra escala más observacional que es la QUALIT. Y esto tiene que ver con la ética ya no de la justicia, sino más bien con la ética del cuidado, con los principios de autonomía, la ética de la elección y la beneficencia, la ética de la profesión. Y profesión viene de compromiso. Onarte ondo, ahí. Bueno, hay una pequeña comparativa de las dos éticas, pero donde quiero poner especial interés es que la ética de la justicia, el valor de primer nivel es la imparcialidad, en el caso de la ética del cuidado es la parcialidad. ¿Y por quiénes ha sido ejercido la ética de la justicia? Pues históricamente en lo público y por hombres, y la ética del cuidado feminizado y en lo privado, ¿no? No hace falta nada más. Si hago así un vistazo general, pues ¿qué presencia femenina tenemos aquí, no? Todavía sigue existiendo eso. ¿Cuál es el riesgo de la ética de la justicia? ¿Qué pretende la justicia? Pues el riesgo es la despersonalización. ¿Y cuál es el riesgo de la ética del cuidado? Que caigamos en criterios de injusticia. Por lo tanto, no sería tanto una transición radical o drástica de una ética a otra, ni que tengamos que elegir una y otra, sino coger las aportaciones de uno, coger las aportaciones del otro y hacer un híbrido, un mixto. Yo así como a modo de reflexión he puesto la ética de la justicia como punto de partida, que sean las bases, tenemos que intentar de entrada ser justos, llegar con mínimos al máximo número posible y obviamente como meta y camino la ética del cuidado. ¿Estáis de acuerdo con esto? Ahí. Bueno, y el cuarto apartadito, no sé cómo voy de tiempo, Asun. Bien voy, vale.
Aquí os he sacado una fotografía. La IA me lo he pasado pipa con la IA, la verdad. Tenemos una fotografía de una persona mayor, ¿no?, donde ha intentado representar que su narración la abraza. Cuando recogemos historias de vida no necesitamos un porrón de datos, ¿eh? O sea, es que he visto historias de vida que son de 5 folios. Y digo, no es eso, sino sacar lo relevante de su narrativa, ¿eh? Bueno, y antes de aportar reflexiones, voy a hacer una pequeña conclusión de lo que hemos hablado para luego anclarlo a las reflexiones. Lo primero, hemos hablado de que tenemos que replantearnos el qué, el cómo y el para qué. El qué, ya no hablamos de recursos, ¿vale?, sino del sentido de dar apoyo a proyectos de vida. No hablamos de protección, porque recordar que la protección tiene un riesgo que es la sobreprotección, y la sobreprotección es una forma de dadismo, que además genera más vulnerabilidad. Y muchas veces hemos estado colocados ahí, ¿eh? Todos, todos hemos estado ahí. ¿Cómo? Desde la autonomía acompañada desde la simetría moral, ya no hablamos así con las personas que tenemos enfrente. De hecho, si tenemos personas en silla de ruedas, nos agachamos a hablar con ellas para hablarlo cara a cara, ¿no? Incluso lo físico, digo, ¿eh? Y el para qué, que tenga coherencia con la biografía de la persona. Y ahí tenemos 4 agentes que participan en la ética del cuidado. Tenemos a la administración pública, tenemos a la familia, entorno significativo, allegados, a los profesionales, y se me ha borrado, y es la parte más importante, que es la persona. El cuadrito se me ha cortado ahí. Que es la persona, que es el eje central de todo, ¿vale? Y hemos visto que hay un reseteo del sistema. A la hora de pensar cómo podía proyectar yo reflexiones y recomendaciones, me parecía que tenía que dirigir un poquito de mensaje a los 4 agentes, y me parecía que debía sacar un zoom en algún momento de esta transición, ¿vale? Y entonces he focalizado desde aquí, pero con mensajes para todos, ¿vale? Bueno, la primera es la propuesta, cuando hacemos una propuesta foral de intervención. Lo que nos dice el modelo de atención central a la persona es, y aquí es verdad que tenemos que tener mucho cuidado en nuestras descripciones de informe, si describimos a la persona desde el déficit, tiene dificultad tiene incontinencia, tiene, no sé, ¿sí?, una retaila de déficit, o si lo hacemos desde la capacidad, desde la visión capacitista de la persona, ¿eh? Igual tiene Alzheimer, igual no necesita apoyos para vestirse, pero dentro del vestirse igual es capaz de elegir su ropa o atarse los botones o peinarse. Hay que rescatar capacidad, ¿eh? Patología. Detrás de la patología, intentar, si no podemos ver quién es la persona, a través de las historias, rescatar rutinas, costumbres y mucha conversación con familia, ¿vale?, porque la persona está detrás ahí, está ahí. Y detrás de los hechos, bueno, no sé, yo me acuerdo de una experiencia de una descripción de Carmen que hacían las auxiliares de enfermería. Pues Carmen se pone súper agresiva y se arranca la ropa. Era una descripción de hechos, no de persona. Bueno, descripción de hechos. Pero es que Carmen es una mujer súper coqueta y si ve una mancha en su ropa se la arranca. Por tanto, si vamos al valor, descubrimos quién es Carmen, que es coqueta, que no le gusta ni una mancha en su ropa, y no la describimos desde los hechos, ¿eh? Por lo tanto, cuando tenemos iguales déficit, iguales patologías e iguales hechos, tenemos identidades y personas súper diferentes, que a veces tendemos a etiquetarlos en la atención. Como dice Xavier Echevarría, que es profesor emérito de la Universidad de Deusto, si se considera a la persona como un disvalor o no valor, se crea un entorno peligroso en relación al ejercicio de su pleno desarrollo y participación,
así como un caldo de cultivo con una mayor probabilidad de que se produzcan malos tratos. Entonces, lehenengo eta behin, lo primero de todo, ¿dónde me coloco? ¿Dónde me coloco? Y para tomar conciencia ética de quién es Elena, pues tengo que tomar primero conciencia psicológica de quién es Elena. Primero darle valor y luego apreciar su valor. ¿Vale? Bueno, y ahí las reflexiones las traigo para valoración de la propuesta de apoyo. ¿Vale? Yo que os recomiendo o que considero que es importante que tengamos en cuenta cuando emitimos una propuesta de apoyo. Y la segunda es evaluación del impacto longitudinal, que lo que voy a proponer es de larga duración, como decía antes Asun, ¿no? Estamos hablando de cuidados de larga duración. Pues es una propuesta que tiene que tener una previsión de sostenibilidad. Vale, si tenemos un choque, ¿no? Colisionan gravemente lo que yo le estoy proponiendo como plan de atención o plan de cuidado o acompañamiento con su plan de vida, si es insalvable, ahí tenemos que buscar claramente excepciones a procedimientos. Hay un choque que colisiona, que no se puede salvar. ¿Le pretendo ayudar generando daño? ¿Cómo puede ser esto? Se ha encendido, ¿no? Con la pregunta, aunque no la conteste, ahí está. Vale. La atención central en la persona, por tanto, no empieza en la residencia. Empieza no solo en lo micro, sino en lo macro y también en lo meso. Es decir, en la parte organizativa, cultura, pero también en las políticas, ¿vale? En lo que proponemos. Las políticas sociales de cuidado tienen que estar al servicio de la ética de la justicia, cómo no, en la distribución equitativa de los recursos, pero con virtud de poder flexibilizar y transicionar también la política hacia la personalización, ante situaciones no solo de urgencia, sino también de riesgo grave de despersonalizarlo. Por ejemplo, traigo dos líneas, ¿no? Por un lado, que cuando hacemos una valoración, obviamente identificamos qué apoyos necesita. Eso hay que valorarlo, ¿eh? La valoración de dependencia, cuáles son los déficits, qué intensidad de cuidados tiene. Esto hay que valorarlo, ¿vale? Pero una vez que hemos hecho eso, hay que valorar también la biografía y la narrativa. Y yo creo que en el ámbito clínico está ya como muy instalado los procesos de deliberación, pero creo que en lo social nos falta mucho deliberar con la persona sobre distintas opciones. ¿Vale? La administración pública te puede ofrecer, pues imaginemos, la opción de una residencia o la opción de un centro de día. ¿Vale? Estas son las opciones que te planteo. Esta sería la libertad de ejercicio, ¿no? Pero dentro de la opción de residencia, la libertad de especificación sería, bueno, pues esta que está en Pasaia o esta que está en Elgoibar. ¿Vale? Adibidez. ¿Vale? Libertad de ejercicio y libertad de especificación. El poder conversar y deliberar sobre distintas opciones, ¿no? Y en tercer lugar, la valoración del contexto. Para mí, no sé si para vosotros, pero para la mayoría, valorar el contexto de proximidad. Para mí es muy importante si uno vive en el entorno rural o vive en el entorno urbano. Si ha vivido toda la vida en la costa o es de interior. Porque los de la costa pues tienen no solo una actividad de la pesca, sino que se rodea toda una cultura en todo el municipio alrededor de la pesca, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con estilos poblacionales también. Y luego en el contexto también importante, es para mí muy importante estar al lado, cerquita de mis aitas, por ejemplo. ¿Vale? Yo vivo en Munguía, a las afueras, a 5 minutitos de mis aitas, ahí están, ¿sí? Busco mi entorno de silencio rural. Antes de comprarme piso, miré la comunidad, miré qué servicios tenía. Y esto yo creo que lo hacemos un poco todos, ¿no? Ver un poco cuál es el contexto. Pues las personas que van a vivir a residencia también tienen que ser consideradas en esto. Y hay una figura importante, bueno, suelen adquirir como nombres diferentes. Hay administraciones que, al igual que en lo micro,
le llaman profesionales de referencia en la administración, otros le llaman gestores de casos, pero los gestores de casos lo que hacen principalmente es coger toda la narrativa que hay, deliberar con la persona, buscar los cursos de acción, ¿sí?, llegar a acuerdos y luego, una vez que se ha decidido cuál es el plan de apoyo, pues hacer un seguimiento del impacto que ha tenido en él, ¿no? Toda la trazabilidad de acompañamiento en el apoyo. Por tanto, yo creo que es muy importante que nos quede muy claro que es súper importante analizar los déficits, la evaluación de la dependencia, pero hacer una evaluación del impacto, de cuál es la probabilidad y gravedad del impacto de lo que proponemos. Y por otro lado, nuestras propuestas tienen que tener una previsión y una sostenibilidad en el tiempo, ¿vale? Vale, voy a ir aquí. Yo recuerdo en una residencia que dirigía hace unos años, pues tuve la suerte de tener esta estructura. Era un complejo residencial que tenía, por un lado, 206 plazas en recurso residencial, 25 en centro de día y teníamos 60 apartamentos tutelados dobles para 2 personas. Y estaban domóticamente conectados en caso de incendio o inundación con la residencia. Recuerdo que vino, vamos a llamarle Pedro, que en aquel entonces estaba incapacitado legalmente y le tutelaba el Instituto Tutelar de Vizcaya. Y él se sentía súper encerrado en la resi, súper. Salía todos los días, entraba de forma autónoma y nos parecía desde el equipo que efectivamente el apoyo en residencia era un sobreapoyo y que él tenía más capacidad que eso. En aquel entonces no se podía revertir una situación de incapacidad legal ni plantearse estas cosas, ¿no? Entonces lo que hicimos es plantear al instituto y a Pedro, ¿te parece que hablemos con una propietaria de los apartamentos que acepte que vayas de inquilino, que la psicóloga suba una vez a la semana, limpiamos nosotros y adecentamos la cama, bajas a la residencia, te vamos a preparar la alimentación, eliges tú el menú de antemano? Con la medicación tenía problemas, tomaba tratamiento psiquiátrico y entonces nos asegurábamos que cuando recogía la comida el profesional sanitario supervisaba que lo tomaba. Lo que quiero decir es que la estructura modular permitía ir subiendo y bajando la intensidad de los cuidados, de los apoyos. Luego, al de 10 años, pues efectivamente necesitó de más apoyos y terminó viniendo a residencia. Pero tuvimos, no sé, yo me sentí, la verdad, muy cómoda y gracias a que tuvimos esa estructura de posibilidad. Y otra cuestión o camino es que los apoyos, que los apoyos vayan a la persona, vayan al domicilio, vayan a la resi. Ahí tenemos claros ejemplos. No tenemos que plantear traslados forzosos para que sean procurados con una mayor dotación o especialización de profesionales. Ahí tenemos Hospidón. En el ámbito sanitario, claramente, son los apoyos los que se desplazan, los que hacen el esfuerzo de desplazarse. Ahí. Bueno, como decía antes, la persona que va a vivir a la residencia hay que respetarla en el duelo, ¿vale? A veces no lo queremos ni ver, no entendemos que esté de duelo, pero si vas a estar muy bien aquí. No, es un duelo, es una pérdida simbólica anticipada tanto del hogar, contenido, como de la propiedad, continente. Es una generación que les ha costado sudor y sacrificio tener su propiedad. Tienen un fuertísimo arraigo a su propiedad, más la esfera de la intimidad, más el miedo e incertidumbre a qué escenario voy, ¿no? Y la familia en todo esto también tiene que hacer un procesamiento de duelo. En muchos casos han estado conviviendo con ellos o han ejercido el rol de cuidado principal. Y ahora tenemos que hacer una transformación de roles. Ahora es un rol mixto, ¿no? Profesionales, familia y persona. Hay que reencajar eso también. Y yo diría que es una transición de duelo multifactorial. No solo transicionan habitacionalmente, es decir, yo me muevo de mi casa, que es espacio, identidad de propio, a un
del lugar que es identitario y propio a un espacio. Luego ya veremos si el espacio se construye nuevamente en hogar, ¿vale? Pero de entrada me muevo de lugar a espacio. Por otro lado, pueden estar a su vez transicionando por un montón de cosas, y lo suelen estar, por situaciones de viudedad, de reciente viudedad, por haber debutado en enfermedad, por situaciones de agudización o pérdida de capacidades en las actividades instrumentales de la vida diaria, en ruptura de alguna ruptura de las relaciones familiares, fallecimiento de un familiar. Todas estas circunstancias se suelen ir adicionando a la transición al ir a vivir a una residencia. Y las tres emociones, así a grosso modo, que suelen originarse, primero es la tristeza por el sentimiento de pérdida, la segunda es el miedo e incertidumbre y la tercera es alivio. Alivio porque sí que voy a estar, ¿no?, con cuidados profesionales y en casa ya se estaba haciendo una situación insostenible. Cuatro recomendaciones también un poquito generales sobre la gestión del duelo. 1. Entender el duelo como derecho legítimo. Esto a veces nos ha pasado, le decía antes a Asun, que yo veo cada vez menos, pero no le voy a decir a Ama o Aita que va a una residencia. Le voy a decir que va al hospital. O le voy a decir que va para un tiempo, ¿no? Eso es la conspiración del silencio, el fenómeno de la conspiración, ¿no?, que se genera una colusión, una alianza para el silencio y todavía genera más desconcierto y no puedo procesar la realidad, no lo puedo afrontar de manera adecuada, ¿no? La segunda es aceptar que cada uno tiene sus ritmos distintos de adaptación a la adversidad, ¿vale? Ofrecer espacios para la verbalización de sentimientos, inquietudes, dudas, ¿sí? Y no minimizar con frases como aquí vas a estar bien o estás bien. Y aquí vemos una mujer pues muy exaltada, cabreada, angustiada. Y yo diría que muchas veces pensamos que el acompañamiento siempre es válido desde la escucha activa, ¿no? Y yo añadiría a la escucha activa acompañar desde el silencio. Porque a veces los profesionales queremos dar como respuestas inmediatas. A veces es simplemente acompañar, coger de la mano, la proximidad física, validar sus emociones. Cuando hablamos del duelo en personas con demencias, pues tenemos como dos etapas. En las etapas iniciales suele haber una expresión mayor de comunicación verbal de sus emociones. A veces pueden externamente parecer poco lógicas, hay que validarlas igual. Tengo que ir a darle de comer a mi hija pequeña, está queriendo hablar de la familia. ¿Ay? Qué importante es la familia, ¿no? Darle espacio a hablar. Y por otro lado, en las etapas más avanzadas, pues puede ser a través del comportamiento, a través de la comunicación no verbal, de la gestualidad. Tom Kidul habla de la conducta intencionada, que cuando hay demencia, la conducta siempre detrás tiene una intención. Ay, ¿para qué hace este comportamiento? Hay que intervenir sobre el para qué, para ayudarle en el para qué, más que en la conducta. Bueno, cuestiones generales, pues muy importante dar opción a personalizar habitación, a dar continuidad simbólica a lo biográfico, ¿no? Mantener rutinas y hábitos, facilitar, como no, visitas y contactos, comunicación sensible y adaptada, la accesibilidad lingüística y adaptada, lenguaje en tono claro y también en tono calmado, y evitar correcciones y confrontaciones. Ya te he dicho que vienen tus hijas a la tarde, estate tranquila. Pues esto es psicología social maligna, pura y dura. En el acompañamiento a familiares, pues ahí la validación es desde sentimientos principalmente de culpa. Sienten, bueno, pues en primer lugar,
la pérdida de un espacio físico de su ser querido y luego sienten que están abandonando a su ser querido, ¿no? Y desde ahí la colocación ya muchas veces, el punto de partida va mal. Va mal. Primero, a las familias hay que darles el lugar. Tienen un rol insustituible que no lo vamos a poder hacer nosotros, los profesionales, a nivel psicoafectivo. Tenemos que trabajar en alianza, no en confrontación. Si no, muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Al no dar espacios, pues que el rol que adquieren es de supervisión del trabajo de los profesionales. De habéis hecho esto, no habéis hecho el otro, ¿sí? Pero también les tenemos que ayudar y educar en las decisiones por representación, ¿vale? La familia entra a tomar decisiones cuando la persona no puede, ¿vale? No sustituye, representa, y es entonces cuando la familia, ¿no?, delibera con los profesionales. A veces ahí también tenemos un poquito de resbalón, ¿eh? Para decisiones sanitarias todavía hay capacidad en él, ¿eh? Todavía la familia no, todavía la persona, ¿eh? Ahí, toda esta. Los miembros de la familia pueden tener procesos de duelo súper diferentes, ¿no? Pues una hija más desde la labilidad emocional, está más sensible, otro puede estar como más cabreado con el mundo. Bueno, validar los distintos momentos también de duelo. Y una cuestión que nos ha funcionado muy bien son las sesiones de grupo. El escuchar cómo uno, pero también el otro, vive el duelo, pues de alguna manera le quita carga emocional a la culpa. Despersonalizamos la culpa, ¿no? Mira que es capaz de hacer la IA. Estoy asombradísima. Acompañamiento previo a la mudanza. Bueno, pues antes de ir a vivir a una casa siempre hacemos como un ensayo. Voy a ver cómo es el entorno, voy a preguntarle a a ver cómo es la comunidad, voy a ver, ¿no? Yo creo que hay, a modo general, muy recomendable visitar de forma anterior la residencia. Mira, esta es tu habitación. Puedes traer cualquier objeto que sea importante que tengas en casa. Fotografías, cuadros familiares, tu almohada, el sofá de tu casa. ¿Cómo quieres que lo dispongamos en tu habitación? Tu compañero de habitación es Manuel. ¿Quieres que te lo presente? Mira, pues vamos a hablar con Manuel. Luego, otra fórmula también, otra vía muy interesante, es crear comités de bienvenida. Porque los profesionales a veces trasladamos determinada información, pero quien transmite la vivencia es la otra persona que también vive ahí. Y les transmiten tranquilidad, cuáles son las rutinas, las actividades que se hacen. La verdad es que tenemos la suerte de contar con Leodoro, que es súper sociable, positivo, relaciones públicas. Se ha autoproclamado, ¿no?, como en ese rol de relaciones públicas, y yo creo que esa acogida también es muy importante por los convivientes, ¿no? También a nivel documental. Bueno, pues aquí tienes el libro de bienvenida con lo que debes conocer de tu nuevo domicilio, con los derechos y deberes en la convivencia, que por cierto lo hemos construido entre todos, y los 10 mandamientos, también me parece muy importante. Que fije la persona aquellos mandamientos que son sí, impepinablemente a respetar por los que le cuidamos o le atendemos. Quiero levantarme, seguir levantándome a las 9. Desayuno, lo que sea. Después de comer me echo la siesta en la cama. Y no me gusta que nadie me moleste en ese rato. Antes de cenar escucho con auriculares música rock. Cualquier premisa que sea absolutamente fundamental, ¿vale? Los 10 mandamientos. Y en la despedida, ¿qué nos puede pasar? Pues puede haber 3 escenarios diferentes. Una es que retorne a casa porque ha sido una estancia temporal por convalecencia o respiro familiar. Puede pasarnos que solicite mudarse a otro recurso voluntariamente, o bien nos puede pasar que sea despedida por final de vida. Las 3 son transiciones de vida en sí mismas, ¿no?
Ahí está. Bueno. Zelan noazun denboraldetik, ondo noan? Vale. Bueno, en la convalecencia, el duelo a priori para las personas que van a una estancia temporal a residencia, a priori suena, al ser transitorio y reversible, pues uno se autoargumenta, bueno, voy a recuperar mi proyecto de vida. Y es que además ahora mismo necesito más cuidados porque he tenido una intervención quirúrgica, requiero cuidados posquirúrgicos, también puedo o no entender que mi familia necesita un tiempo de respiro, pero tiene una temporalidad, ¿vale? Y desde ahí parece que tiene un procesamiento inferior. Pero por otro lado tiene que hacer una doble transición. Tengo que aceptar que voy a la residencia porque tengo más necesidad de cuidados y luego tengo que hacer un procesamiento de vuelta. Y a veces en la vuelta se genera una idealización de realidad. Idealizan, voy a volver a mi proyecto de vida basal, en el que ya vivía, y se han dado circunstancias que han cambiado, ¿vale? Me refiero a las convalecencias clínicas, pues vienen, pero no van en estado exacto al que tenían basalmente, ¿no? Entonces, a veces hay una idealización de eso. Yo recuerdo a mi suegra en Virgineche, bueno, pues le daba mucha tranquilidad porque decía, miraba por la ventana y decía, tengo a Txurdinaga, mi barrio, ahí. Estaba muy tranquila de estar próxima a su casa. Y pues ella proyectaba pues, que iba a ser capaz de, estaba en final de vida, iba a ser capaz de volver a casa, manejarse estupendamente bien. Y, bueno, nunca se dio, pero pues había, por un lado, una tranquilidad de vivir en su entorno y, por otro lado, una idealización de una realidad que ya no estaba, ¿no? Bueno, 3 cositas respecto a la despedida cuando retornan a casa. Lo primero, asegurarnos de que va a tener los apoyos suficientes cuando vuelva al domicilio, ¿vale? Tanto en su proyecto de vida anterior o en la adaptada, la nueva. Es decir, valorar los riesgos o la no maleficencia. Por otro lado, que en el transcurso de la estancia pues vayamos hablando y deliberando de cuál es la evolución que está siguiendo, pronóstico, alternativas. Es decir, que intentemos alcanzar cursos de acción, pero también momentos óptimos de acción. Pues mira, el momento adecuado para ir a casa pues puede ser, ¿no?, ir hablando sobre esto. Y la tercera es, en la despedida, no hacer tracatrá, ¿vale? Primero, coordinar cualquier cuestión clínica que pudiera quedar abierta. Pues mira, recuerda que tienes la semana que viene estas curas en el ambulatorio, esta consulta de especialista que está pendiente. También en lo personal, en lo social. Y a veces hablaremos con la persona directamente y en otras ocasiones exige de coordinación, ¿no?, con el médico de atención primaria, con especialista, con servicios sociales de base, para asegurarnos que sale de un entorno donde ha tenido cuidados X, va a un domicilio, pero ¿qué apoyos va a contar para el desarrollo? Cuando hablamos de la mudanza a otra residencia, yo me gustaría enfocarlo desde una decisión voluntaria, conclusiva y en primera persona. Porque cuando hacemos el esfuerzo de adaptación a sus expectativas, hay veces que hace techo. Y a veces intentamos, ¿no?, como un ejercicio de obstinación, intentar persuadirle, no te vayas al otro centro, tal. Hay que respetar la decisión de la persona una vez que ya hemos hecho nuestro trabajo de adaptación y acomodación a expectativas. Y también que tengamos en cuenta que desde el sistema público los traslados forzosos tienen que ser fundamentados en cuestiones como, por ejemplo, un atentado sobre los derechos a una tercera persona, un atentado grave en la convivencia, ¿vale?, pero no por la falta de previsibilidad de apoyos en los cuidados de larga duración.
como comentábamos antes, ¿no? En cuanto a los plazos para solicitar las mudanzas a otra residencia, como hemos dicho, el duelo tiene, o la adaptación también tiene, distintos plazos, ¿no? Vamos acomodándonos y cada tiempo es el de uno. Hay que valorar excepciones. Yo no sé si tenemos aquí en Guipúzcoa un plazo establecido para la solicitud de los traslados por parte de las personas, pero hay que marcar excepciones a esos plazos establecidos. Y luego en las despedidas en general, como decía, no es hacer un corte, sino hacer una longitud, ¿no? Le hemos acompañado en una transición, hemos sido importantes en su acompañamiento. Asegurar el contacto, que personas mayores que han estado conviviendo con ellos mantengan el contacto con la persona que se marcha también. Bueno, ya por último, no os canso más, el acompañamiento final de vida. Bueno, el final de vida no solo es el último día o los últimos días de vida, sino que tiene una proyección dinámica, es una experiencia única y compleja, que tiene que ver conmigo mismo, porque me tengo que desapegar de muchas cosas terrenales que me atan a la tierra, y también respecto a los demás, de ejercicio de despedida hacia los demás, ¿no? Cuestiones importantes, pues que en el apoyo en la transición ayudemos al cierre biográfico, a cerrar todas las asignaturas que la persona considera que tiene pendientes de cerrar. Hay un documento orientativo de dejar legado, que es una propuesta que hace Argos, que me parece súper importante, que es cómo quieres que te recuerden tus familiares, qué quieres decirles nuevamente a tus familiares, qué ha sido importante y quieres que se sepa. Bueno, mirada humanista. Desde luego, el final de vida no es un acto médico, es un acompañamiento biopsicosocial y espiritual, donde los cuidados de los detalles es muy importante. La autonomía, el derecho a rechazar tratamientos. No quiero que soportes vitales o mecanización para mi respiración o alimentación, o si lo quiero, o solicito la eutanasia, por ejemplo, la prestación de ayuda para morir. Estoy en el contexto y estoy sufriendo afectivamente. Que las decisiones sean informadas, deliberadas. Tenemos la libertad de poder hacer una autonomía postergada, ¿no? a proyección a través de las voluntades anticipadas. Saber los profesionales cuándo parar y adoptar una medida conservadora, más orientada a los cuidados paliativos. Hay, en la medida que podamos, ofrecer habitaciones individuales, si es previsible y disponible. Habilidades de comunicación. A veces, hablando un poco en el cafecito con Asun, nos pasa que por déficit en las habilidades de comunicación de los profesionales, por ejemplo, tenemos dificultad para comunicar una mala noticia. Y como no sabemos cómo hacerlo, afrontarlo, la vamos escurriendo, terminamos en como una conspiración del silencio, pero el problema inicial es la falta de habilidad en comunicar una mala noticia. Yo creo que es importante trabajar la comunicación de malas noticias y también pues, en la discreción, en la prudencia, en la confianza. Acompañamiento a la familia. En nuestro caso hemos puesto una habitación doble para situaciones clínicas graves o para final de vida. Y el objetivo es que pueda estar la persona en la esfera más sagrada de su intimidad, que hay que respetarlo, que la familia también, si quiere, pernocte. Se le ofrece alimentación, que se queda a comer o a cenar. Y luego pensando, uno cuando acompaña un final de vida como familiar, ¿qué son cosas que nos incomodan a nosotros, ¿no? Pues primero yo creo que la privacidad, eso ya
con esta fórmula estaría. Por otro lado, a mí por lo menos me pasa, tema de higiene. Bueno, pues hemos puesto un pequeño set de higiene para que las familias también puedan hacer uso de él, un cepillito de dientes, tal. Obviamente tienen ahí una cafetera, unas infusiones y tal. Y luego el acompañamiento. Cuando entramos en esa habitación, reverencia respetuosa y silenciosa, porque nosotros estamos, eso, de observadores, acompañando. Y como dice el médico de cuidados paliativos, Enric Corbera, a ver cómo digo esto. Cuando acompañamos al que muere, eleva conciencia el que fallece. Pero si uno acompaña bien, también eleva la conciencia de uno, ¿no? Y luego el acompañamiento a la familia post-transición, cuando ya se ha producido. A veces pensamos que nuestra labor termina ahí, ¿no? La persona se marcha, la familia se queda ahí con su duelo. Yo, en nuestro caso, lo que solemos hacer es dejo al equipo interdisciplinar que actúe, que son los que han estado en la atención directa, ¿no? Y yo voy de coche escoba. Voy a visitar a la familia y a la persona, pero siempre de coche escoba. Al de unos días, pues una llamada de teléfono, dando el pésame institucional, si necesitáis algo. Psicóloga y trabajadora social, si ven, hacen un continuum de seguimiento. ¿Veis? Os he aportado un poquito de bibliografía por si os apetece seguir profundizando en este tema. Y como cierre, pues que está la persona quien elige la letra de su canción, en el centro de la canción, y cantando. La familia quien da tonalidad y coros a su canción. Los profesionales ponemos la música, los apoyos. Y la administración no es garante o mero proveedor, sino posibilitador, ¿no? Y pone pues, los distintos instrumentos. Eta nire partetik, eskerrik asko. No, Peñuelas. Ondo. Bueno, pues damos... Sí, se oye. Damos paso a Elena. Oso ondo, Bai, clavado. Bai, ondo. Apotxu laburtu indot. Apotxu laburtu indot. Pentsanda, luze egiten abela. Bueno, hola a todas y a todos. Gracias por estar aquí y gracias al comité por haberme invitado, en especial a Lupe, que me contactó, no le veo, y a Zorione, que se ha ocupado de organizar. Bueno, Lupe es testigo, pero falta, de que cuando me hablaron, cuando me comentó que se quería hablar de transiciones en el marco de esta jornada, me interesó mucho porque siempre me ha parecido que empeñados como estamos, y es normal, claro que lo estemos, en mejorar el funcionamiento de los servicios, nos fallan un poco los espacios intersiderales, ¿no? De servicio a servicio, de casa al servicio, entre acogimientos, en función del colectivo del que se trate, ¿no? Y son tan importantes como prestar una buena atención dentro del servicio. Cuando me comentó la posibilidad de intervenir, pues la verdad es que estuve tonteando un poco con la idea de abordar distintas transiciones. Personas mayores, personas con discapacidad, cuando tienen que ir a una residencia o cuando, llegada la vejez, a veces pues tienen que cambiar de entorno. Personas menores de edad, cuando tienen que salir de casa, llegar a un entorno totalmente desconocido en todos sus términos, ¿no? O cuando tienen que irse de ahí, o cuando tienen que cambiar de acogimientos, porque la estabilidad tampoco está garantizada, aunque se intenta, pero es verdad que no siempre se puede garantizar y, de hecho, la tasa de
movilidad de las personas en los sistemas de protección es muy superior a la tasa de movilidad de cualquier chaval en la población general, ¿no? Hablo en términos generales en el mundo. Total, que al final, después de tontear con esa posibilidad de hablar de todo, me pareció que la cosa se me iba a quedar un poco superficial, dado el tiempo disponible, y opté por centrarme en quienes salen del sistema de protección. Quienes salen del sistema de protección alcanzando la mayoría de edad, es decir, no a todos los chavales que durante su estancia en el sistema de protección, puesto que cada vez las administraciones dan mayor importancia a tratar de posibilitar la reunificación familiar mucho antes de la mayoría de edad en lo posible. También se da preferencia al acogimiento familiar sobre el residencial, lo que también limita el número de chavales que a la salida del sistema no cuentan con un entorno familiar al que si bien puede no ser que retornen o se mantengan, sí sirve de contacto, ¿no? O sea, sirve de contexto de protección. Entonces, me voy a referir sobre todo a los que no tienen familia a la que volver, porque su familia es muy disfuncional, porque salieron con importantes traumas de su casa y no ha sido posible mejorar esa situación, y salen al mundo. Salen al mundo con mayores o menores apoyos, ¿no? Porque apoyos existen, pero es la situación en la que se encuentra una persona de 18 años o de 19 años que no está preparada para hacer frente a eso, ¿no? Así que en esta presentación, bueno, a ver si consigo hacer esto un poco. Voy a seguir el siguiente esquema. Primero voy a hablar de la adultez emergente, ya siento la terminología, pero es la que se ha acuñado a nivel psicológico, en el ámbito de la psicología, como fase del desarrollo, y hablaríamos tanto desde la perspectiva psicológica y sociológica como desde la perspectiva del desarrollo cerebral. En segundo lugar, hablaríamos de la situación de desventaja en la que se encuentran las jóvenes y los jóvenes que salen de los sistemas de protección. En tercer lugar, de la transición a la vida adulta como proceso. En cuarto lugar, intentaríamos ver más o menos a nivel internacional qué medidas están dirigidas a mejorar los apoyos a la transición a la vida adulta, diferenciando los dos grandes grupos, ¿no? La posibilidad de permanecer voluntariamente en el sistema de protección durante un tiempo, que ya veremos que varía mucho en función de los países, y las otras medidas de apoyo que se dan en todos los ámbitos, es decir, acceso preferente a la educación, apoyos para acceder al empleo, apoyo para tener una vivienda y apoyos intangibles relacionales, ¿no? Después veremos, ya lo siento, no veo. Me he traído las gafas. Voy a mirar aquí. El impacto de las medidas de apoyo. Y finalmente daré 2 o 3 pinceladas de lo que ocurre en Euskadi, pero realmente 2 o 3 pinceladas. O sea que la presentación se basa en la literatura especializada en esta materia a nivel internacional, entre otras cosas porque esta población está más estudiada fuera que dentro, sobre todo en términos longitudinales, y por lo tanto todos los datos que se tienen pues, por ejemplo, de la situación de desventaja o del impacto de las medidas, fundamentalmente se da en la literatura internacional y sobre todo, aunque cada vez los esfuerzos de investigación son mayores en Europa, sobre todo se están dando en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia. Entonces, las referencias bibliográficas no las he puesto por razones obvias, son muchas, son prácticamente todas en inglés, pero si alguien está interesado en profundizar, tengo para cada capítulo la bibliografía utilizada en todo lo posible accesible online. En algunos casos son libros y, por lo tanto, no son accesibles online, pero podéis acceder a ellos si me llamáis, si vais al SIS, estarían allí las monografías en cuestión. Entonces, empezamos con el primer punto, que es el de la especificidad de la adultez emergente como fase del desarrollo. Este término, Emerging Adulthood, fue acuñado por Arnett, aquí se ha traducido así, a mí francamente me cuesta, me
Me suena raro, pero está acuñado, así que lo vamos a utilizar en el marco de una teoría del desarrollo que publicó en el año 2000 en American Psychologist, en un artículo que venía a titularse algo así como Adultez emergente, una teoría del desarrollo desde el final de la adolescencia hasta el final de la veintena. Es verdad que se podría pensar que podríamos hablar de juventud, ¿verdad?, en vez de hablar de adultez emergente, pero resulta que la juventud también el término juventud ha tenido muchas acepciones en términos de periodo, muchas veces se solapa con el final de la adolescencia y, por otra parte, en muchos ámbitos ya abarca un periodo mucho más largo, es decir, abarca desde los 10 años, desde la adolescencia hasta los 25. Por ejemplo, las Naciones Unidas utilizan el término youth para referirse a ese periodo tan largo, ¿no? ¿Por qué adoptó una nueva denominación de un periodo que estaba poco delimitado? Pues precisamente para delimitarlo. Consideró que era una nueva etapa dentro del ciclo vital y es una nueva etapa porque está diferenciada de la anterior y de la posterior. En esa etapa sostiene que en esa etapa los chavales no son adultos todavía, no han llegado a la edad adulta, siguen teniendo dependencia, no la misma que tenían en la infancia y en la adolescencia, pero siguen siendo dependientes y todavía no están preparados para el nivel de responsabilidad que supone ser un adulto. En esta etapa, lo característico es la exploración. Normalmente es una etapa que todos dedicamos a explorar en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y, por lo tanto, están abiertas todas las posibilidades porque pocas decisiones están ya tomadas, están ya grabadas sobre la piedra, ¿no? Entonces, bueno, intentas esto, intentas aquello. Es una etapa de inestabilidad. Entonces, al igual que la adolescencia, la adultez emergente es una construcción cultural y, por lo tanto, no es universal y no es inmutable. Actualmente se está aplicando en las sociedades desarrolladas, es un concepto ya afianzado en todas las sociedades desarrolladas, porque en esas sociedades todos los hitos de paso a la edad adulta están totalmente postergados en comparación con lo que ocurría hace 80 años, ¿no? La gente se va de casa muy tarde, no solo por problemas de políticas de vivienda, la gente se va de casa muy tarde, la gente tiene hijos tarde, la gente se casa tarde y la gente llega a una estabilidad en el empleo también tarde. Entonces, durante esa fase se considera que se está en ese periodo transitorio. ¿Cómo se diferencia de la adolescencia y de la edad adulta? En 3 dimensiones básicas: en la dimensión demográfica, en la dimensión subjetiva y en la dimensión identitaria. Por un lado, se diferencia en términos demográficos porque una de las características de este periodo en términos demográficos es la variabilidad, la absoluta variabilidad. En otras fases, en todas las etapas demográficas, es decir, pues durante la adolescencia o después, a partir de los 30, por ejemplo, en la edad adulta, hay normas demográficas. Es decir, en la adolescencia tú puedes predecir con bastantes probabilidades que la persona vive en casa de sus padres, que está estudiando y a partir de los 30 años puedes predecir con cierto nivel de acierto que tiene alguna relación sentimental estable, que ya se ha independizado o está pensando en independizarse y que tiene un trabajo estable, ¿no? En la adultez emergente no es posible hacer ninguna predicción válida, porque todo es muy variable, ¿no? O sea, no puedes acertar. Y lo más variable uno de los elementos que mejor reflejan esta variabilidad es el estatus residencial. Es decir, muchos chavales permanecen en casa pero siguen estudiando, muchos chavales se van y vienen intermitentemente de casa porque estudian fuera, etcétera. Otros chavales, menos, se van de casa y se ponen a trabajar y, en cualquier caso, durante ese periodo, además de ser variado, es inestable. Es decir, la gente va y viene de unas situaciones a otras
en función de su situación, en función de si ha roto o ha iniciado una relación, en función de si ha terminado o no un ciclo educativo, en función de que si se ha quedado sin trabajo, etc. Es decir, que es todo muy, muy inestable. Y esa inestabilidad cesa progresivamente a partir de los 26, no con toda su intensidad, pero empieza a bajar a partir de los 26 años. Por otra parte, en la dimensión subjetiva, la gente, cuando le preguntas, en las grandes encuestas que se han realizado en otros países, cuando les preguntas sobre si en esa etapa se sienten o no adultos, dicen que no. Bueno, en general no dicen que no, en general dicen que en unas cosas se sienten adultos y en otras cosas se sienten adolescentes, ¿no? Es decir, que subjetivamente tampoco tienen la sensación de estar en la edad adulta. A priori podríamos pensar que esa percepción tiene que ver, perdonad, se me olvida esto, si me decís si... no, pues estaba bien, bueno. A priori parece que esto puede tener que ver con esos criterios demográficos que hemos dicho, ¿no? Que tú te puedes sentir más o menos adulto cuando ya tienes un trabajo o cuando ya tienes una relación sentimental estable, pero cuando les encuestas, la gente en esa franja de edad tiende a considerar que estás en la edad adulta, uno, cuando tienes independencia económica y dos, sobre todo, cuando has desarrollado determinados rasgos de carácter o de personalidad. Es decir, cuando te sientes responsable de ti mismo y eres capaz de tomar decisiones. También, pero esto solo lo consideran los que han tenido hijos, no todos los encuestados en general, los que han tenido hijos consideran que ese es el hito, eso es lo que les hace entrar en la edad adulta, sea cual sea su edad, eso consideran. En cambio, el conjunto de las personas encuestadas en esa franja de edad no consideran que la paternidad sea un hito de paso a la edad adulta. Por último, en cuanto a la dimensión identitaria, es el periodo de vida que ofrece mayores posibilidades, oportunidades para explorar la propia identidad. Ni antes ni después tenemos tantas, ¿no? En el ámbito de las relaciones sentimentales, ya la gente empieza a acercarse a unas relaciones más íntimas, empieza a pensar en cuál sería el tipo de persona con el que podría pasar tiempo en su vida, ¿no? Con el que quisiera estar durante su vida, cuando en realidad en la adolescencia, bueno, pues las relaciones sentimentales tienen un carácter un poco más de entretenimiento, ¿no? De alguna manera. También ocurre eso en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, en la edad de la adultez emergente, uno va variando, va ensayando alternativas, ¿no? Para avanzar hacia donde quiere estar en el futuro. Y con el trabajo pasa lo mismo. En la adolescencia mucha gente tiene trabajillos, normalmente son trabajillos para pagarse gastos de ocio, para tener dinero de bolsillo. A partir de los 18, si te apuntas a un trabajo, intentas que tenga algo que ver con lo que te gustaría hacer en el futuro. No siempre lo consigues, pero la intención es esa en la mayoría de la gente en esa franja de edad, ¿no? Y por otro lado, también se produce una exploración del mundo, en el sentido de qué visión del mundo tiene uno, qué ideología. Con anterioridad, durante la adolescencia, uno viene con una serie de convicciones traídas normalmente de su entorno familiar, de su entorno sociofamiliar más inmediato, ¿no? Normalmente se empiezan a cuestionar al final de la adolescencia, al comienzo, sobre todo de la juventud. La entrada en la universidad es un elemento determinante, pero también las personas que no hacen estudios superiores exploran más sus visiones del mundo, su ideología a partir de esa edad. Por lo tanto, desde un punto de vista psicológico y sociológico, es una etapa muy diferente tanto de la adolescencia como de la edad adulta. Y resulta que en las últimas 2 décadas, progresivamente, también desde las neurociencias se está empezando a estudiar esta etapa del desarrollo, ¿no? Sobre todo desde lo que se llama la neurociencia cognitiva del desarrollo, que estudia las relaciones entre el desarrollo cerebral y la cognición y el comportamiento. Y la evidencia
neurobiológica sugiere que la maduración del córtex prefrontal se produce hacia los 25 años, o sea, a mitad de la veintena, no a los 18. O sea, que el cerebro sigue desarrollándose durante toda esa etapa. Sobre todo esa zona prefrontal, que es la que interviene en las funciones de planificación, de organización y, sobre todo, de regulación de las emociones. El hecho de que esté en pleno desarrollo, que no haya terminado su maduración, también hace, según indican bastantes estudios de neurociencia, que los sistemas neuronales que subyacen a la transición a la vida adulta pueden crear una especie de entorno permisivo. Y ese entorno permisivo es el que hace que las personas en esa franja de edad puedan encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad frente al trastorno mental y en particular frente a a trastornos afectivos, adicciones, trastornos del estado de ánimo, como la depresión. Parece que hay una mayor vulnerabilidad en esa fase que se debe al hecho de que las funciones cerebrales todavía no han madurado del todo y entonces la regulación de las emociones no está del todo controlada, por decirlo de algún modo. En síntesis, por lo tanto, en la adultez emergente tenemos que desde la perspectiva sociopsicológica se caracteriza por un periodo de exploración, de autocentrismo y de inestabilidad, y desde una perspectiva orgánica se caracteriza por el hecho de que todavía está en proceso de maduración. Es, por lo tanto, teniendo en cuenta estos dos elementos, una etapa delicada, como poco, ¿no? En la población general, esa etapa tan delicada, esa transición, se vive con todos los apoyos del mundo, ¿no? Los padres, el entorno social apoyan en todos los sentidos, apoyan económicamente, apoyan ofreciendo una vivienda, te animan, quiero decir, tienes todo un contexto protector. En el caso de la población que sale del sistema de protección, y aunque existen apoyos, es una situación más difícil. Su red sociofamiliar, familiar por lo general, está rota y su red social es muy inferior, es mucho más limitada que la que tienen los chavales en la población general, ¿no? Y esto hace que su transición, que además es más brusca, más breve, porque no se espera hasta los 26 años, ¿no? Sino que salen del sistema mucho antes, dificulta su adaptación progresiva a la necesidad de tener capacidades y habilidades para hacer frente a la vida adulta, ¿no? Y esa adaptación progresiva, que tiene que ser cerebral, psicológica y conductual, esa dificultad en la adaptación aumenta su vulnerabilidad. Con lo cual es una fase francamente muy delicada, ¿no? Y sin embargo es una fase también de transición en los apoyos. Entonces, es algo que hay que trabajar mucho y por eso el hecho de que sea una fase específica, diferenciada de la adolescencia, pero todavía no de la edad adulta, nos tiene que llevar a organizar modelos de apoyos que tengan en cuenta esa vulnerabilidad. De hecho, todos los gobiernos y desde luego toda la literatura internacional considera que es una de las poblaciones más vulnerables de la sociedad, o sea, uno de los grupos de mayor vulnerabilidad dentro de la sociedad. Entonces, tenemos que intentar articular los modelos de atención teniendo esto en cuenta, ¿no? Pasamos al segundo punto, que es la situación de desventaja comparativa y que lo único que va a hacer es demostrar que la situación de estas personas es distinta, es más problemática, tienen menos ventajas que el resto de la población en esa misma franja de edad y que eso tiene unas consecuencias en su evolución futura, eso tiene consecuencias en la edad adulta. A nivel internacional existen bastantes estudios de las dos últimas décadas. Este asunto se ha empezado a estudiar a finales de los 90, a principios de la década del 2000, pero en muchos países.
en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Francia, en Bélgica, en Irlanda, en Alemania, en Finlandia, en Suecia. Es decir, hay mucha información con respecto a cuál es la situación de las personas que han pasado por el sistema de protección y en particular de las personas que han salido del sistema de protección en ese momento, al llegar a la mayoría de edad o un poquito más tarde, es decir, personas que no han vuelto al domicilio familiar y personas que no han permanecido en acogimiento o que no han mantenido, que no han ido a adopción y que no han ido a acogimiento familiar de una manera permanente, ¿no? Entonces, ahí lo que se observa es que en esa proliferación de investigaciones se llegan, más allá de toda duda, a concluir que su evolución, la evolución de estas personas, es comparativamente peor en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Por supuesto, esto no afecta al 100% de los casos. Siempre hay gente que sale adelante, ¿no? que incluso brillantemente, gente que sale bien, ¿no? Que tiene más capacidad, que tiene más capacidad de resiliencia también, que ha tenido la suerte de que en el sistema de protección ha tenido gran estabilidad también. O sea que ese grupo puede no pertenecer a los que están en situación de mayor desventaja, pero en general se produce esta desventaja. Esa desventaja, además, se observa en todos los países analizados. No depende ni del modelo de bienestar social al que uno se acoge y no depende tampoco del modelo de protección al que uno se acoge. Sabéis que en los sistemas de protección hay como dos grandes modelos, uno que es de protección en sentido estricto, que se centra solo en el niño, y otro que es orientado a la familia y que se centra en el niño y en la familia, ¿no? Bueno, pues en todos los sistemas, sea cual sea el modelo elegido, se observa esto. Esto no significa que la situación de mayor vulnerabilidad o de desventaja que se observa con posterioridad a su salida del sistema sea una consecuencia del sistema. El sistema ha contribuido, unas veces para bien y otras veces para mal o para no tan bien, ¿no? Por lo general son personas que han entrado al sistema de protección en situaciones ya muy traumáticas, vienen de un pasado dramático en muchos casos, ¿no? Y el sistema no siempre es capaz de darle la vuelta a eso, en función también de la gravedad con la que acceden al sistema, ¿no? Pero también determinadas características del sistema pueden o ayudarle a superar eso o a superarlo parcialmente o no ayudarle en absoluto, ¿no? Entonces, hay sistemas de protección con mayor o menor calidad de la atención. Si tienes mucha calidad en la atención, sales mejor. Y hay sistemas que cuidan más la estabilidad de las medidas, ¿no? El andar de un acogimiento a otro, de un centro residencial a otro o de una familia a otra, tiende a no ayudar, ¿no? Por eso actualmente se incide mucho, la nueva ley de infancia, al igual que la ley del Estado, incide en la estabilidad, en dar preferencia a la estabilidad de las soluciones aportadas, ¿no? Pero esto quiere decir que si bien esos resultados no son para nada consecuencia directa de los sistemas de protección, estos pueden haber contribuido a ello, como también puede contribuir a esos resultados que las medidas de apoyo aplicadas cuando se sale del sistema de protección no sean suficientes o no sean adecuadas, o que la transición no se haga, es decir, que pasas directamente por generación espontánea a la edad adulta, ¿no? Cosa que en muchos países todavía ocurre. Esta situación de desventaja se observa en todos los ámbitos de la vida. He destacado algunos, no son todos, pero que me parece que tienden a darnos una idea real de la diferencia que existe, ¿no? Voy a comentar las diferencias y en cada caso pondré un ejemplo que solo es eso, un ejemplo. Solo sirve para ilustrar esa realidad. Entonces, en el nivel educativo, por ejemplo, estos chavales tienen menos probabilidades de alcanzar buenos resultados académicos. Además, el porcentaje de los que completan la educación secundaria es inferior al que se observa en la población general. Aunque es verdad que cuando se hacen las encuestas, si haces las encuestas unos años más tarde, el porcentaje aumenta, lo que tiende a indicar que necesitan más tiempo, más apoyos y más tiempo.
Si además proceden de minorías étnicas, los resultados son todavía peores. Entonces, y si bien las cifras varían entre todos los países, incluso dentro de los países, siempre son muy significativas, o sea, estadísticamente significativas, lo que quiere decir que son incuestionables de algún modo, ¿no? Entonces, en Suecia, por ejemplo, un estudio del 2005 concluye que quienes habían tenido contacto, quienes habían salido del sistema de protección en aquel momento de transición, tenían un riesgo entre 2 y 3 veces mayor de alcanzar únicamente la educación obligatoria, o sea, de superar la educación obligatoria. Solo el 40% alcanzaba a terminar la educación secundaria superior no obligatoria, en comparación con un 82% en la población general. Y solo un 13% de quienes han estado en el sistema de protección y salían en ese momento tenían acceso a la universidad, en comparación con un 41% en la población general. Y estamos hablando de Suecia, no de Estados Unidos, que podemos pensar que no. Estamos hablando de Suecia, o sea, de un país que cuida lo social. En empleo pasa también lo mismo, dado que de sus probabilidades de alcanzar niveles educativos, la educación es una palanca, o sea, como tus niveles educativos no son muy buenos, en general en esa población, en la evolución se va arrastrando esa secuela y entonces ese nivel educativo hace que no puedan acceder a buenos trabajos, tienen unas tasas de actividad muy inferiores y llegan a trabajos que se caracterizan por bajos ingresos y por inestabilidad, o sea, vas de trabajito en trabajito. Su situación laboral, además, no solo es peor que la de la población general, sino también que la gente de su misma edad en la población general que está en situación de pobreza, o sea, que están por debajo de las personas que también tienden a tener dificultades laborales, ¿no? En Estados Unidos, un estudio del 2014 observa que la tasa de empleo de las personas que han salido del sistema es entre un 6 y un 12% inferior a la tasa de empleo de las personas de la misma edad en situación de pobreza, pero es entre un 27 y un 31% inferior a la de la población general, a la de los jóvenes de la población general. O sea, son datos muy significativos, o sea, las diferencias son muy marcadas, ¿no? En el nivel de ingresos pasa prácticamente lo mismo. En la mayoría de los estudios se observa que su nivel de ingresos es aproximadamente del 50% de los chavales que están en la población general. Y en muchos casos ese nivel de ingresos está por debajo del nivel de pobreza. En Suecia, un estudio del 2011 constata que a los 25 años el 10,5% de los hombres y el 7,2% de las mujeres dependen de las prestaciones sociales de garantía de ingresos, en contraste con un 1,2% y un 0,8% respectivamente en los jóvenes de la población general. O sea que todas las diferencias son así, menos en vivienda. Perdonad, ya se me ha olvidado. Y como no veo, miro y creo que la he pasado. Entonces, en vivienda, los estudios parecen indicar que las condiciones de vivienda durante esa fase son bastante satisfactorias, por lo general porque son las propias administraciones a través de sus sistemas de protección extendidos y a través de los sistemas de viviendas específicamente destinadas a jóvenes en situación de vulnerabilidad, consiguen que la situación de vivienda no sea mala. Aún así, tienen unas tasas de sinhogarismo superiores a las que tienen los jóvenes de la población general y los jóvenes en situación de pobreza, en la situación general. Así, en Estados Unidos, por ejemplo, ese estudio que marca ahí del 2005 observa que un 14% de las personas que salían del sistema de protección a la mayoría de edad o un poquito más tarde habían pasado por alguna situación de sinhogarismo. En algunos casos solo es una vez, pero en un 54% de los casos es varias veces. Con lo cual son situaciones muy dramáticas para estas personas, ¿no? También en salud mental, como decía antes, son más vulnerables a tener trastornos de salud mental, los hayan desarrollado en la pequeña infancia o no, son más vulnerables a tenerlos y consistentemente las investigaciones muestran que tienen un porcentaje, una incidencia de problemas de salud mental superior
a los de los jóvenes de la población general y además mayor riesgo de que sean tipos de trastornos que afectan, que interfieren en su vida diaria. Con frecuencia estos problemas pues, están asociados a sus traumas infantiles, ¿no? a una historia de abusos y normalmente se reflejan en problemas pues, de depresión, de trastornos de conducta, de trastornos de ansiedad social, por ejemplo, trastornos de déficit de atención. Estos son bastante más frecuentes. En Bélgica, un estudio del 2011, por poner un ejemplo, indica que el 28% de las personas que salieron del sistema de protección al alcanzar la mayoría de edad alcanzaron en algún momento de la adultez emergente un diagnóstico de depresión, frente a un 4% en la población general. En el ámbito de la adicción a sustancias, otro tanto de lo mismo, con además un fuerte sesgo de género, siendo más altas las tasas de consumos y de dependencia en los varones. Así, por ejemplo, en consumo de alcohol veis que los porcentajes de las personas que han salido del sistema de protección varían entre un 40 y un 49, en la población general entre un 30 y un 33, la dependencia, que obviamente son cifras mucho más bajas, entre un 2,7 y un 12,9 en la población de protección, mientras que en la población general es entre un 1,8 y un 7,1. O sea que y con el consumo de otras drogas también tenemos diferencias del mismo calibre, ¿no? Y en el ámbito de la delincuencia, pues también tienen mayores tasas de contacto con el sistema de justicia por comisión de delitos, con un sesgo también importante de género, siendo más frecuente en los varones, ¿no? El estudio sueco, que es el segundo que aparece ahí, es interesante porque establece una correlación entre el haber cometido delitos en función de las razones que llevaron al acceso al sistema de protección. Entonces, si tú has accedido al sistema de protección por tus propias conductas, o sea, porque eras una persona con graves problemas de conducta que llevaron a que fueras al sistema de protección, en ese caso, tu probabilidad de cometer un delito en la edad adulta es un 22% superior al de un joven de tu edad de la población general. Pero los chicos que han accedido al sistema de protección debido al desamparo, es decir, a los abusos o a la negligencia de sus padres, tienen un 20% menos de probabilidades de estar en contacto con el sistema judicial, penal, que los chavales de su misma edad que hayan tenido esos mismos antecedentes familiares, lo que parece indicar que el sistema de protección tiene un impacto positivo en esa materia, ¿no? O sea, un claro impacto positivo, puesto que es un 20% inferior. En síntesis, los resultados son claros, ¿no? Las personas que salen del sistema en la fase en la que inician la adultez emergente evolucionan peor en muchos ámbitos de la vida que las personas de su misma edad en la población general, que las personas de su misma edad en la población general que están en situación de pobreza, y también se añade que las personas que proceden de familias adoptivas. Es decir, se han hecho estos mismos estudios y las personas que pasan por la adopción tienen mejores resultados que las personas que salen directamente del sistema. Lo que quiere decir que, bueno, pues lo que ya se sabe, que un medio familiar por lo general es más capaz de favorecer la resiliencia de la persona, ¿no? Los factores que parecen contribuir a esta situación son múltiples, ¿no? Por supuesto, la historia de negligencia y abusos que ha vivido la persona y que le llevaron en última instancia a acceder al sistema de protección, y los problemas emocionales que se derivan de esos traumatismos, ¿no? Por otro, la falta de estabilidad que pueden experimentar dentro del sistema de protección, aunque es verdad que los sistemas cada vez tratan de incidir más en la estabilidad de las medidas, ¿no? Y en reducir la movilidad, porque, como os decía antes, la tasa de movilidad de las personas dentro del sistema de protección es muy superior a la tasa de movilidad de cualquier crío, comprensiblemente, claro, porque pasan por distintas medidas, pero la primera, la de salir de su casa, ¿no? Pero es verdad que poco a poco los sistemas están incidiendo
mucho, es uno de los principios del sistema actual, ¿no? El de tratar de garantizar la estabilidad de las medidas. Por otro lado, la deficiente calidad de la atención en algunos sistemas, no en todos, algunos sistemas funcionan cualitativamente bien, pero otros sistemas en el panorama internacional no funcionan bien y hay una muy insuficiente inspección. En muchos casos, la acelerada y abrupta transición a la adultez emergente, es decir, a la independencia, ¿no? Cuando todavía no estás preparado, y, por supuesto, la falta de red social y familiar. Entonces, en función de cómo de buenos o malos sean estos factores, pues el resultado es uno o es otro, ¿no? Es un círculo vicioso. Entre todos estos factores se refuerzan, se acumulan de algún modo, ¿no? Para llegar a un determinado resultado. Uno importante, como os decía antes, es la palanca educativa, ¿no? Que sería la que tiene la posibilidad de convertir el círculo vicioso en un círculo virtuoso. Y eso exige tener muchísimos apoyos educativos durante toda la etapa dentro del sistema de protección y con posterioridad. En el marco del Plan de Acción para la Infancia recuerdo que se metían bastantes medidas destinadas a animar, a promover la permanencia en el sistema educativo, incluso a acceder a la universidad de los chavales que salen del sistema, que a veces están convencidos de que no es para ellos, de que eso no les está abierto, ¿no? Y cada vez hay más programas dirigidos a tratar de promover su autoestima en materia educativa cuando están dentro del sistema, favorecer su permanencia en el ciclo educativo habitual e incluso acceder a la universidad. Y de hecho hay programas, ¿no? En colaboración con la propia universidad, con la UPV, en Guipúzcoa por lo menos, ¿verdad? Se están desarrollando algunos. Me gustaría finalizar esto diciendo que obviamente esto no ocurre con el 100% de las personas, ¿no? Hay chavales que, como decía antes, salen adelante. De hecho, Stein, que es un estudioso de esta materia, diferenciaba como 3 grupos dentro de la gente que sale del sistema, ¿no? Y el primer grupo es el de los que salen adelante, que normalmente son chavales que han tenido la suerte de estar en medidas estables en el sistema de protección, con una atención de gran calidad. Han tenido la suerte de no salir del sistema de protección a los 18, sino de permanecer más tiempo. Y de contar con muchos apoyos a su salida del sistema, pasando primero, por lo general, por una fase de semi-independencia en un piso de emancipación y después pasar a la independencia, pero todavía con apoyos hasta muy avanzada edad. Podemos estar hablando de los 25, los 26, o sea, con apoyos que se van ajustando en un continuo, se van ajustando a la evolución de las necesidades de las personas. Los otros 2 grupos que diferencia Stein son grupos más desventajados, ¿no? Por ejemplo, el segundo grupo es el que llama el grupo de los que sobreviven, que son personas que han entrado al sistema de protección con traumas muy fuertes, que en el sistema de protección no les ha ido bien, han tenido inestabilidad en las medidas, a veces por sus propios problemas de conducta, o sea, generados también o influenciados por sus problemas de conducta, y que cuando salen tienen muchas probabilidades de pasar por temporadas de sinhogarismo, de desempleo, no tienen red social. Pero este grupo, si consigue tener los apoyos necesarios y una red social que se construya en torno a ella, con el tiempo consiguen salir adelante también. Lo que pasa es que necesitan más tiempo y necesitan más apoyos en esas fases. Y luego están el grupo de los que Stein llama los que luchan, yo creo que es los que no lo consiguen, ¿no? Que están en la situación de los anteriores, pero todavía más grave, y cuando salen a la calle por fin, cuando se van del sistema, prácticamente viven en el sinhogarismo, no tienen apoyos de ningún tipo, tienen una red social totalmente limitadísima y no quieren contacto tampoco con los apoyos institucionales. Entonces, esos chavales, que son un grupo más pequeño, lo tienen francamente muy difícil, pero
ya digo, hay una diversidad dentro de esta población también. Las dos cosas que hemos visto, es decir, tanto la especificidad de la fase de adultez emergente y su carácter de transición delicada, ¿no?, hacia la vida adulta, como el hecho que se constata a nivel internacional de que la situación de estas personas es mucho menos ventajosa que la del resto de la población en esa misma franja de edad, lleva necesariamente a que se tengan en cuenta estas cosas al estructurar, al diseñar los modelos de atención, ¿no? Y el primer elemento que hay que tener en cuenta cuando se estructuran los modelos de atención es que la adultez emergente es un periodo de transición y que como periodo de transición se tiene que conceptualizar como un proceso. Es decir, que los chavales no salen a la vida adulta de golpe y porrazo porque cumplen una determinada edad, ¿no? Es necesario convertirlo en un continuo y que accedan a la edad adulta de forma progresiva a medida que adquieren capacidades y habilidades para ser capaces de enfrentarse a las responsabilidades que conlleva la vida adulta, ¿no? Para la mayoría de las personas, como decía antes, lo habitual es que el entorno les ayude a hacer esa transición durante muchísimo tiempo. Normalmente esto empieza a los 16, ¿no? El empezar a enseñar a los críos a enfrentarse a ir asumiendo responsabilidades, y se extiende hasta los 25 o hasta los 30, por lo general, con una diversidad de apoyos que se ajustan a las necesidades, una diversa intensidad de esos apoyos también, que van y vienen, ¿no? Y con una red de seguridad que hace que si te va mal, vuelves a casa, si te va mal, te dejan dinero, si te va mal, o sea, siempre hay una red final de seguridad, ¿no? En el caso de los chavales que salen del sistema de protección, la conceptualización de la transición a la vida adulta como proceso es menos evidente. Primero, porque legalmente hay una mayoría de edad y eso hace que en ese momento hay un corte más o menos establecido o no, pero en algún momento se tiene que producir un cambio en la atención porque llega a la mayoría de edad y como poco tiene la posibilidad de optar por irse, ¿no? Entonces, que muchos chavales cuando llegan a esa edad están tan hartos de que les manden en un contexto institucional también, ¿no? O sea, están tan hartos de haber sido movidos de su casa a un sitio, de ese sitio a otro sitio, etcétera, sobre todo los que han tenido mucha movilidad dentro del sistema, que piensan que se quieren ir y quieren irse y quieren tomar sus decisiones y ser independientes y todo eso, como todos a los 18, solo que no lo hacemos. Pero están así, ¿no? Y a muchos después esto les pesa. Es decir, que es una fase de tal inseguridad, ¿no?, que aunque al principio te parece que bien, ya estoy en ello, bueno, pues al tiempo, cuando las cosas se complican, pues es evidente que igual hacía falta haber aceptado otros apoyos, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y luego la otra es que hacen frente a esto a veces en el absoluto aislamiento, no siempre, pero a veces en el absoluto aislamiento, ¿no?, porque su red de apoyo es muy limitada. Entonces, hay que tener en cuenta ese carácter de proceso y, por lo tanto, establecer un continuo en los apoyos que varíen en naturaleza, o sea, que varíen los tipos de apoyo y que varíen en su intensidad en función de las necesidades individuales, ¿no? Eso exige establecer, por lo general se suelen diferenciar como 3 etapas, ¿no? La preparación de la transición, que ocurre dentro del sistema de protección, obviamente. La transición propiamente dicha, que puede ser más o menos larga, pero que desde luego incluye el último día en el sistema y el primer día fuera del sistema, ¿no?, y que convendría articular como un periodo de semi-independencia en la medida de lo posible. Y la tercera fase de mayor independización, pero en donde todavía son necesarios muchísimos apoyos que luego veremos de qué tipos, ¿no? Al articular ese modelo de apoyos hay que tener en cuenta
diferentes elementos, ¿no? Primero, que la primera fase conviene que empiece la de la preparación, que empiece en torno a los 15 o los 16. O sea, hay que empezar pronto a preparar a las personas, también en casa, para la transición a la vida adulta, ¿no? En los sistemas en los que exista flexibilidad para poder permanecer voluntariamente dentro del sistema, conviene pensar en las distintas alternativas y conviene que el chaval pueda decir, en función de cómo se siente de preparado, que pueda decir cuándo se va, ¿no? Cuándo sale del sistema. Durante este proceso es importante no considerar que cuando sale del sistema las responsabilidades de unos profesionales desaparecen y pasan a ser responsabilidad de otros profesionales. Ahí es fundamental que se establezca un solapamiento de responsabilidades, o sea, hay que crear un puente que pase de una situación a otra en la que las personas que le conocen bien dentro del sistema de protección sigan acompañándole un tiempo, a la vez que se integran en su atención otros profesionales del sistema de servicios sociales y, a ser posible, de otros sistemas también, ¿no? Del sistema educativo, etcétera, pero que haya un equipo, a ser posible, multidisciplinar, y se crea un puente hasta que poco a poco los del sistema de protección se van y vuelven y terminan de estar definitivamente los otros, ¿no? Pero hay que crear ese continuo de atención, no puede ser que haya una ruptura así, ¿no? Tiene que haber una coordinación y un solapamiento de la atención durante un tiempo. Y un elemento fundamental durante toda la transición es que la persona tenga a una persona que no es necesariamente de referencia, ¿no? Es una persona, un adulto de apoyo, un adulto al que acudir cuando le pasa algo, cuando está mal, cuando ocurre algo, cuando hay que celebrar un hito, o sea, alguien que sea un ancla, alguien que siempre está ahí, ¿no? Como para otros están sus padres. Claro, para eso puede ser, no tiene por qué ser un profesional, puede ser un profesional, pero no tiene por qué ser un profesional, puede ser alguien del ámbito comunitario, puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser un exusuario del sistema de protección, ¿no? Que haya salido adelante y que conoce muy bien las dificultades que tiene ese periodo, ¿no? Lo importante no es quién es, sino que sea una relación muy cualitativa y de gran fiabilidad. O sea, que confíen el uno en el otro. Otro elemento para construir esa transición es, lógicamente, que hay que planificarla. Es decir, en la medida en que la transición a la vida adulta es un proceso, es necesario que se pueda planificar muy cuidadosamente y con tiempo. Esto lo establecen las directrices de las Naciones Unidas, que establecen la obligación de planificar la transición. Lo dice la literatura especializada en la medida en que afirma que cuanto mejor se planifique la transición, cuanto mejor se planifiquen los medios de apoyo que se van a dar, cuanto más adecuados a las necesidades individuales sean, mejores serán los resultados cuando acabe la transición. O sea, eso se verá en la vida adulta, ¿no? Conviene que adopte un enfoque integral, es decir, que tiene que abordar los tipos de apoyo que necesitan en cualquier ámbito de su vida, y tanto apoyos tangibles, materiales, como apoyos intangibles, es decir, relacionales. Esto es algo que ya se hace, obviamente. La mayoría de los países ya elaboran planes de transición para las personas. Pero con los planes pasa, en infancia como en tantos otros sectores, ¿no? Puede pasar que haya una cierta automaticidad, un cierto automatismo en la elaboración de los planes, ¿no? Porque es verdad que a veces desde lo jurídico, desde lo institucional, pues al final hay una especie de obligación burocrática de hacer algo y pierde de su naturaleza real, ¿no? De la naturaleza que tendría que tener. Entonces, es importante que esa planificación recaiga bien en un equipo interdisciplinar, si puede ser, bien en una persona profesional que conoce bien al chaval, y, desde luego, que cuente con la participación de las personas que salen del sistema en su estructuración, en su articulación, en su temporalidad. Por otra parte, estos planes conviene que sean revisados, es decir, a los 18 años puedes hacer un plan,
pero igual lo tienes que revisar cada X, ¿no? Igual que los planes de atención, cuando estás dentro del sistema de protección, están sujetos a unos periodos de revisión, pues en el ámbito de la transición a la vida adulta también conviene que sea así. Y os he puesto ese ejemplo del Reino Unido, en donde la ley establece la obligación de asignar un supervisor independiente, es decir, alguien que no es del sistema de protección, a cualquier niño que llega al sistema. Y ese supervisor independiente tiene la obligación o tiene la función de acompañar al niño y de garantizar que durante todo el proceso, durante todo el tiempo que está en el sistema de protección, se le escucha. O sea, el derecho a ser oído y escuchado que está en nuestra normativa, ¿no? Se garantiza o se respalda mediante la asignación de un profesional independiente que está ahí precisamente para que durante todo ese proceso se le tenga en cuenta de verdad, se le escuche, ¿no? Y eso también ocurre cuando cumple 16 años, es decir, cuando empieza la preparación a la transición a la vida adulta. Ese supervisor se encarga de ver si la planificación que se hace para la transición a la vida adulta tiene en cuenta los deseos, las necesidades, las preferencias del chaval, si se han tenido en cuenta, si se le ha escuchado, en su caso, si se ha escuchado a su familia, si es que sigue teniendo una red familiar, por pequeña que sea, y que ha participado en la elaboración del plan, ¿no? ¿Qué metemos dentro de esos planes, ¿no? O sea, ¿qué tipos de apoyos se pueden incorporar a esas planificaciones de transición a la vida adulta? Está claro que tiene que haber toda una gama de medidas, o sea, tiene que haber un paquete de medidas, no puede ser lo mismo para todos, hay que tener creatividad, no hay que limitarse a lo existente, hay que inventar, ¿no? Para que se ajusten lo mejor posible a las necesidades de cada persona. Conviene que sea en un marco temporal lo más largo posible. Lo más largo posible porque, por lo que ya hemos dicho antes, van a necesitar tiempo para llegar a tener la madurez necesaria. Entonces, si pueden estar más tiempo, mejor. Habrá chavales que, bueno, pues que con una edad, siendo más jóvenes, bueno, pues son capaces, ¿no? Pero la mayoría de la gente va a necesitar un marco temporal muy adaptado a sus necesidades. Y los apoyos tienen que responder a un concepto integral, incluyendo apoyos tangibles e intangibles, ¿no? Aquí es importante incidir en los apoyos relacionales, que os decía antes, que juegan un papel a veces más trascendental que los apoyos materiales en la transición a la vida adulta. Cada vez más los estudios muestran que la simple presencia de un adulto estable es una diferencia de cara a la evolución futura. O sea, si bien no tienes una red, tienes un adulto estable en tu entorno al que puedes volver, al que puedes pedir apoyo, ¿no? Y que te da apoyos informativos, es decir, te informa de los recursos que existen, te orienta, te da consejo, te da apoyo emocional y también te da apoyos a tu autoestima, es decir, te anima a proseguir en los objetivos que tú te habías planteado cuando de vez en cuando pues decae la confianza, ¿no? Eso cada vez se está observando que tener aunque solo sea una persona de referencia adulta, es fundamental en este periodo. Estos apoyos a nivel internacional se considera y por eso se propone el alargamiento del tiempo temporal, ¿no? Se considera que es responsabilidad pública, que es la responsabilidad del Estado como figura parental institucional, por decirlo de algún modo, ¿no? Los padres, es verdad que su labor como tutor termina a los 18, pero al igual que en la población general, los padres extienden su responsabilidad durante muchos más años. Actualmente se considera que el Estado, la administración pública, tiene una responsabilidad parental extendida también, ¿no? Entonces, eso hace que se anime, se promueva
que se extiendan durante largos periodos de tiempo los apoyos administrativos, incluido desde el propio sistema de protección, no solo desde sistemas externos a la protección, ¿no? Un elemento importante que parece estar a nivel internacional, que parece incidir claramente en los resultados, es la existencia de normativa que específicamente regule esto. Cuando digo específicamente, puede ser, pues como en Inglaterra. Perdón. Eso es. Puede ser como en Inglaterra, en donde hay una ley específica para chavales que salen del sistema de protección, que se hizo en el año 2000, pero que se ha modificado en el 2017, o en Estados Unidos, lo mismo. En otros sitios, como es en Noruega o como es en nuestro caso, la ley de infancia es la que dedica unas disposiciones a regular el tránsito a la vida adulta y las medidas de apoyo a la vida adulta. La mayoría de los países actualmente tienen o marcos normativos o planes específicos o estrategias específicas que regulan esta materia. En general, distinguimos dos grandes grupos de medidas. Las medidas de permanencia voluntaria en el sistema, que también existen aquí, ¿no? Bien en la fórmula de acogimiento residencial, bien en la fórmula de acogimiento familiar, o bien en una fórmula distinta que a veces existen, ¿no? De tránsito hacia la emancipación, y apoyos diversos, ayudas económicas, acceso a la vivienda, figuras de mentoría, programas de aprendizaje práctico para adquirir habilidades de la vida diaria, programas de aprendizaje de habilidades interpersonales, medidas de acceso preferente a la educación, acompañamiento para el acceso a un empleo, programas de apoyo especializado, bueno, pues, por ejemplo, programas de rehabilitación para chavales con problemas de consumos o terapias para apoyos psicológicos, etcétera. La primera, la de permanencia voluntaria en el sistema de protección, en principio la mayoría de los países a los 18 años es el punto de corte, ¿no? Es la mayoría de edad y ese es el punto de corte. Bueno, pues en muchos países, a pesar de existir la posibilidad de permanecer en el sistema de protección, la mayoría de las personas que salen del sistema salen o a esa edad o antes incluso, directamente. O sea, pueden salir un año antes y en muchos casos salen antes. Cuando se aplican medidas de permanencia voluntaria en el sistema de protección, muchas veces no se agotan. O sea, no se agota el periodo durante el cual la ley permite que se apliquen. Por ejemplo, si no recuerdo mal, en Noruega, no sé si lo tengo por aquí, yo creo que en Noruega la mayoría de las medidas, aunque la permanencia se puede extender hasta los 25 años, en teoría es un país generoso en eso, lo habitual es que la prestación de los apoyos dure mucho menos. El 50% de las medidas se ofrecen durante menos de un año, el 50% de las medidas. Y la mayoría de la gente ya ha salido del sistema para cuando cumple 20, a pesar de que en teoría se puede estar hasta los 25, ¿no? Entonces, ahí también hay un trabajo que hacer, porque sí se comprueba que la permanencia en el sistema normalmente es favorable. Las edades límites para la permanencia en el sistema varían en función de los países. Por lo general, muchos países tienen establecido 21 años, como es Francia, Suecia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos. 23 años en Dinamarca y en Holanda, 25 años en Finlandia, Noruega, Portugal y Polonia, y 30 años en Hungría, pero solo porque establecen como una especie de diferentes fases, ¿no? Y puedes estar hasta los 30 años en tanto tengas estatus de estudiante, es decir, que puedes hacer el doctorado estando a cargo del sistema de protección. Bueno, es una forma de apoyar la permanencia en la educación, ¿no? Aunque muchos países cuentan... y esta está repetida, sorry. Vale. Si bien la mayoría de los países prevén la posibilidad de permanecer en el sistema, la mayoría solo la prevén en el momento en el que se cumple la mayoría de edad. Es decir, a esa edad tú lo pides o te lo ofrecen y puedes permanecer. Pero una vez que has decidido, ¿no? En cambio, algunos países dan una segunda oportunidad. Por ejemplo, en Francia,
puedes volver al sistema, aunque te hayas ido a los 18, hasta la edad máxima de permanencia, que es 21 años en el caso de Francia, ¿no? En Noruega establecen una fórmula por la que una vez que sales del sistema durante un año, tu profesional de referencia en el sistema de protección tiene que hacer un seguimiento y te tiene que volver a ofrecer la posibilidad de volver al sistema de protección en la fórmula que sea, ¿no? Pero tienen la obligación de seguir proponiéndotelo. La vía de acceso varía también entre los países. En unos casos la decisión es de un equipo multidisciplinar, en otros casos lo decide un trabajador profesional de referencia con el chaval, en otros casos es por decisión judicial necesariamente, como es en Italia, y en otros casos, como es el caso de Noruega, si lo pides se concede. O sea, no hay una valoración por la que se pueda decidir que no se te concede, como ocurre en Francia, por ejemplo, en donde tú lo puedes pedir, pueden no dártelo, tú puedes recurrir esa decisión, pero puede ocurrir que consideren que no te corresponde. Para el acceso a esta medida, la mayoría de los países establecen algunas condiciones de carácter educativo o formativo, por lo general, lo cual es bueno y es malo. Es bueno porque promueve la educación, promueve la permanencia en el sistema educativo y eso es bueno. Y es malo porque por lo general tiende a aventajar a los ya más aventajados dentro del sistema, de los que salen pues a los que mejor están, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de aventajar a todos y que los que tienen más dificultades educativas tengan los apoyos necesarios para poder acceder a las mismas fórmulas de permanencia en el sistema. También existen a veces condiciones asociadas al tipo de fórmula de protección a la que has estado sujeto, ¿no? En algunos países, aunque han evolucionado, al principio, por ejemplo, en Inglaterra, cuando la primera vez que lo hicieron, que creo que fue en el 2008, la posibilidad de permanecer en el sistema solo era para la gente que había estado en acogimiento familiar, por razones obvias. Es decir, cumples los 18 y si la familia está de acuerdo, permaneces con los apoyos económicos que correspondan de la administración, ¿no? Y, en cambio, el paso a la extensión al acogimiento residencial fue posterior, no recuerdo si fue en el 17 o cuándo fue. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, o sea, siempre en algunos sitios el avanzar hacia la permanencia en el sistema ha sido en función de la medida de protección. Y en algunos sitios también es en función de cuánto tiempo has estado en el sistema de protección. Claro, si has llegado con 17 años y medio y has estado 2 meses, pues por lo general eso te excluye de la posibilidad de permanecer en el sistema. Mira, aquí estaba el ejemplo. Las demás medidas de apoyo, bueno, vamos a hablar solo de algunas, ¿no? Hay ayudas económicas. En casi todos los sitios acceden a alguna prestación de garantía de ingresos que puede ser o no la prestación a la que accede la población general. Por ejemplo, nuestro sistema de garantía de ingresos incluye a las personas que salen de protección entre las excepciones a la edad. Normalmente al sistema de garantía de ingresos aquí puedes acceder con 23 años, pero puedes acceder con 18 en determinadas circunstancias. Una de ellas es salir del sistema de protección si cumples el resto de los requisitos. Eso ocurre en muchos países. En otros países hay prestaciones económicas asimilables a esa para quienes no cumplen los requisitos, como ocurre también en nuestro sistema. Y luego, además, existen también ayudas de una sola vez. Por ejemplo, en Francia, cuando tú estás en tu casa, tus padres tienen derecho, en función del nivel de ingresos, a unas prestaciones económicas para la educación, ¿no? Bueno, pues para las personas que están en el sistema de protección, esa cuantía, en vez de dárselas a sus padres, que ya no lo tienen a su cargo, se acumulan y cuando la persona sale del sistema se le entregan de una sola vez para que las pueda invertir en su educación. O sea que ya hay distintos tipos de prestaciones de este tipo. En cuanto a vivienda, muchas veces se aplican medidas que bien dan preferencia de acceso a la vivienda social, cupos, por ejemplo. También hay viviendas específicamente destinadas a jóvenes en situación de vulnerabilidad, no necesariamente solo los que salen del sistema de protección, pero jóvenes vulnerables, y ayudas económicas para cubrir gastos de vivienda.
La mentoría es un tercer tipo de apoyo que está adquiriendo bastante fama, por decirlo de algún modo. A nivel internacional es muy apreciado porque obtiene buenos resultados en algunos aspectos, ¿no? Obviamente, por sí mismo no es suficiente para compensar los déficits con los que normalmente llega una persona en el sistema de protección a los 18 años, en gran medida debido a las dificultades iniciales de su vida, a sus traumas familiares, ¿no? Pero sí les ayudan a controlar mejor sus problemas de conducta, les orientan en la toma de decisiones, evitan conductas de riesgo, les ayudan a progresar en la educación y en el empleo. O sea, esas mejoras sí se asocian con la figura del mentor. Normalmente, la mentoría, que es una fórmula de relación en la que una persona con mucha experiencia, por decirlo de algún modo, ayuda y orienta a otra que no tiene tanta, normalmente son un apoyo complementario, ¿vale? Siguen siendo necesarios todos los demás apoyos del sistema. Según las investigaciones, como es una figura bastante reciente, los datos que se tienen del impacto de esta figura son muchos, pero no son concluyentes. Pero en cualquier caso, apuntan a que para que sea efectiva, esta figura tiene que ser estable y tiene que ser duradera, más de un año por lo general. Debe consistir, o sea, tiene que tener claro que su función es ayudar a la persona a adquirir criterios para la toma de decisiones, a conseguir sus propios objetivos. Es decir, no se trata de sustituir los objetivos de la persona por los objetivos del mentor. Y se tiene que basar en la confianza. Por lo general, para fomentar el afianzamiento de este tipo de figuras en los sistemas, puede haber programas de mentoría, ¿no? Por un lado, programas que lo que hacen es, de alguna manera, involucrar a lo que podríamos llamar mentores naturales, es decir, personas que están en el entorno, ¿no? Yo qué sé, un entrenador deportivo, un amigo, gente que está ya en ese entorno y a la que hay que formarle un poco para que sepa en qué consiste la función de mentor, ¿no? Y luego también existe la posibilidad de formar a profesionales en esta función. Es decir, profesionales que pueden tener otras funciones, pero que también incluyen esta función en lo que hacen. Una forma interesante es, como decíamos antes, el involucrar en programas de mentoría a personas extuteladas, a gente que ha salido del sistema de protección y que está bien, que ha salido adelante, pero que es consciente de las dificultades que puede tener esta persona, de cuáles son los riesgos que puede tener al salir del sistema, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Italia les asignan a todos los jóvenes entre 18 y 21 años una figura que llaman el tutor para la autonomía. Es un profesional, es seleccionado por la administración competente, que en este caso es el municipio, y le ayuda al joven a alcanzar los objetivos que se ha marcado en coordinación no solo con el joven, sino con la red informal de apoyo que pueda tener, ¿no? Y con otros profesionales de servicios sociales y de otros ámbitos. La asignación de este tutor es obligatoria, se incluye dentro del paquete de apoyos a la transición a la vida adulta. Y en el Reino Unido, cuando se elabora el plan de transición, también se hace algo parecido, se asigna un consejero personal y ese consejero personal se reúne periódicamente con esa persona, articula una especie de gestor de caso, pero que también tiene funciones de mentoría. Y esta persona se le asigna hasta la edad, si bien en el Reino Unido la permanencia en el sistema es hasta los 21 años, la posibilidad de contar con un consejero personal es hasta los 25. Y pasamos a ver un poco el impacto de las medidas. Y aquí os tengo que decir que los datos que se tienen son escasos, primero porque no es una población muy grande, ¿no? Porque no ha habido muchos estudios longitudinales, salvo en el mundo anglosajón, y porque se han desarrollado en las 2 últimas décadas y, por lo tanto, el periodo que tú tienes para observar el impacto de esas medidas no es tan largo, ¿no?
Pero en esos estudios longitudinales que se llevan 2 décadas haciendo en algunos países, en Estados Unidos y en el Reino Unido, por ejemplo, los datos parecen indicar que las medidas de apoyo a la transición a la vida adulta tienen efectos extremadamente positivos. Tanto la permanencia dentro del sistema durante el tiempo que se estime necesario en función de los casos, como las medidas complementarias de apoyo, ¿no? El mayor o menor impacto de las medidas depende de una serie de factores. Las características de la persona que sale del sistema, por supuesto, los requisitos de acceso, es decir, que existan o no condiciones de acceso a las medidas, cuantas más condiciones, en función del tipo de condición que sea, más probabilidades o menos probabilidades, ¿no? Las redes de seguridad que se proporcionan desde los sistemas generales de bienestar social, es decir, que exista una renta de garantía de ingresos, bueno, pues ya es una red de seguridad en alguna medida, ¿no? Las razones que llevaron inicialmente al sistema de protección, es decir, el nivel de deterioro psicológico en el que la persona ha llegado al sistema de protección y la medida en la que ha conseguido superar esa situación o mejorar su situación, y la experiencia que ha tenido dentro del sistema. Todo eso son variables que inciden en el mayor o menor impacto de las medidas de apoyo que se pongan en la fase de transición, ¿no? Una misma medida no tiene el mismo impacto en función de que estas variables sean diferentes, ¿no? En términos de coste-beneficio no hay muchos estudios, pero hay algunos. Y todos parecen indicar que la inversión, como por otra parte, en general, la inversión en infancia, ¿no? O sea, en nuestra ley hay un principio de inversión en la infancia, de inversión social en la infancia, por el que se sostiene que todo lo que inviertas en la infancia en realidad resulta en un ahorro en tiempos posteriores de la vida, ¿no? Y la idea de la infancia en todas las políticas, es decir, que en todos los sectores de la acción pública se tenga en la cabeza cómo afecta eso a la infancia y a la juventud, hacen pensar que la inversión en infancia siempre genera un beneficio. Algunos estudios lo demuestran. Por ejemplo, en Estados Unidos se desarrolló un importante estudio, es decir, muy amplio, en el 2009, y concluyó que extender los beneficios de permanencia en el sistema de protección hasta los 21, ¿no? Que no es 25, hasta los 21, duplicaban, o sea, el beneficio duplicaba el gasto, duplicaba el coste, lo cual es asombroso, ¿no? O sea, es mucha mejora. En Canadá, un estudio de coste-beneficio que estudió un programa de permanencia en el sistema también, concluyó que por cada $1 canadiense gastado hasta la edad de 25 años permitiría ahorrar $1,36 durante toda la vida laboral de esa persona. O sea que en coste-beneficio, si bien el articular los sistemas de protección y los sistemas que intervienen con posterioridad a la protección dentro de la fase de transición a la vida adulta, por mucho que supongan un coste, es un coste que luego va a generar un ahorro a lo largo de la vida de esa persona y va a suponer también un beneficio social, por cuanto que esa persona va a estar en mejores condiciones, sus relaciones van a ser mejores, va a tener menos conductas problemáticas, etcétera, etcétera. Y por último voy a terminar con 4 notas con respecto a la situación en Euskadi. Supongo que todos o la mayoría conocéis la Ley de Infancia del 2024, que dedica un artículo, el 222, a la preparación de la vida independiente y que establece que tiene que haber programas de preparación a la vida independiente dirigidos a 2 grupos de población. Por un lado, a partir de los 16 años, a todos los chavales y chavalas que están dentro del sistema, y por otro lado, a mayores de 18 años, cuando están en situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión, y eso está sin definir, ¿no? O sea, eso no delimita la población. Tienen que ser programas adaptados a las necesidades específicas, tienen que tener carácter intersectorial, infancia en todas las políticas, y tienen que aplicarse hasta que sea capaz
de llegar a la vida autónoma, con un límite de 23 años. Aquí el límite que se aplica en esto es de 23 años. La participación en el programa es voluntaria y las condiciones de acceso son la de asumir el compromiso de implicarse. O sea, no hay una condición muy específica, sino implicarse y hacer un aprovechamiento de ese plan de transición. Ese programa puede propiciar el acompañamiento socioeducativo, el apoyo psicológico o psicosocial, es decir, apoyos especializados cuando son necesarios, la inserción sociolaboral mediante la orientación y la formación, así como el acompañamiento, es decir, la intermediación laboral, el alojamiento, que puede hacerse bien en acogimiento residencial en la red de protección, bien en la red de inclusión social, siempre que haya alcanzado la mayoría de edad, bien en el domicilio de la familia acogedora, siempre y cuando haya un acuerdo, obviamente. Todo esto es voluntario, por lo tanto, y, por supuesto, orientar y facilitar el acceso a las ayudas y a las prestaciones económicas a las que esa persona pueda tener derecho, que en unos casos puede ser a partir de los 18 la garantía de ingresos, pero puede ser a otras ayudas, como por ejemplo alguna ayuda que haya a la emancipación, ¿no? También hay una cláusula general de compromiso de todas las administraciones y de todos los sectores de la acción pública para facilitar esa transición. Y para ello se establece que tendrán que tener prioridad en el acceso a la educación secundaria postobligatoria y a la educación superior, a los programas de fomento del empleo y de inserción sociolaboral, a las ayudas para el alquiler de viviendas y cualquier otra prestación pública que pueda contribuir al desarrollo de su independencia personal. Estas previsiones, como veis, más o menos abarcan la gama de apoyos que existen en el mundo, o sea, que se ven a nivel internacional. Esto es del 24. Por supuesto, las diputaciones forales ya habían avanzado en esta materia mucho antes de la ley que se ha aprobado en el 24 y tienen diferentes líneas de actuación que contribuyen a esto, ¿no? Mirando la memoria del 2024, veía que en el Servicio de Protección a la Infancia hay 57 plazas residenciales de emancipación, unas hasta los 18, otras hasta los 23, que las y los adolescentes mayores de 16 años, aunque no estén en una plaza de emancipación, acceden a un programa de preparación a la emancipación, y ayudas económicas a la emancipación para personas mayores de 18 años que no cumplen los requisitos de la RGI, pues se dieron 82 ayudas en el 2024. No soy capaz de ver, y creo que las estadísticas no son lo suficientemente sistemáticas como para ver qué representa esto en niveles de cobertura, ¿no? O sea, esto con respecto a las necesidades. En el servicio de inclusión también hay 102 plazas para, bueno, o había 102, sí, hay 102 plazas y las 102 ocupadas para jóvenes en viviendas con apoyos de media intensidad que se destinan a chavales en situación de vulnerabilidad, entre ellos los que salen del sistema de protección. Esta situación, el hecho, nos exige mejorar en algunos aspectos, ¿no? Por un lado, desde luego nos exige mejorar en términos estadísticos, o sea, en tener estadísticas mucho más sistemáticas que permitan conocer, por ejemplo, pues la situación entre los apoyos que se dan y la población necesitada. Hay que empezar a hacer estudios longitudinales. En los planes operativos del plan de acción, una de las medidas consiste precisamente en empezar a pensar en cómo articular un estudio longitudinal. Creo que cogí aquí la referencia, creo que era la acción 130 para el servicio de infancia. Se puso, ¿no?, desarrollar una reflexión sobre el pilotaje de un modelo de estudio longitudinal correspondiente a personas atendidas en el sistema de protección para incorporar una encuesta, y esto tendría que incorporar una encuesta a personas extuteladas para conocer las experiencias que han tenido dentro del sistema, lo cual es fundamental por lo que decíamos antes de cómo viven la mayor o menor estabilidad de las medidas, es decir, conocer cuál ha sido, conocer también sus experiencias relacionales dentro del sistema de protección y conocer su itinerario relacional, educativo, laboral, familiar, con posterioridad a la salida del sistema. Entonces, esa es una de las medidas que está planteada, o sea que Guipúzcoa ya se encamina hacia eso, ¿no? Pero realmente es esencial, porque si no, el sistema de protección va a hacer lo que puede hasta un determinado momento
y luego, salvo algunos que permanezcan en contacto por razones X, la mayoría, ¿no?, acaban no perdiéndose, sino dejando de tener contacto con el sistema y, por lo tanto, no hay manera de saber cuál ha sido su evolución. Luego no recuperas a esas personas en la sociedad, ¿no? Sería mucho mejor tener un seguimiento de esas personas para saber, o sea, no solo para saber qué es de ellas, sino para saber cuál es el impacto de las medidas que se toman a medio y a largo plazo. O sea, cuál es el impacto de las medidas durante la adultez emergente, es decir, hasta los 25, los 26, y cuál es el impacto de las medidas en décadas posteriores, ¿no? Y así es como a futuro, ¿no?, poco a poco se podrán ir mejorando las actuaciones que se hacen y que, ya digo, son incomparablemente más acertadas de lo que eran hace apenas 40 años, en términos de personalización de la atención, en términos de participación de la persona menor de edad, aun cuando todavía hay muchas decisiones que todavía se toman burocráticamente, ¿no?, oyéndole pero sin escucharle. Es decir, que en todo eso lo que sí me parece importante es que con la última ley, que en buena medida refleja la preocupación de las administraciones por la prevención, de lo que no hemos hablado, visto el tema que era de la ponencia, ¿no?, la preocupación que tienen las administraciones por la prevención y la hermana pobre que ha sido no solo en protección, sino en los servicios sociales, ¿no?, la prevención de las situaciones, la necesidad de promover la participación dentro del sistema y la necesidad de hacer un seguimiento de las situaciones. Si no se va a hacer un seguimiento de lo que ocurre, nunca sabremos si las medidas que aplicamos son buenas o malas o regulares, ¿no?, y si les ayudan o no. Bueno, hasta aquí. Mil gracias por... Bueno, eskerrik asko, Elena eta Nagore, eta lehen esan bezala, tartetxo bat hartuko dugu, kafe bat hartzeko, pentsatu, galderak edo, en fin, zuek esperientziak edo partekatu nahi baldin badituzue, eta ordu erdi barru, bueltatzen geha. Un cafecito y volvemos, media hora. Bueno. Eskerrik asko, zu ere, bai. O no, o bueno, ya está, vale, lo dejo así. Ah, sí. Ah, no, pero luego tenemos que volvernos a Sí, poner. por eso, ya está. Nada, no te molestes. No, sí. Osondo. Sí. Ya, bueno, sí. no molesta. Bueno, no. ya me he acostumbrado. Bueno, fenomenal, ¿eh? Eskerrik asko, zu ere bai, Nagore, oso interesgarria. Vale. ¿Han salido? Bai. ¿Me puedes poner, perdona, me puedes poner? Claro. Sí. Zuri ere bai. Bai? Barkatu, kafea hemen bertan dago, Ahaztu egintzen desatea. Muy bien. Sí. Ya está. Que no me has reconocido Ya al está. principio. Ay, Que no me has reconocido al principio. igual se ha ido alguien fuera. ¿Se habrá ido alguien fuera porque no he dicho lo del café? Todavía no ha salido nadie. Ah, vale. O sea, que nadie. Vale. Ah, no. No, de eso no. He mencionado al final. Porque, hombre, también me parece que hay que decir lo que hace la administración, ¿no? Si no, Bueno. parece como que todo es... Pero... Bueno, kafe txartuko dugu. Vale. Oso ondo. Bueno, basoaz edo... Vale. Bueno, Sí. Amparo, ¿ha ido bien todo? Claro. Ah, vale. No, que no sabía, Es no que- sabía. Vale, Sí, ya eso está. es, ¿no? Lo que pasa que es una cosa que se ha empezado, incluso a nivel internacional, ya te digo, son las 2 últimas décadas. A finales de los Vale. 90 Vale, eskerrik asko. comprobaron la terrible diferencia entre unas poblaciones y otras, y entonces es cuando dijeron, esto no va a poder ser, ¿no? Y entonces, sí. Sí. Ah, sí, no sabía. Bueno, tuvimos la semana pasada la primera reunión, y entonces, bueno, pues la de decretos de centros, yo decía, es que hay que darle, o sea, comentábamos, ¿no?, una vuelta. Claro. Con esto yo creo que a mí lo que me sugería cuando te escuchaba
muchas veces. Claro. Creo que tenemos que volcarlas ya en la legislación y es que los decretos, o sea, los decretos, Que los centros. sean más abiertos y que puedan ¡Hombre! ser más mixtas, ¿no? Que esta mujer me manda hoy un montón de correos diciendo, es que no hay cobertura. ¡Qué bonita camisa! ¡Qué bonita! Me encanta. Y eso, que los centros que puedan tener también medidas más mixtas, o sea, que puedan ejercer no de centro cerrado, ¿sabes? Donde Sí, hay sí, sí. Otra flexibilidad. una flexibilidad mayor. Otra flexibilidad, sí, yo creo que sí. Eso también la legislación nos lo tiene que poder permitir. Sí, sí, sí. Acompañar en eso también, ¿no? Ujú, Ahora tenemos oportunidades. Sí. Yo sí, yo un café necesito. Ya os la pasaré si queréis. Además de dar ideas, porque esa mirada que has hecho tú internacional también nos habla de que no es un problema solo nuestro. Ah, no, 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 no. Un poco como contextualiza también. Sí, sí, yo creo sobre que... todo casi más pensando que nosotros pensando en el foro. Ah, ya, ¿Sabes? Que ya. parece que la protección siempre es muy No, pues yo creo que es... más. Yo creo que aquí el sistema de protección, en términos de previsiones normativas en esta materia, ya abarca. Ahora lo que hay que hacer es hacer y sobre todo dar la oportunidad a todo el mundo, ¿no? Esa es la dificultad, supongo. Es que nosotras no digo por residencial en general, si ganas de hacer cosas y yo creo que buenas ideas y con quién hablar para poder hacer o para mejorar y ya hay, pero es que hace falta... Claro, Parné. Que no solo para eso, es que incluso para dedicar un poquito de tiempo a pensar, para Claro, claro. Sí, no puedes estar siempre en la urgencia. Eso... estamos ahora en la Ya, estar en la urgencia no ayuda. O sea, en fin, te permite reaccionar, pero no te permite... reaccionar, pues eso, con lo que Ya. vamos a hacer mañana, con meter un bebé recién nacido ¿Queréis un café? Bueno, eso. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Madre mía. No está bien ver otras... Sí, 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 sí. Sí, al ser muy, muy distintos. Jo, y luego todo el tema del conocimiento Yo no del sé si hay, sí, o sí. no es así. Es así, Y ha ¿no? elegido un tema que podría Sí, haber sí, elegido pero bueno, muy al fondo debe de estar. una gozada. A ver, Voy a Nekane. tomar un cafecito. Eso. Bueno, hombre, jo, zenbatekin jendeak bizitzazko behar ditugu, hori dena ikasteko, Baina, voy a bueno, tomar solo. errealitate oso desberdina gainera, Zer moduz? eta markoak ere bai. Bueno, zuzemuz, interesgarria esaten gendun, desberdina, baina funtsezkoa, Bueno, te sitúas nik, en el mundo. Y yo creo que, O sea, al menos Guipúzcoa, yo controlo menos Bizkaia y Álava en mi Pertsonak, infancia, pero yo creo que Guipúzcoa está baina en el badakizu mundo. zer ikusten Quiero duten, decir, eta que las etika medidas, batzordean ere la hori diversidad sortu de medidas zen. más o Asko menos ikasi behar existen. daukagula, Bueno, buruan y non quiero decir que daukaten, el artículo normativo está adin muy txikikoekin, resumido, pero la cantidad de todo el tema programas... de Ahora la voluntariedad, cuestión es, ¿qué cobertura tiene oso eso? ¿A cuántos puedes egoera responder con desberdinak eso? dira, baino, ¿Puedes tener a un profesional, guk a una persona de babeste contacto hortan, profesional o no laguntze para cada hortan, chaval hasta batzutan los gaitasunak 25? ere dauden O bezala hasta la edad que daudelako, sea. jo, nik atentzioak asko deitzen dit horrek. Qué Zegu, bien. ja... Ez, hartu! Hola. Hartu lasai. Ez nik ere infusio gartze ditut, azeke arazorik ez. Anfu. Zer egin da, bukatu? Bueno, si no hay café mejor, porque ya llevo dos. Ja.
Eso Muy bien. es. Como siempre. Le decía, cuando Zuriñe me mandaba y me decía, el viernes me dice, pues Bueno. mandar el PowerPoint para el lunes. ¿Se ha ido mucha gente? Bueno, ayer en la noche quise hacer cambios y dije, no lo voy a tocar. No, he tenido que hacer hoy por una No he historia notado. de se habían modificado ¿no? un poco Muy interesante, la ¿no? letra y eso, pero no. ¿A ti? Sí, hubiera hecho, pero dije, no. Y diverso. A lo hecho, pecho. ¿Os conocéis? Sí, pero yo le dije, no, yo te mandaré el martes. Que ya se lo pedían los de aquí, que son la leche. Y te lo piden, digo, yo le decía a Zuriñe, pero si eso es meter Pero el ya pincho sabes, en ahora. el ordenador. Claro. Yo también. Aquí no, pero en muchos sitios les mando porque me dan la lata, si puedo. Porque otras veces es que no termino hasta la víspera. Estás liado. Pero, Ya ves que nada. pero 21 no en GSR. No, eso, en Cácer. Por eso. Claro. Marca tú, ¿eh? Hombre, le sustituyó Necane. Yo no le conozco a esta chica, ¿no? ¿En qué estaban? ¿Pero qué estaba? ¿En el servicio, en la DIPO? Ah, majísima. Ya, qué bien. Yo voy a hacer el 7 de julio 26 en José María. Yo empecé a trabajar con 23. En Matías y ahí se fue por varias Hombre, roles, qué valiente. en el 2000 la Bereneco tenía, mi hijo tenía, un año, o sea que tiene que ser 2006. Muy bien. Ya. Soy de Zanamas y venía a Donosti todos los días y me ofrecieron justo que había empezado a gestionar la Reside Segura. Y me ofrecieron, estuve trabajadora social responsable, coordinadora, y no me hallaba y volví a Matía, pero sí estuve, pues era la prueba cerquita de casa, pero era un... Pues oye, ¿están todo el día hablando de inversión en la infancia? ¿Qué quieres que te diga? Oye, pues que se lo crean de una vez. Todavía seguía ejerciendo. Joder. Había potaje. Y yo no Yo creo que es lo que más se merece. Bueno, a ver, todo merece, ¿eh? No se me malinterprete, pero verdaderamente es que un chaval que sale mal solo hablando de dinero, un chaval que sale mal cuesta de ahí hasta que Bye. ya. Ya. Pero se trata de eso. No. Sí. Ya. Pero a su vez, para mí, o sea, los valores, Sí. el contexto y lo que nos tiene indistinto. Hace un poco Sí. de frío. Hay más Sí, en común yo a la que mañana específico. ya he salido de casa así
Y Sí. he vuelto a entrar y he cogido lo primero, otra chaqueta porque... he Y dicho, luego que yo 13 creo que es grados, o sea, bueno por que la mañana. salgamos de nuestro marco. Yo le comentaba Ya. a Maider, a su vez, Y- le comentaba a Maider que ya en el Sí. comité de ética salió Sí, no, el tema de menores, que tenemos varias compañeras que están en menores, que dijimos, tenemos que aprender de vosotros. Decían, pero lo nuestro, no penséis que Ya, a pero veces sale ya el tenéis chorro. puesta la mirada, todo el tema de voluntariedad, ya... ¿no? No, yo El también, por que eso estaba con los esto, menores me la voy a pillar, deciden, porque son me la pillo muy fácil, escuchados en la garganta de muy manera fácil. voluntaria, que luego habrá muchas miserias, Sí, sí. como en todas las casas, pero eso ya es un foco como que está muy clarito, blanco sobre negro. Y claro, ahí, en otros ámbitos, porque la capacidad está en entredicho. Ya he tomado. Joder, un saco Sí. sin fondo. Sí, no, ya la realidad, pero de esa manera tan voluntaria, en esos términos no estamos nosotros, ¿eh? No estamos. Pero eso lo tienen ahí. Claro, porque también van como hacia una madurez, van hacia arriba, como nuestros hijos que nos dan la patada en la adolescencia, porque van hacia ahí. Y nosotros a veces, en mayores, un camino Ahora ya todos hacen inverso, y en el mundo de la A discapacidad, dos de pues mi bueno, oficina, que con son los goraveras. dos más altos, un chico y una Entonces, chica. a veces también altos o sea, y delgados, les han es dicho bueno que tenían demasiado conocer perímetro. como los Se han ámbitos en los que equivocado en la fila estamos del Excel, o y a la sea, vez salir, porque es si no, imposible. Bueno, yo este año no he ido porque acabamos quería solo la analítica y creyéndonos ya que nos han eso dicho, es son un un sitio nuevo, poco... que solo analítica no y- hacen. Joder, chico, viva la flexibilidad. Dijo, pues nada. Sí, es que me acababan de hacer... El caso es Sí. que estos han ido y a los dos, pero es que casualmente son los dos altos y delgados de la casa. Y yo les dije, eso yo creo que... O sea, se han corrido la fila del Excel, yo estoy segura. Pero yo, por ejemplo, desde que María ha venido a Matías, por eso Sí. te digo, o sea, Bienvenida al club. ya, pero para mí Bastante con esconderlo. es el que, por ejemplo, en mayor yo Con Aguiriano nos reíamos mucho que este tenía la... doy collejas todos los días respecto a eso. Claro, Y es ahí de donde... hecho se le ha notado a la primera persona. O sea, sí que al principio ha comentado algunas cosas, pero luego según hablaba... No lo tiene de ser caro. Claro, es que... Porque decía, no tenemos lo que Dios mío, Dios mío. tenemos que adaptar, pero luego estaba hablando de la más O sea, hay un recorrido en mayores. Pero lo que decía, vamos a tener muchas dificultades y tenemos, pero siempre y cuando seamos conscientes Voy a saludarle a Eneida, que solo le he dicho hola. Eneida, que casi no te he visto. Nada, ¿qué tal? Sí. Ah, ya ni me acuerdo de que lo llevo puesto. Muy bien. ¿Tú? Sí, Queda, un queda. montón, un montón. Ya, se me ha dicho, sí. Y seguimos aprendiendo. Me llamó Lupe y me dijo, oye, no me llamó para vale. pedirme a mí, pero me habló de transiciones Sí, sí. y siempre siempre me ha parecido, joder, aquí estamos sin... No, aprendido. A ver, yo... Y le dije, venga, No. apúntame. No, pero a ver, Que quiero puedo decir que no a todo, quienes también estamos más deseosas de No, aprender en serio. somos las que también tenemos unos valores y de base, Ya. aperturas, Ya. y Es que no me luego apetecía hacer- hay un conocimiento Hombre, técnico, de mayores y así. Bueno, aunque pero la sabía que cultura de Nagore iba a hablar de entidad, eso. claro. Y es un tema que he trabajado más y así, pero dije, va, mejor hago esto y aprendo yo. ¿Sabes? O sea, de eso que dices, tienes que hacer un proceso y tienes ya. momentos de que avanzas y retrocedes. Entonces es lo mismo a nivel también para poder desarrollar Mm. también, o sea, es el mismo proceso que debemos de hacer que estamos en Ay. Sí. Bai, Claro. bai. Gauza bat, nola
de centro acogimiento. YouTubeko kanalean Bai. dago, naiz eta Bai, dan mugatua edo... Familiar, Bueno, sí, es que... baina komentatu dut eta agian Sí. ari dira aztertzen agian zabaltzeko, zuri esola zaizu, zabaltzen bada publiko orokorra ze oso. Abarcar mucho. Bai. Sinatu inbardet. Hori da, Vale. Bai. Sí. bata zuretzat, Bai. Eta beste bat nagore eta... esan edet hemen bi daude. Vale. Karneta eta Vale. iria, ez Vale. duzu zertan Vale. jarri elbide osoa. Eta hori da, eta atzekalean dago sinatzea. Ya. Hori da. Eta bestea da zuretzat, ez duzu zertan vale. bete behar, da jakiteko. Ja. ze Vale. sinatu duen. Ya. Mamila esker. Ya. Sí. Ya. Sí, la verdad. Bai. Bueno. Bai. Sí. Bai. Agian zabaldu Bai. Bueno, Es poco a poco. Sí. Uy, kaixo, Jana? Zemuz? Ondo. Bai, no sé. kanalean Oiana gertuan, Maider Matia. Gertuan fundazioa. Ezaguz. Oso ondo. Oso ondo. Bai. Nik hotz pixka bat izan dut, baina da, nire ezarria da pixka bat, hola, eta beti oztu egiten zait oso azkar. Eskerrik asko. No, tranquila. Es que ¿sabes lo que ha pasado? Que está anunciando tanto calor. Yo he salido de casa. Sí. Yo creo que hay gente que se ha puesto debajo de estos cacharros y que le ha venido... ¿Así? Pues estos han comentado que... Bueno, hasieran esan duena, asko. cómo combinar derecho individual eta No es tu comunitario. ámbito. Azkenean. Me alegro. Gracias. Bai. Sí. Sí. Bai. Aquí no hay quien viva, ¿eh? Aquí no hay quien viva. Claro. Ya. ¿Tú dónde estás? Contigo en Aspace. Ya. Me alegro. Muchas gracias. Es que ricasco. O sea, un poco con la idea del cohousing, no siendo... Todo bien. Ya. Sí, no me muevo mucho, pero de temas sí, de asuntos sí. Sí, pero bueno, bien. Mientras te guste, ¿no? Sí, unas cosas te gustan más que otras, pero está bien, sí. No, yo en general estoy a ¿Y las gusto, viviendas sí. dónde están Hombre, te ubicadas? agobias cuando llega la fecha Lugaritz, de entrega, ¿sabes? Que te empiezan a llamar y dices, Dios mío, no me llames.
Sí, bueno, no, al final he estado tiempo, pero sabes que no la vas a poder acabar 5 días antes, porque has empezado justo cuando podías empezar, ¿no? Entonces, y otras veces, bueno, pues si te toca Pero una presentar algo vecina que ya has presentado otras veces, de esos pisos pues alquilados, ¿no? aprovechas hasta el PowerPoint o en parte y tal, pero esto para mí era de cero. Pero a la vez aprendes tú. Ya. Hombre, a mí siempre me gusta contextualizar, o sea, me gusta saber qué pasa en otros sitios, ¿no? Porque si no, tengo la sensación de que sí. No, y por eso dices, bueno, pues al final, bueno, pues en nuestra normativa aparece todo lo que puede aparecer, casi. Ahora, ¿cómo se hace? Ahora, ¿cómo lo hacemos? De centros, ¿no? No, yo ni sabía. Me ha dicho, no tengo ni idea. No tengo ni idea. De centros de acogimiento residencial. Quería venir a echarme una mano, pero no tenía dónde quedarse. Entonces, tanto el modo de atención como las características de diseño, como este referente, ¿no? de caso, pues al final son como los 3 elementos o los 3 pilares que han definido el. Ya. Y bueno, luego vamos dando respuesta en el cuarto piso, sí que. Sí, porque a veces lo convierten en cosas declarativas, ¿no? Y yo creo que hay que, no sé, o sea, hay ver, no sé, sí, a mí, por ejemplo, la inversión social en la infancia, que es uno de los principios de la ley, oye, créetelo de una vez, o sea, créetelo de una vez, ¿no? Y eso significa invertir, hay que poner dinero en la infancia. Hay como y es vivienda, pero Sí, mejoras las condiciones sí. laborales también de estaban en rentería aceptan ya ahora la empresa está gestionando Ya, sí. los cuidados vienen desde fuera, no se organizan como un centro de esencia desde dentro, pues van a centro de Sí, comunitario, Claro. como cualquier ciudadano. Sí. Claro. Sí. Sí, normalmente cuando les pillas al principio, ¿no? Si consigues tener una persona de referencia a la que respeten y Ya. así, normalmente la cosa se quede. No, ya. Bueno, se tiene que ejercer de otras ¿Y maneras. cuántas viviendas son? Pero, por ejemplo, en algunos sistemas penales, ¿no? De justicia juvenil, yo creo que andan un poco tarde. O sea, en el norte, por ejemplo, yo creo, no recuerdo qué países, pero aplican, o sea, las medidas son inmediatas. O sea, yo qué A ver, sé, y con rompes los, un y con los escaparate. precios de alquiler, que Sí, no sé qué no precios, es dentro de año y medio. pero quiero decir porque que el con juez la no sé dificultad qué, que hay, la abuela no con el sabes nieto, es ni que de qué igual me el están nieto hablando, estudia ¿no? en la No, universidad, en el momento, y además, por una poner medida, ejemplos. que afecte a tu vida diaria, no una ñoñez. No una ñoñez, poco tiempo, o sea, proporcional a la cosa, pero inmediato, o sea, esto es el resultado de eso que has hecho, ¿no? Sí. Claro. Y que sea educativa, pero que le joda, o sea, es que, o sea, sí, y inmediata. Nosotros, para cuando le pones la medida tal, ya no sabe ni de qué le estás hablando, o sea, eso yo creo que es. 55, uno de ellos con una discapacidad importante y hijos en edad universitaria. ¿Tú en qué estás? Una vivienda antes del accidente no accesible, entonces, bueno, pues ahora pueden seguir con su proyecto familiar. Como quieras llamarlo, porque luego ya te verán a pinto. Es que hay muchísimo, o sea, la diversidad de casos es enorme. De momento no hay tampoco un baremo o una condición que tengas que cumplir Para acceder. Bueno, es experimentar.
Marca tú, ¿qué hora es? Bueno, hemos empezado a -10, pero no sé. No, no, o sea, la media hora sería ahora, pero que no sé si dejamos hasta y media o... Bai. No, es Bueno, mucho. ya has tomado No, a mí notas. me pareció, o sea, me ha No, interesado no, cuando no, hice no, esto, no. lo de que es que no han terminado su desarrollo, ¿no? Y hay una fase Ah, sí, de sí, mayor sí, sí. Yo como no vulnerabilidad, o sea, tengo que voz, no controlas, eta que creemos que gustatu. controlas y no Bai, controlan. Institución de aukeratuta bai, bi transizio horiek, ez? bai. Son esenciales en la vida. Las esenciales. Bai, eta bat akademika, eta bestea conocimiento, pero muy ligado a la práctica. Orduan baita ere da, Sí, ámbitos sí, y también perfiles. Sí, ámbitos y perfiles. Sí, sí. Interesantea. Eta dagoen esan diot, nik azkeneko momentu ditut oinarri batzuk, Bai. gero hemen zehatzeko. Baina prestatu ditudan oinarrietan, atzo gauen Ya, que ikusi gainera. duzu la narrativa, la biografía. ya. Me parece que no están conectadas. No saben de lo que es, ya, Hartzeko, zerbait para ya, comparar, también. ya. Sí. Beraien puntuak hartzeatik, ez? Dituzko da oinarri batzuk, pero parece que me han anticipado. Sí, sí. Baina gaur, itzeikiakoak, eta... Necesitan adultos, o sea, necesitan adultos de referencia. Hola. Txikikoen kasuan ere asko. Y alguien tendrá que descubrir qué tipo de adulto respeta a cada chaval. La idealización de la mayoría de edad. Sí. Eta gero, niretzako, eso que ya salió en el comité, de tenemos que mirar hacia infancia, esa idea
Simplemente ahora comento que... Sí, sí. Vale. ¿Te sientas ahí? A mi verita. Que empezamos. Este es mi vaso. Ez Nos nazo han hau cambiado sartuz ez de- doiakin zein dan. Listo. Bueno, esan bezala kafetxo hartu ondoren, orain izango da hausnarketa partekatuaren momentua. Después del cafecito sería el momento de una reflexión compartida, con idea de compartir tal vez buenas experiencias, dificultades, retos y también ver si salimos de aquí con ideas para poner en práctica y mejorar la práctica y como consecuencia de ello mejorar la calidad de vida de las personas a quienes apoyamos, atendemos. ¿Vale? Si alguien quiere hablar, que nos pida el micrófono y Elisa se lo pasa. ¿Vale? Es que ricasco. Hay que romper el hielo. Bueno, pues tal vez igual los animéis un poquito más tarde. Teníamos, por si acaso, preparadas algunas preguntas al hilo de lo que ya habéis comentado. Ha habido un momento, Nagore, que has hablado de gestor de caso unido a la deliberación. Elena, también planteabas en el Reino Unido el supervisor independiente. Sí que en el comité, ¿no?, desde el enfoque de la personalización, de la atención centrada en la persona, pues una de las preocupaciones era también ese cómo acompañar a la persona, a la familia en general y en las transiciones en particular. Todo el tema de la coordinación, que también se hablaba, ¿no?, del solapamiento que a veces, que hace falta entre profesionales. La pregunta sería un poco cómo se contempla la figura del gestor de caso, profundizar un poquito en este tema y qué recorrido podría tener en el futuro para garantizar un buen acompañamiento. También, aunque es distinto, yo casi también lo uniría, porque aquí una de las preocupaciones es esa fractura, ¿no?, en el acompañamiento, y también ha aparecido en vuestras exposiciones el que, aunque es distinto, esa figura, por ejemplo, del mentor, ¿no?, la importancia que tiene la continuidad, ¿no? Entonces, aunque en un caso sea un ámbito profesional, en otros casos no necesariamente, pero la importancia de que no haya fracturas. No sé si queréis profundizar en este tema. ¿Sí? Dale, voy. Bueno, yo diría, por lo menos en el caso de la transición de los jóvenes que salen, los jóvenes y las jóvenes que salen del sistema de protección, la transición, que es una transición personal, ¿no?, también es una transición entre sistemas. Es decir, que salen del sistema de protección y tienen que entrar, por mantenernos en el ámbito de lo social, al sistema de los servicios sociales, ¿no?, en donde hay otras figuras profesionales, otras formas de hacer. Y por eso decía antes que creo que es necesario que exista un solapamiento entre las personas que han acompañado a ese chaval hasta el momento de su transición a la vida adulta, y durante esa transición tiene que haber un solapamiento, tienen que actuar simultáneamente para una retirada progresiva desde la protección y un aumento progresivo de la intensidad de acompañamiento por las otras figuras profesionales, que también pueden ser personas especializadas en el ámbito de la infancia, pero no del ámbito de la protección necesariamente, ¿no? O sea, la cuestión es que se consiga establecer un puente que permita
un recorrido sin ruptura, ¿no? Y que el chaval sale de un entorno que le gustará más o menos, pero que de alguna manera delimita su existencia y por lo tanto le protege, como nos pasa a todos, ¿no? En lo que nos delimita. Y ese entorno, de repente, salvo que permanezca en el sistema voluntariamente durante un tiempo, imaginemos que no permanece y sale, ¿no? Ahí es indispensable que las personas profesionales del sistema de protección y, desde luego, entre ellas, la persona más cercana a la persona que está saliendo del sistema, ¿no?, estén en contacto con otra serie de profesionales de servicios sociales, del ámbito educativo, del ámbito sanitario, los que hagan falta para facilitar esa transición. Eso que es verdad que cuando se habla de coordinación, ¿no?, por lo general parece un término vacío, ¿no? Parece una de esas cosas que se pone en las normas por poner, porque bueno, parece como que, pues eso, como que se le supone, ¿no?, como el valor a los soldados. Y no, la coordinación también se tiene que aprender, también se tiene que facilitar. Yo estoy segura de que hay, bueno, cada uno tiene una mayor o un menor voluntarismo, ¿no?, pero estoy segura de que hay sistemas que son conscientes que se tendrían que coordinar y que no saben por dónde empezar. Que no hay foros que se lo permitan, que no hay espacios que lo permitan, no está contemplado en la atribución de funciones, en fin, todas esas cosas, ¿no? Yo creo que todo eso habría que facilitarlo, habría que dar una mayor flexibilidad para que lo burocrático, o sea, lo burocrático no despreciativamente, ¿no?, pero que los condicionamientos burocráticos no se impongan, no sea lo más importante en la transición de una persona de una fase tan determinante para ella como es la adolescencia a otra tan determinante para ella como es la vida adulta, ¿no? Entonces, que durante esa fase siga teniendo los apoyos que necesita, la capacidad de seguir aprendiendo cosas durante un periodo de semi-independencia, como decía, hasta que sea capaz de enfrentarse a la vida, que a veces, como decíamos antes, cuando una persona ha sufrido muchos traumatismos en la pequeña infancia, en la primera infancia, esas personas van a tardar más en alcanzar la vida adulta. Es decir, tanto en el desarrollo cerebral, esa maduración que se da sobre los 25 años es más tardía en las personas que han sufrido traumas. O sea que vas a necesitar hacer eso. ¿Que todo eso es muy costoso? Sin duda. ¿Que es menos costoso que no hacer nada? Sin duda también. Entonces, es necesario que se establezcan fórmulas que permitan a unos sistemas comunicarse con otros y comunicarse de una manera constructiva, ¿no? Por ejemplo, antes comentábamos, ¿no?, por ejemplo, inversión en infancia. Es uno de los principios de nuestra ley. La inversión en la infancia y la infancia en todas las políticas. Son dos principios establecidos en la ley de infancia. Eso significa que todas las administraciones, en sus competencias, incluso la administración competente, yo qué sé, en empleo, ¿no?, que te puede parecer como... Incluso ella, cuando hace normativa, cuando adopta directrices, cuando hace planificaciones, tiene que tener en la cabeza que hay colectivos particularmente vulnerables y este es uno de los más vulnerables. Eso significa también que es necesario que haya una coordinación entre esos sistemas que gestionan la transición, ¿no? En cuanto al coordinador de caso, por responder más directamente a la pregunta, un coordinador de caso coordina, ¿no? Coordina una serie de servicios, coordina las medidas, se acerca al chaval, pero luego, por lo menos en el ámbito de la transición a la vida adulta, esa persona va a necesitar a por lo menos un adulto de referencia, que no tiene por qué ser el coordinador de caso. Puede ser, puede que sea alguien con quien tiene mucha confianza, pero no tiene por qué ser él. Tiene que tener a alguien que le ayude, en quien confíe, que le respete también, por supuesto, y que le ayude a alcanzar los objetivos que se ha puesto, ¿no? Y esa persona de referencia tiene que ser estable. Entonces, ¿cómo se consigue eso en una transición? Hombre, yo creo que si en el sistema de protección se han hecho las cosas bien, esa persona ya tiene a alguien de contacto particularmente
conectado con ella, ¿no? Y esa persona de contacto creo que es la que puede hacer de hilo conductor hasta que alcanza más o menos la edad adulta, ¿no? Y luego también le tiene que ayudar a crear red, a crear una red social que le vaya sirviendo en el futuro de sucesivos apoyos, ¿no? Para ir desarrollando su vida, para ir asumiendo su adultez, ¿no? Es que recasco, Elena. En nuestro caso, yo creo que las fórmulas que planteaba Elena pues están claramente bien orientadas en el acompañamiento, en evolución de preadultez, ¿no? En nuestro caso ya las decisiones vienen muy marcadas, hay un arraigo claro a su biografía y yo creo que más el acompañamiento es asegurarnos que es desde la autonomía y en el caso de que no haya autonomía, en el best interest, en el mejor beneficio de la persona, teniendo en cuenta cómo es o cómo, ¿no? Cuáles han sido sus valores. Yo creo que a veces en servicios sociales nos pasa que todavía hay cierta tendencia al etiquetaje, ¿no? Esta persona debe ser etiquetada dentro de una cajita que es exclusión social o inclusión social o personas mayores o salud mental, ¿sí? Cada uno. Y hay en el vacío, pues hay una pendiente resbaladiza que hay vacíos entre cajitas y nadie, ¿no? Hay personas que no encajan dentro de cajitas. Esa sería un poco mi primera reflexión. Respecto al gestor de casos, bueno, yo creo que es interesante, aun con independencia de la denominación que le demos, que haya un acompañamiento desde propuesta hasta despedida, ¿eh? Que sea alguien referente, vinculado y bueno, por otro lado, por añadir una cosita más, aunque no es exactamente en respuesta a la pregunta, que a veces damos soluciones únicas a problemas diversos, ¿no? En residencias, comentaba antes con la compañera Maite, pues tenemos una alta heterogeneidad que a veces hasta es incompatible, ¿no? Perfiles de discapacidad, trastornos o enfermedad mental, que no solo dificultan la convivencia, sino que requieren apoyos y acompañamientos específicos. A personas mayores, el enfoque del cuidado es el acompañamiento en el día a día, rutinas, costumbres y que tengan una vida proyectada en la comunidad y con sentido. En discapacidad quizá más afectividades culturales, riqueza, ¿no? Quiero decir que a veces los acompañamientos en entornos y profesionales, pues claro, tenemos como muchos modelos que atender en una misma casa. Elisa. A veces estamos buscando dónde está más lejos de la comunidad. Por ejemplo, ¿no? En personas mayores, igual no tan mayores, ¿no? Pero que siguen consumiendo alcohol, que tienen una muy mala dinámica familiar, que también nos están... El contexto de entrada en la residencia es muy derivado y diferente, y estamos buscando dónde no puede bajar a beber. O sea, no tanto que pueda estar cerca de tal, todo esto que estamos hablando, sino que, por favor, a ver si hay una residencia en el monte con una gran cuesta para que no baje. Y conseguirán los medios y esconderán en los matorrales. Desde intentar proteger y cuidar. Entonces, la interrogante está ahí muy clara, ¿no? Por lo menos a nosotros se nos pone muy clara en muchas ocasiones. Que recasco, Maite. En este caso concreto, puesto que hay fechas clave, ¿no? En distintos países también se hablaba, ¿no? Leyes concretas, llamémoslo gestor de caso o llamémoslo de otra manera, en cuanto a situación actual y hacia dónde vamos, ¿qué sensación tenemos? O sea, ¿qué igual buenas prácticas hay en torno a esto y qué retos, si necesitamos algún cambio de paradigma, ¿cómo lo veríamos? Yo creo que en transición, en materia normativa, por lo menos en el marco legal, en rango de ley, no estamos mal. Estamos en el mundo, las previsiones que tiene la Ley de Infancia
y también las leyes estatales son ajustadas, tienen todas las previsiones que se observan actualmente en el panorama internacional, es decir, que con lo que regula da marco suficiente para avanzar en el ámbito de la transición a la vida adulta, que ya digo que los sistemas de protección ya están haciendo cosas, ¿no? Yo conozco un poco mejor el de Guipúzcoa que el de Álava o Vizcaya, y me consta que se están haciendo cosas. Me acaban de comentar también que en alguno de los proyectos que están haciendo lo han evaluado y efectivamente salía un coste-beneficio evidente. O sea que creo que se está yendo hacia allí, ¿no? Creo que quizás ahora, yo desde fuera y conociendo mucho peor el sistema de lo que lo conocéis los que trabajáis en él, ¿no? Yo vería tres cosas importantes. Una sería realmente lanzarse a hacer estudios longitudinales, que son complejos, eso es así. Yo creo que eso en algún momento hay que lanzarse a eso, porque si no es imposible verificar ni la evolución de los chavales ni el impacto de las medidas que se toman, ¿no? Salvo que lo hagas a muy corto plazo, cuando todavía los tienes ahí conectados, ¿no? O sea que habría que hacer estudios longitudinales en plazos largos. Yo creo que eso es así. Creo que habría que reforzar, que ya se está desarrollando también en Guipúzcoa, las fórmulas de mentoría y también las de mentoría por personas extuteladas. Creo que eso se está haciendo mucho. Convendría, en mi opinión, garantizar la existencia de ese adulto de referencia, sea un mentor o no sea un mentor, de un adulto de referencia para cada persona que sale del sistema. Y creo que esto es lo más difícil lo más fácil y lo más difícil, porque cuesta dinero y por eso es difícil, pero si no, que sería las cosas que ya están inventadas, ¿no? Las que ya se están aplicando, las que ya se han evaluado incluso y que dan resultados positivos, poderlas extender. Es decir, elevar a escala y, por lo tanto, en vez de podérselo aplicar a 20 chavales, poderlo hacer con todos los que te parezca que lo necesiten, ¿no? Creo que eso, por lo menos en el ámbito guipuzcoano, yo creo que, y sin perjuicio de que se inventen cosas nuevas, yo creo que la variedad de servicios y programas y programitas está. O sea, hay un listado larguísimo, ¿no?, de intervenciones que se hacen. La cuestión es disponer también de los medios para poderlo extender o para podérselo ofrecer a todos los que lo puedan necesitar y de la manera más adaptada a sus necesidades específicas. Y creo que eso es fácil porque ya se ha inventado la solución si es que está funcionando bien, y difícil porque exige inversión, ¿no? Y todos sabemos que en las administraciones públicas hay un presupuesto, aumentar los presupuestos es difícil, y por eso insistía en lo del principio de inversión en la infancia, ¿no? Que es verdad que puede ser, no digo que no, es dinero al principio, pero siempre genera ahorro a largo plazo. Casi todo lo que mejora la vida de un chaval en la infancia o en la adolescencia o en la juventud tiene beneficios sociales a largo plazo. Y eso, claro, yo creo que todo el mundo se lo cree, pero todo el mundo está limitado en los medios materiales de los que dispone, ¿no? Pero bueno, también es verdad que son poblaciones no muy grandes, ¿no? O sea, tampoco estás hablando de las personas mayores, por ejemplo, ¿no? Que es una población tan grande y tan con vistas a aumentar todavía más en el futuro, ¿no? Que ahí cada vez que tomas una decisión dices, o sea, te tienes que parar a pensar porque sabes que se va a disparar, o sea, aunque sea cambiar el agua por agua con gas, o sea, sabes que ese asunto se va a disparar, ¿no? Porque en términos económicos hay tanta población que se va a convertir en algo costoso. En infancia, creo que otra de las cosas que ayuda es que en el ámbito de la protección la población no es muy grande, o sea, todavía es abarcable, ¿no? Y por lo tanto, por lo menos en ese ámbito de la infancia, al margen de la infancia de la población general, quiero decir, la inversión yo creo que tendría que ser asumible, ¿no? Tendría que poderse hacer. Y creo que esas serían las tres cosas, o sea, garantizar
un entorno estable, llevar los programas a escala, es decir, poderlos aplicar a todos los que quisierais aplicárselo sin pensar, jo, pues no solo tengo para tal, no, porque eso ocurrirá, supongo. Y luego, pues eso, garantizar la inversión adecuada, que no se me escapa la dificultad de la cosa, porque bueno, los medios de los que se dispone son los medios de los que se dispone, pero creo que eso es algo que, en fin, que hay que creérselo y hay que hacerlo. Y poco a poco se irá hacia allí. La cuestión es tardar más o menos, ¿no? Y luego los estudios longitudinales para conocer la situación. Pero creo que, por lo menos en Guipúzcoa, tengo la sensación de que la gama de apoyos existe o sea, toda la gama existe. Ahora la cuestión sería podérsela aplicar a todos los que lo pueden necesitar. Yo, por mi parte, pensando un poco yo diría un poco por ámbitos, ¿no? En lo macro, pues ahí hay un montón de experiencias, sobre todo nórdicas, con una gran variación, ¿no? Diversidad en la oferta de recursos. Como decía Elena, nuestro grupo etario es amplio, de 65 hasta 90 y pico, ¿no? De hecho, en residencias pues tienen el contrato de vida premium, porque se salen de la esperanza de vida media. Yo creo que tendremos eso, pues que repensar si un único modelo de residencias, tipología, etcétera, vamos bien por ese camino. En lo meso, creo que hemos avanzado, y esto hay que reconocerlo, pues a través de unidades de convivencia más chiquitinas, no esas macro residencias de edificios pues que tienen una perspectiva más institucional, con ambientes más cercanos a lo hogareño, más amables, espacios para la soledad deseada, con profesionales de referencia que pueden ser referentes emocionales en el transcurso del acompañamiento. Yo creo que hay avances importantes. Y también en lo micro, ¿no? En lo micro yo creo que identificaría dos cosas como asignaturas pendientes. Fuera parte la intimidad y la sexualidad, que ese es un gran melón pendiente de trabajar claramente en las residencias de personas mayores, ¿no? Por un lado es que seamos conscientes de que según viene una persona a vivir a la resi, el tiempo va en nuestra contra y a veces se nos puede fugar la voluntad. O sea, si no somos muy rápidos en planificar decisiones, en darles la oportunidad de proyectar una documento de voluntad anticipada, muy pronto no podamos contar con esa voluntad, con lo cual ya habrá que activar la representación. Y en segundo lugar, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Pues en personas que no tienen la capacidad de expresión oral, muchas veces, si no activamos pues, los sistemas alternativos aumentativos de comunicación, pues nos quedamos sin conocer su voluntad. Entonces yo creo que, bueno, por ahí yo marcaría un poco las líneas generales. ¿Podría decir una cosa en relación con algo que has comentado del nivel macro, ¿no? De, si nos basta con un modelo o necesitamos diversificar los modelos? Yo creo que en mi opinión, diversificar es necesario y efectivamente hay que acercarse a modelos más amables de atención, ¿no? Pero sí creo que habría que tener cuidado en todos los ámbitos residenciales, ¿no? Tanto en mayores como en infancia, como en discapacidad. Creo que hay que tener cuidado con el hecho de que el simple cambio de entorno no cambia la actitud, ¿no? Es decir, que siempre tenemos la sensación de que cambiar el entorno ya es algo, y desde luego ya es algo, ¿no? O sea, pasar a entornos más amables es algo, pero ocurre, por lo menos en los ámbitos residenciales que yo he conocido o que conozco, que se produce, a pesar de la amabilidad del entorno, no se ha producido un cambio en la cultura del centro, un cambio profundo en la cultura del centro, y entonces permanece, no aparentemente, pero permanece la institucionalización. Y cuando se habla de institucionalización, siempre tenemos la sensación de que son las personas usuarias las que están institucionalizadas, y resulta que no, que todo el mundo lo está. Es decir, que cuando tú te has pasado toda la vida trabajando en una residencia o en un centro residencial, en donde
lo prioritario eran las necesidades organizativas y no las necesidades de las personas y los derechos de las personas, tanto de las personas usuarias como de quienes trabajan, como de quienes visitan, ¿no? Cuando has estado 30 años en un centro que se rige por esa jerarquía de prioridades, te puede dar hasta miedo pasar a un sistema más humano. No, porque tú también, como profesional, estás institucionalizado. Yo creo que eso pasa en los centros, ¿no? Y entonces, cuando te dicen, bueno, pues vamos a ser más, ¿no? Alguien pues con ánimo, por ejemplo, tú que eres directora de residencia, ¿no? Joder, que quiere humanizar un sitio, ¿no? Creo que uno de los problemas también es ese. Entonces, creo que se tiene que producir un cambio en la cultura profunda del centro para que progresivamente, ¿no? Lo cual exige obviamente un liderazgo participativo y muy humano también, ¿no? Para que esa tendencia a la institucionalización se vaya eliminando, porque la institucionalización no solo es apariencia, ¿no? Es el funcionamiento real de un sitio. Y puede ocurrir incluso que en nuestro ánimo de crear centros pequeñitos de 10, 12 plazas y tal, si no has cambiado esa cultura profunda de la institución que se produce no solo en el centro, sino también en la institución de la que depende ese centro, ¿no? Te puede ocurrir que simplemente traslades el modelo institucional a un centro más pequeño, ¿no? Entonces, lo primero es cambiar la cultura asistencial, la cultura de atención a las personas, que creo que es por donde vas tú, ¿no? Y eso, que yo estoy a favor de toda la gama posible. Totalmente de acuerdo con lo que dice Elena. Las culturas de la organización suelen durar aproximadamente una media de 10 años en la transformación, según los estudios. Yo le suelo decir a mi equipo, hay residencias que empiezan pues, con lo ambiental, ¿no? Pongamos la casa bonita. Y efectivamente pues, es un impacto para todo el mundo la belleza que ha cogido la resi, la decoración, lo amigable que está y tal, ¿no? Nosotros hemos elegido por dar pasitos, yo les digo, no hay que correr, pasito pequeño y firme, desde la convicción. Desde la convicción. Vamos a avanzar en ambientes esto, vamos a avanzar en profesionales de referencia este otro pasito y así hemos ido progresando en cada uno de los 5 bloques que requiere el modelo de atención, pero desde la convicción y crecimiento. Obviamente, también invierto mucho tiempo en la formación, en construir ideas, construir esa cultura, ¿no? Sí. Vale. No sé si ahora hay alguna. Te pasa el micrófono, ¿eh? Bueno, tengo muchas cosas en la cabeza, no sé si seré capaz de ordenarlas. Bueno, muchas gracias por vuestras aportaciones, estoy muy a gusto. Yo trabajo en el campo de la discapacidad, en Aspace. Trabajo con personas adultas y, bueno, escuchándoos y en la vivencia que yo tengo veo que en nuestra realidad hay una dificultad muy grande en la transición desde la etapa educativa, desde la edad temprana, cuando llega la etapa adulta, que en nuestro caso, pues por el tema de la administración, tal, vamos a situarla en 21 años, que es, bueno, 18 empiezan ya los cambios administrativos. No soy muy conocedora de todo esto, de las leyes y eso, pero entonces en las familias hay mucha dificultad para aceptar esa transición, muchísima, y hay un miedo muy grande a perder una parte de recursos que suelen estar más centrados en la salud, en el bienestar físico, ¿no? Cuesta mucho hacer ese cambio, hay que hacer mucho trabajo. Nosotros ahora estamos incluyendo que ese trabajo de transición hay que empezarlo desde muy pequeños, hay que trabajar con las familias que sus hijos e hijas van a ser adultos, eso va a llegar y eso supone unos cambios también en tu relación con tu hijo e hija. Entonces, bueno, eso es una realidad que hay que trabajar y, bueno, nosotros estamos en ello de hace tiempo,
pero que cuesta mucho con las familias. Y luego cuando llega esa transición, en el mundo nosotros en Aspace pues tenemos una realidad de dependencia a un nivel muy alto que requiere muchos apoyos personales, unos ratios X y luego pues también mucha infraestructura pues para facilitar la movilidad, el espacio. Entonces todo eso pues hace que cuando ya estás en la etapa adulta también esa vida no llega cueste también poderle dotar de todo lo que... Aquí ha salido el tema de la sexualidad, afectividad. En nuestro campo es mucho trabajo lo que hay que hacer, estamos muy lejos todavía de eso, pero es que en otras realidades de autorrealización, de disfrute de tu ocio y tiempo libre, todo eso, esa transición no se ha hecho, bueno, entiendo yo que no se ha hecho y no hay el apoyo suficiente, los recursos para poder empujarla, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, yo un poquito yo estaba todo el rato pensando un poco en nuestra realidad, los medios son tan importantes y los recursos son tan importantes que te restan mucho. No sé si me he explicado. Sí. Perfectamente. Y bueno, me faltaba un poco hablar de las personas, pues eso, de nuestro ámbito de trabajo. Es que ricasco por la aportación. No sé si alguien más quiere... Bueno, otro aspecto que también nos surgía una pregunta y también tiene que ver con cosas que habéis comentado. Bueno, Nagore, comentabas un poco el tema de los sistemas de comunicación, ¿no? Aumentativos. Es decir, hay también, y tiene que ver también con el tema de la voluntariedad. Elena, que hablabas de la permanencia voluntaria en el sistema. También, Nagore, cuando hablabas de no traslados forzosos y cuando son forzosos argumentar. Y hay en torno a eso también nos surgía la preocupación de qué manera las personas son informadas, comprenden la información, las decisiones, se aseguran las condiciones mínimas para que esas decisiones realmente respondan a lo que la persona desea, a sus valores, y qué ocurre también cuando no se dan esas condiciones y cuando nos encontramos ante situaciones de que puede haber un traslado forzoso de alguna manera para la persona y tal vez sin esas condiciones, argumentos de dañar a terceros. Ahí no sé si o a mí me da la sensación de que en el ámbito de menores eso está como muy claro. En el nuestro, bueno, el nuestro hablo del ámbito de discapacidad, mayores y otros ámbitos también, evidentemente, porque estamos ahí, pero creo que hay mucho por avanzar. No sé si en torno a esto queréis hacer algún apunte. Yo creo que en el ámbito de menores, a nivel normativo, está establecido el principio, al margen del interés superior del niño, niña o adolescente, está establecido el derecho a ser oído y escuchado, ¿no? Que ha sido una modificación con respecto al derecho a ser oído que existía antiguamente. Escuchado significa que en la medida de lo posible tienes que compartir la decisión o participar en la toma de las decisiones, ¿no? En fin, dicho muy sintéticamente. Yo creo que eso progresivamente se está afianzando. Muchas administraciones están intentando ver en sus procedimientos, ¿no? en la estructura de sus procedimientos, dónde están o no garantizando la participación del niño, sobre todo en la toma de decisiones, del niño y de su familia, cuando la familia todavía... pero se intenta ver dónde realmente pueden participar en la toma de decisiones. En las transiciones a la vida adulta, claro, el hecho de alcanzar la mayoría de edad en un determinado momento hace que participas porque tú eres el que toma la decisión, ¿no? Pero
no sabría decir yo en este momento hasta qué punto cuando llegan a esa edad entiendo que participan en la elaboración del plan de transición, entiendo que hay una participación, bueno, las personas del servicio podrían decirlo con más seguridad que yo creo que participan en la elaboración de esos planes de transición. Desconozco en qué medida, si ellos quieren quedarse, pero no sé hasta qué punto su opinión tiene el suficiente peso o no sabría decirlo. No tengo un conocimiento tan directo de la realidad, ¿no? Pero sí sé que los procedimientos prevén la participación de los chavales, sé que se intenta y sé que se está cuestionando en los procedimientos si realmente, se quiere verificar si realmente se está haciendo. Os mencionaba antes la figura del supervisor independiente en el Reino Unido, ¿no? Que es esa persona que se le asigna a todo niño que entra en el sistema de protección y que permanece con él hasta su salida del sistema y durante la transición, y su función es básicamente garantizar que se le escucha. Garantizar que las cosas que se hacen, que él ha entendido, que se le escucha, que se escucha su opinión. Luego, otra cosa es verdad que estamos hablando, cuando estamos dentro del sistema de protección, podemos estar hablando de niños muy pequeños, tienes el principio del interés superior del menor al que se tiene que respetar, ¿no? Entonces, si el niño quiere algo que no es viable, que no sería en acuerdo con sus derechos, con su protección, esa decisión no se tomaría, ¿no? Por mucho que la... Pero actualmente está claro que cada vez se insiste más en la participación del niño, en la toma de las medidas, en la toma de las decisiones y, desde luego, en escuchar su voluntad a partir de cierta edad también, ¿no? Yo creo que eso en el ámbito de la infancia está cada vez más establecido y a nivel normativo, y creo que en la práctica cada vez se está intentando más. No sé hasta qué punto eso, supongo que será mejorable como todo, ¿no? Pero porque yo creo que hay procedimientos en los que te das cuenta de que, bueno, pues que igual tenías que haber, supongo que es más obvio, en unos tipos de decisiones que en otros, y supongo que es más obvio también en determinados puntos del procedimiento que en otros. Habrá puntos del procedimiento en donde nunca se ha tenido la participación ni del niño, ni de la familia, y de repente dices, pues igual se les podría involucrar en esta parte también, ¿no? Yo creo que eso, a medida que los sistemas de protección se apoderan más del principio del derecho a ser oído y escuchado, ¿no? Yo creo que eso cada vez se aplica más. Mi reflexión sería un poco esta. La información tiene que ver con la autonomía informativa, ¿no? Y para tomar decisiones, es decir, para la autonomía decisoria, pues necesitamos autonomía informativa. Yo no puedo tomar una buena decisión si no tengo información. A mí no me pregunte el médico qué va usted a hacer. Primero infórmeme, ¿no? Así sabré lo que quiero, en qué orden lo quiero y en qué cosas no quiero, a qué rechazo. Para dar consentimientos informados y validar estos consentimientos informados, nos tenemos que asegurar que la información está comprendida, apreciada y es capaz de ejecutar una decisión. Y respecto a lo que nos preguntas, Asun, ¿en qué punto estamos? Yo creo que tenemos mucho que trabajar, uno, en el tema de la accesibilidad. Solo comunicamos verbal y escritamente. Necesitamos también diversificar nuestra forma de comunicación, locutado en lectura fácil, ¿no? Otros sistemas para garantizar la accesibilidad. Dos, creo que en temas de velocidad de la comunicación también nos tenemos que adaptar. Y hasta ahí, de momento hasta ahí. Sí, unido a esto, también tiene que ver con, bueno, yo creo que hay ya muchos buenos ejemplos de prácticas relacionadas con atención centrada en la persona, planificación centrada en la persona, en las que esa voz cada vez, ¿no?, se va prestando a la persona que está en el centro,
pero a veces ocurre que las transiciones vienen dadas porque, yo creo que lo mencionabas, Nagore, los apoyos no se desplazan, ¿no? Sino que es la persona la que tiene que transitar. Y ahí es donde a veces igual llega la fractura de la persona ha estado en el centro, se le han dado opciones para elegir, decidir, pero de repente Ahí la eso propia cambia. transición la estamos originando nosotros, estamos forzando una transición absolutamente innecesaria. Absolutamente innecesaria. Nosotros estamos haciendo la propuesta de que forzosamente alguien transicione cuando yo me he comprometido como sistema público a acompañarle. Si estoy haciendo apoyo en el acompañamiento del proyecto vital, yo no le puedo plantear ninguna propuesta disruptiva de su proyecto vital. O sea, yo tengo que ver lo que hablábamos antes, qué impacto tiene, no en el ahora en su proyecto, sino a nivel longitudinal, cuál es la propuesta que yo estoy haciendo y cómo me puedo acomodar a la intensidad que pueda necesitar de apoyos, ¿no? Y ahí tendríamos ejemplos un poco de que los apoyos van al lugar y evitan la transición de la persona en lugar de que la persona transite. Hombre, yo creo que en el ámbito de las personas mayores y de la discapacidad se han desarrollado fórmulas, por ejemplo, las de, ya no recuerdo cómo se dice en castellano, pero bueno, viene a querer decir envejecer en el mismo lugar, ¿no? No recuerdo qué expresión se utiliza, que en realidad son fórmulas residenciales de mayor o menor intensidad que evolucionan en función de tus necesidades. Creo que eso, siendo sincera, que está muy bien, supongo que plantea dificultades de planificación para la Administración, ¿no? En el sentido de que tú tienes que prever X personas con esos grados X de discapacidad o de dependencia, lo que significa X ratio de personal. Y claro, es verdad que también hay que planificar, ¿no? O sea que creo que son fórmulas válidas, pero que no están exentas de dificultades. Eso también. Porque luego también imaginemos que un centro, y ya digo que estoy a favor, pero a veces lo pienso, dices, vale, pongamos un determinado centro residencial o servicio residencial y, bueno, pongamos a hablar de lo residencial, ¿no? Pero un determinado servicio residencial y tú entras con una cierta autonomía, un cierto nivel de autonomía que va empeorando. Y en ese centro hay 10 personas. Todas ellas al principio semiautónomas, algunas empeoran antes que otras, etcétera. Al final todos los servicios que vas a ir articulando van a ser para grandes dependientes, a medida que todas vayan evolucionando hacia esa gran dependencia, ¿no? Que no todas llegarán a los extremos. Quiero decir que entiendo que para quien planifica, o sea, para quien crea recursos, es difícil imaginar la evolución de esos recursos, las ratios que les puedes asignar, el coste que van a tener, etcétera. Dicho esto, hay que encontrar la forma, porque es verdad que andar yendo de un sitio a otro no parece lo más adecuado. También es verdad que cada vez eso ocurre menos, por lo menos en las personas mayores, en la medida en que cada vez accedes a las residencias más mayor. O sea, accedes ya en un nivel de dependencia tal, ¿no?, que ya accedes normalmente a una plaza adaptada a esa necesidad. Pero es verdad que si de repente empiezas con problemas de demencia y en ese sitio no hay una unidad psicogeriátrica y tus problemas son muy graves o no hay atención psicogeriátrica, o sea, yo creo que tenemos que conseguirlo, pero hay que ser conscientes de las dificultades que genera. Y ya digo que me parece que sería lo mejor, o sea, que la gente pueda envejecer en su lugar, ¿no? Luego, en otros países, para el acompañamiento de los apoyos, y sobre todo eso se desarrolló en el ámbito de la discapacidad, de la mano de la vida independiente, de los movimientos de vida independiente y tal, y luego se ha trasladado a personas mayores, por ejemplo, en el Reino Unido, es lo de las, se llamaban, no me voy a acordar del nombre, pero bueno, eran como prestaciones económicas para que tú te organices tus apoyos individuales, a tu modo y manera.
lo que tú quieras. O sea, y eso se organizaba de muy diferentes formas. Por ejemplo, podían calcular, había muy distintos tipos de... Por ejemplo, se les podía calcular, decir, bueno, esta persona a partir de esta edad, ¿cuánto le va a costar? Al sistema de servicios sociales, a sanidad, a no sé quién, y dices, bueno, pues esto le da para una prestación de tanto, ¿no? Si fuera una residencia, ¿cuánto costaría? Costaría tanto. Bueno, pues se le da esto y que organice ella sus apoyos como quiera. O sea que en el mundo se han encontrado como la vía de, bueno, mira, yo adaptártelo todo no voy a saber, pero con esto. Para las personas con discapacidad adultas, no mayores, eso ha acompañado muy bien a las personas que de la mano del movimiento de vida independiente decían, no, yo quiero montármelo por mi cuenta, yo no quiero estar en una residencia, ¿no? Gente de 25 años. Y bueno, eso es una vía, ¿no? Y luego está la posibilidad de adaptar los centros residenciales de mayores o de personas con discapacidad con mucha dependencia, de adaptarlos a ese itinerario de mayor a menor intensidad, ¿no? Pero entiendo que en términos de planificación y tal, no es tan evidente, pero bueno, existen modelos. Yo no los conozco bien, pero sé que existen esas fórmulas. Sí, mira, por ejemplo, vamos a por poner un ejemplo. Hay un modelo que tú conocerás que es el Greenhouse, muy conocido, un modelo estadounidense que son como unas residencias para personas mayores que creo que de 10 personas, ¿no? Tienen un equipo no muy amplio, siempre hay una persona de referencia de forma permanente y si las ves, o sea, son unos sitios la mar de atractivos, o sea, cuando los ves son sitios que dices, esto sí, ¿no? O sea, dices, está bien, ¿no? Y ahí las personas normalmente están desde que ingresan hasta el final y no necesariamente ingresan con 85, pueden ingresar antes. Y ahí sí que van aumentando o disminuyendo los apoyos en función de las necesidades, la intensidad de los apoyos. Leí en algún sitio, y ahí no sabría deciros hasta qué punto, que también son sitios en donde, claro, porque no son residencias muy sanitarias, ¿no? Y ya sé que las residencias no son sanitarias, pero ni hay tantas enfermeras, o sea, no es así. Y por lo tanto supone la asunción, una mayor asunción de riesgo desde esa perspectiva, ¿no? O sea, leí en algún sitio que tenían ese punto, ¿no? Porque hay atención médica y tal, pero son sitios mucho menos organizados, menos sanitarios, y no me refiero a los centros sociosanitarios de aquí, sino a las residencias normales, tienen, porque la población atendida lo necesita, bueno, pues tienen un importante input sanitario, ¿no? De enfermeras y de atención médica, sin ser una residencia sociosanitaria, por supuesto. Estos sitios mucho menos, pero tienen ese otro. O sea que algunos ejemplos existen muy difundidos, por ejemplo, muy difundido. Y yo creo que eso se hace. Lo que no termino de saber, porque tampoco se suele contar mucho, o sea, no es fácil encontrar la fórmula. No sé muy bien cómo se articula la financiación desde lo público, ¿no? En lo privado pues está claro, pero desde lo público, en caso de que fueran centros públicos de gestión privada, ¿cómo planificas eso, ¿no? Eso no lo sé. Y también siempre te entra la duda, ¿no? Cuando encuentras o cuando te hablan de modelos muy, ¿cómo decir? También centros pequeños y tal, te hablan de su integración en la comunidad, de que están cerca también de servicios para la infancia, o sea, te hablan de ese mix, ¿no? Y mi pregunta siempre es, sí, cuando esta persona necesita atención 24 horas, también, ¿no? Porque esa es la pregunta, ¿no? O sea, cuando necesita permanente, también. Bueno, pues el Greenhouse, desde luego que sí. Muchos de los otros
son para gente semiautónoma, que en nuestro ámbito prácticamente ya no acceden a lo residencial. Bueno, no sé si alguien por ahí te pasa el micrófono, ¿eh? Sí. Kaixo. Yo me dedico a las medidas de apoyo judiciales, ¿vale? A partir de los 18 años en la DIP. Entonces, cuando hablabais de traslados forzosos, sobre todo tú, nosotros cuando entramos normalmente nos llega ya el caso pues, que se ha aprobado todo, o sea, se ha intentado todo y ya para lo último ya vamos a lo judicial y que un juez nos diga qué medidas de apoyo podemos establecerle a esa persona. ¿Sí? Entonces, cuando hablabas de traslados forzosos, que hay que evitarlos y demás, claro, en situaciones en las que la persona, para empezar, no tiene, bueno, no tiene capacidad, puede que haya algo o haya situaciones que realmente esa persona se pone en riesgo por cuidado de su hijo mal hecho o por abuso económico y demás, el interés superior de la persona con la nueva ley ha desaparecido, ¿sí? Entonces, yo siempre pregunto, digo, ahora te estaba escuchando y muy bien, muy bonito, pero la realidad es que tenemos cada vez una realidad familiar más individualizada, porque tú me decías, bueno, hay que preguntarle a la familia si la persona no está incapacitada, ya, pero es que normalmente la familia también ha desaparecido. Entonces, descubrir el histórico de esa persona, sus deseos, sus estos, no es tan fácil, no es tan fácil. Luego, relacionado a informar a la persona, explicarle, lo mismo, se intenta, se hace y, bueno, Urkoa y Gertuan hacen una labor impresionante, pero es verdad que eso nos lo saltamos. ¿Por qué? Porque la persona no está abogando por su bienestar, pero tampoco tenemos legalmente el interés superior de la persona. Entonces, ¿cómo conjugamos todo eso, no? O sea, y luego, a la hora de entrar en la residencia, vamos a ver la residencia, eso yo no te digo el 100%, pero el 80% de los casos que nos pueden llegar que decimos vamos a sacarla, no se hace. Entonces, en esas situaciones, ¿se te ocurre algo, Nagore? Explícame por fin la última parte. O sea, no tenemos cómo rescatar la voluntad de la persona, porque no puedo contestar y tampoco tengo familia a la que preguntar, no accedo a la voluntad. Correcto. Y vale. Está en una situación de desprotección. ¿Por qué? Porque esa persona no está bien atendida en el hogar. Desde nuestro punto de vista, que luego ya entraríamos en la dicotomía de qué es el bienestar de la persona, porque ahí ya, bueno, lo dejamos por otro porque podríamos tirarnos toda la mañana, que es para ti, que es para mí y que es para el resto del mundo, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para escuchar a esa persona? O cómo... No sé cómo explicarlo. Vale, vosotros os movéis ya dentro del escenario del extremo de acción. Sí, claro. Nosotros somos el último recurso. Vosotros estáis ya ahí en el extremo de acción. En el último recurso. ¿Vale? Donde, por lo que dices de este caso en particular, la voluntad resulta difícil de rescatar y donde tenemos ciertos indicios, si te he entendido bien, ciertos indicios objetivables de que hay daño estando solo en el hogar, ¿no? Vale. Yo creo que ahí, no teniendo subjetividad, teniendo datos objetivos y estando en un escenario de alta desprotección o incluso de daño objetivable, pues es una fundamentación bioética para un extremo de acción. Pero dentro del extremo de acción tenemos tonalidades, ¿no? Sí, sí, casuísticas. Cuando hablabais de residencias de tercera edad, digo, ojo, es que nosotros tenemos de segunda edad y de cuarta edad y todos están en el mismo cajón, con patologías duales, con todo lo que te puedas imaginar. Bye. Entra encima todos en la misma residencia, ¿sí? Que uno es el andarín, pero es que el otro es el borrachín y el otro, y perdón que hable así, pero quiero decir, y todos los tenemos en la misma residencia. ¿Cómo articulamos eso? ¿Cómo hacemos para responder a los deseos y que la comunidad, o sea, hacer atrayente que esté en la residencia, que todos estén goxúas, que todos
Cuando tenéis que tomar decisiones forzosas, ¿qué tipo de decisiones tomáis? Internamiento involuntario, por ejemplo. Internamiento involuntario. Por ejemplo, que eso es... Sí, 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 involuntario. pues un traslado involuntario. forzoso, literal. O sea, te cojo, En estancia psiquiátrica, por ejemplo. te cojo y te llevo a la residencia. ¿Por qué? Porque tienes la casa llena de mierda hasta aquí, o porque tienes una situación, yo qué sé, sanitaria que no estás dando respuesta, o no sé. Recordáis que hace, además, bien poquito, y eso está articulado jurídicamente también. Hace poquito, cuando teníamos en una situación de Diógenes en domicilio, la trabajadora social de turno entraba al domicilio, hacía la limpieza, Empieza de petetí, choque y patatá, fuera. patatán. Dana erabakitzen zuen, él decidía todo, ¿no? Yo creo que ahora estamos en otro momento, poniendo el asterisco. Y el asterisco lo has puesto tú. Me has hecho la pregunta y tienes la solución, ¿eh? O sea, la tienes. Es dónde busco la excepción. Genera un daño de primer orden, no tengo voluntad, no tengo familia, tengo que abogar yo por lo que es mejor para la persona y dentro de los recursos extremos de acción, lo menos dañino o doloso. Yo creo que tienes tú la propia respuesta. O sea, te felicito. Bai, ondo. Bai. Elisa, ¿qué pasa? Sí. Micrófono. Orisan, que claro, que ¿dónde pones las medidas para que podamos trabajar conjuntamente, que te pueda informar, que tengas el tiempo para pensarlo y tal, ¿no? Porque el tipo de trabajo pues es el extremo y ella estará en el extremo siempre, porque si hay medidas que se pueden coger antes no le llegan, ¿no? Pero sobre todo el cambio de paradigma familiar y social. El cambio de paradigma social y familiar. Vamos al individualismo, vamos a poner el foco en los profesionales, porque hay una sobrina que dice, a mí dejarme en paz, ocúpate tú de la tía, por ejemplo. Y eso el sistema no lo contempla. ¿Por qué? Porque estamos a qué dicen los familiares, intentar qué tal. O sea, pues lo que hemos dicho antes, la sociedad va a un ritmo, el sistema no se mueve, porque no se mueve, es el que tenemos. Los cajoncitos de residencias es lo que tenemos. Entonces, no estamos dando respuesta a esas excepcionalidades que se están volviendo ya cotidianas. O sea, ya no son casos puntuales, ¿no? Es que cada caso que entra en residencia es excepcional. ¿Por qué? Porque puede entrar pues, con una edad que pues, mayores de 65 ya, pero es que con 58 ya los estamos algunos metiendo. Pues eso, tiene de salud mental, tiene un cuchu, ya bueno, pero da igual, pero no lo metemos en el UPSI, porque no llegamos a esos extremos, lo metemos con el colectivo de tercera edad al uso, pero es que este tiene unas medidas de apoyo, o sea, necesitaría unas medidas de apoyo concretas que el sistema, el cuadradito, la residencia cuadrada, no le da. Entonces, el cambio de paradigma hay que hacerlo, pero es que la sociedad va para allá y el sistema se está quedando inmovible. Entonces, ahí hay un desnivel. Ados nago. Ados nago. María, que no solamente estamos atendiendo a personas solas en una situación de desprotección, sino a personas con familias con las que también tenemos que trabajar. Familias desestructuradas, familias que no están de acuerdo en la toma de decisiones, familias que no quieren tomar decisiones. No lo digo como crítica, lo digo como una parte de la realidad, y aquí cada uno tiene derecho a posicionarse donde pueda, donde quiera y donde le dejen. No va por la crítica, pero esa también es una realidad. Y entonces
y un sistema en el que está buscando palabras para decirte que no. Porque si tienes deterioro cognitivo no puedes decidir, pero si tienes un trastorno psiquiátrico puedes decidir, no puedes decidir. Estamos buscando constantemente piedras en el camino, ¿no? En las que las ruedas de molino no van, ¿no? Y entonces eso nos hace, a los que trabajamos en el sistema de atención, nos hace sentir muchas veces tremendamente mal, ¿no? Porque no avanzamos. No avanzamos ni vemos la manera de poder respetar, acompañar, hacer todo este trabajo que se presenta y que da muchísima luz en la realidad, que es mucho más tozuda, ¿no? Bueno, la realidad es donde se activa todo nuestro ingenio y creatividad. Y afortunadamente, si estamos aquí, tenemos inquietud de hacer las cosas de distinta manera. O sea, que ya de partida ya estamos en el cambio de paradigma. Yo le decía a Maite, Maite no está sola, ¿eh? Estamos muchos en el camino, ¿vale? Y hay que hacer el camino entre todos. La compañera que ha hablado, que es recurrente y tengo que ir a esta medida de forma recurrente, ¿no? Y hablabas no solo que me encuentro en el caso una dificultad, sino que hay un cambio de paradigma también en lo social, en el relevo intergeneracional del cuidado. Hay que replantearse muchas cosas, ¿no? O sea, tiene una envergadura un poquito mayor, ¿no? Pero ya te digo que creo que vais muy bien teniendo en cuenta todas las excepciones que fundamenten la aplicación de la medida y lo menos doloroso que pueda ser, teniendo en cuenta que estamos en la zona cercana al negro, ¿no? Y Maite, tomando una palabra que has dicho, ay, ahora se me ha ido el hilo. ¿Qué habrá sido? Bueno, recupero en un ratito, la amnesia. Recupero la amnesia, No sé si alguien más quiere hacer algún apunte. Vale. Yo creo que en algún momento también habéis comentado, no sé si Nagore, el tema de bueno, los plazos en la adjudicación de plazas, excepciones que hay que hacer. ¿Qué experiencias habría de buenos ejemplos? Pues de experiencias como tal articuladas lo desconozco. Lo que sí conozco es la vía que una cosa es hacerlo por sistema, la excepcionalidad a procedimientos estándares, y otra cosa es que desde los propios profesionales podamos fundamentar la excepción de los plazos. Esta segunda vía sí la conozco. O sea, nosotros sí que hemos planteado informes de decir, bueno, ya sabemos que la persona ha pasado 3 meses en el centro, pero su periodo de adaptación por estos motivos ha sido de un plazo mayor y solicita, hace la solicitud y la formaliza una vez que ha hecho el proceso de transición. O sea que la argumentación y fundamentación desde los profesionales, desde la experiencia vivida y vista en la persona, la hemos visto. Yo la articulación, vamos a decir, la excepcionalidad del protocolo, la desconozco, pero creo que sería la clave, que no que sea el profesional quien tenga que fundamentar estas cuestiones, ¿no? Bueno, ya poquito a poquito. Uniendo un poco a lo que dices de los profesionales, nos hemos ido moviendo del macro, meso, micro. También apuntabas la importancia, bueno, Elena, en un momento también hablabas de prevención, participación, seguimiento, ¿no? En esa idea de participación de las propias personas, usuarias o participantes, y también de profesionales de referencia, ¿no? O sea, nos vamos un poco más al ámbito micro. Hablabas también de formación. ¿Qué claves, tanto como buenas prácticas o como retos a futuro, puede haber para mejorar todo esto, poniendo el foco en las propias personas, usuarias o participantes, y en profesionales de referencia para las transiciones? Yo creo que habría que integrar en nuestra visión de la atención en cualquiera de los ámbitos
el modelo de atención centrado en las relaciones. Es decir, que significa que solo se puede considerar que en un sitio hay una buena calidad de la atención si esa calidad está garantizada para todas las partes que intervienen en la atención, lo cual es totalmente compatible con el modelo de atención centrada en la persona. Pero se trata de asumir que un servicio, ya sea un servicio dentro de la administración o un centro residencial, más en un centro residencial, lógicamente, es un lugar en el que confluyen intereses y derechos de distinto tipo, ¿no? Y a veces tendemos, casi de forma natural, me imagino, por ver a las otras partes como si fueran la otra parte, es decir, como si tuvieran sus propios derechos e intereses contrapuestos a los míos. En vez de decir, bueno, vamos a ver cuál es el denominador común, ya perdonaréis, pero en vez de decir cuál es el denominador común y de darnos cuenta de que el bien del otro también es nuestro bien. Es decir, que habría que mejorar, creo, todo lo relacional, en cualquier ámbito de trabajo, y pensar que tenemos que llegar todos a sentirnos como parte de ese sitio, sea cual sea ese sitio, seguros en ese sitio, realizados en ese sitio, como trabajadores, como usuarios, como familiares que visitan. Y creo que eso se hace defendiendo eso, ¿no? Defendiendo un modelo de atención que efectivamente se centre en la persona, pero desde las relaciones. Y porque los sistemas de atención centrada en la persona, salvo en el caso de Kitwood, que mencionabas antes, ¿no? Que fue pues, el primero en hablar de la atención centrada en la persona, dando una importancia muy fuerte a las relaciones, eso, a medida que se ha ido afianzando el modelo de atención centrada en la persona, las relaciones desaparecieron del paradigma. Y todo era la persona sin que participara mucho tampoco. Es decir, más bien era tomar decisiones para la persona, pero no necesariamente dando protagonismo a su participación y no necesariamente involucrándola, ¿no? En las decisiones. Entonces creo que Kitwood tenía razón y creo que el modelo de atención centrada en las relaciones, que actualmente en Álava, por ejemplo, se está implantando en las residencias de mayores y se quiere implantar en el resto de los ámbitos, ¿no? Permite eso, permite que, por ejemplo, en un centro residencial todas las partes vean qué tienen en común, ¿no? Y vean que el bien de unos es el bien de los otros, ¿no? En vez de centrarse, como tendemos a hacer, ¿no? En esto es de los profesionales, esto es de los usuarios, ¿no? Como se ve en muchos sitios, que no será en todos, pero hay una tendencia casi natural a hacer esa separación entre los tres grupos que participan, que confluyen en ese centro, ¿no? Familiares, tal y tal, y por supuesto la organización, que también tiene sus propios intereses y sus propias prioridades, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que intentar hacer, darle un poco de más importancia a las relaciones y a la sensación de seguridad, pertenencia, realización que podemos tener cuando estamos en un sitio. Que es, claro, es un intangible, eso es verdad. A mí es que... Bueno, no sé si alguien querría hacer algún apunte. Y si no, vamos con las conclusiones. No sé si queréis añadir algo. Eskerrik asko danori goizaitik,
Gracias a todos, a vosotras dos y a todos vosotros bueno, por escuchar esto. Pues Conchi. Bueno, pero necesita para el streaming. ¿Se oye bien? Vale, esto del el eco del micrófono y los apuntes desordenados que tengo, pues a ver si hago algo un poco coherente. Además, teniendo en cuenta que estoy en fase de vejez emergente, descubierto. No, bienvenida. Y no entiendo mi propia letra. Me ha gustado mucho el descubrimiento de ese término también, ¿no? Bueno, me han encargado que haga estas conclusiones y voy a tratar de hacer... de hacer un recorrido espero dar una coherencia a esta narrativa y hacer un repaso de esas ideas que han tenido una fuerza especial, ¿no? en el día de hoy. Y bueno, para dar esa coherencia y para darle un tono también, bueno, bastante poético que han tenido las vuestras, voy a empezar con una cita de esta poetisa, novelista y filósofa irlandesa que me gusta mucho, que es Iris Murdoch, que habla mucho de la identidad y de la narrativa, ¿no? Y dice así: somos todos contadores de historias sobre la gente y se las contamos a la gente, pero también a nosotros mismos. Y al contar historias juzgamos el mundo que nos rodea y esto nos devuelve un sentido de la propia identidad, los contornos del ser exento que somos. Iris Murdoch habla mucho de la narrativa, ¿no? como una forma especial de adquirir conciencia del ser, de adquirir conciencia de uno mismo y también de la realidad. Pero la narrativa no es contar una historia, es contar nuestra vida, contar lo que nos ha ocurrido, pero sobre todo contar cómo ha respondido también el entorno, ¿no? Ver qué efecto ha tenido eso en el entorno y qué ha hecho el entorno con eso que nos ha pasado, ¿no? Arcaiz Cano, no sé si habéis leído un libro muy bonito que tiene una historia ilustrada que se titula El mundo está roto, pero se puede caminar. En el epílogo dice una cosa parecida, ¿no? Dice: somos los relatos que se nos han quedado pegados con el tiempo. Esta historia habla del duelo de una niña que ha perdido a su madre y bueno, pues cómo va generando resiliencia, ¿no? Y cómo va construyendo y dando sentido a esto que le ha pasado. Es una historia muy bonita. Bueno, siguiendo con las conclusiones, pues la vida es una transición continua, ¿no? En la que vamos continuamente construyendo nuestra identidad y nuestro proyecto de vida, ¿no? Vamos perfilando, no sé si construyendo, vamos haciendo así como esbozos. Pero en este proceso hay algunos momentos que tienen unos momentos de transición que tienen una especial dimensión. Me ha gustado mucho cómo se han elegido los dos momentos porque son esenciales, los que se han elegido aquí, ¿no? El grupo de trabajo que ha estado haciendo, que están aquí, habéis elegido muy bien y bueno, sobre todo vosotros también lo habéis representado muy bien, ¿no? Son estos dos momentos, ¿no? Son momentos que tienen una complejidad vital especial, pero además requieren un esfuerzo de adaptación importante, pero además suponen un duelo. Esas son las transiciones de las que hemos hablado hoy, ¿no? Es la transición hacia la vida adulta, ¿no? Es esa fase de adultez emergente. Bueno, pues en un momento además de fragilidad neurofisiológica, como bien nos ha explicado Elena, ¿no? Y bueno, en la que uno empieza a alcanzar esa cima de autonomía, que es la fase. Autonomía total no tenemos a lo largo de la vida jamás, ¿no? Pero siempre somos personas interdependientes, pero esa es la fase de mayor autonomía de nuestra vida, ¿no? La de la fase adulta. Pero inicia en la cima pues, en un momento de fragilidad neurofisiológica, ¿no? Después de esa poda neuronal que le llaman, ¿no? Que se produce en la adolescencia, ¿no? Y que además del colectivo que hemos hablado, pues la vulnerabilidad aún es mayor, porque empiezan con una base ya pues poco sólida y poco segura y además no tienen puerto seguro al que volver muchas veces, ¿no? Y luego la transición hacia la etapa final de vida y en la etapa final de vida, ¿no? Las dos cosas que nos ha contado Nagore también, ¿no?
que esa es bueno, pues una pérdida paulatina de autonomía, en la que se dan unos duelos multifactoriales muy potentes, ¿no? Y en un momento también de pérdidas de capacidades y de fragilidad también, ¿no? De salud y fragilidad cognitiva. Bueno, son procesos de transición que tienen un sentido especial a la hora de delinear esos contornos del ser del que habla, del delinear y redefinir, ¿no? Los contornos del ser de los que habla Iris Murdoch, que hacen referencia a la estructura de la personalidad y hacen referencia a la identidad, ¿no? Y también su materialización en el proyecto de vida, en el caso de que se construya, porque yo también estoy de acuerdo en que hay, ¿no?, casos en los que es muy difícil ayudar incluso a... Pero bueno, hablaremos de eso luego en los retos, ¿no? En las personas mayores implica también pues, una redefinición del proyecto de vida, ¿no? Con más estrechez ya de miras, ¿no? Con más pocas posibilidades de poder materializar también, ¿no? Materializar pues, nuevos proyectos y tener que redefinir los que tenían también muchas veces, ¿no? A todo ello va siempre unido la identidad siempre va con el proyecto de vida, ¿no? Adquiere también una dimensión crítica en estos momentos, ¿no? En la transición a la vida adulta, porque bueno, en el polo positivo es una fase de exploración, ¿no? Importante, pero para que tiene que haber posibilidades de exploración, ¿no? En los chavales que atendemos en el sistema de protección, pues no hay muchas veces esas posibilidades tampoco de exploración. Y también el hecho de bueno, no poder dar salida, ¿no?, a esos proyectos identitarios, pues genera muchas situaciones de críticas, mucho malestar, ¿no? De hecho, bueno, después del COVID hubo, fue en esta edad concretamente, ¿no?, donde hubo mucha depresión, tenía que ver mucho con esto, ¿no? Y subieron también los suicidios también, ¿no? Una sensación de no salida, ¿no? Y bueno, en las personas mayores lo que es crítico en esta fase es el riesgo de que se produzca una difusión de identidad, ¿no? De que se difumine esa identidad, ¿no?, en esa dependencia y en ese tener que vivir en un entorno que toma decisiones también por ellos, ¿no?, en cuanto a nuestro proyecto vital de vida. Bueno, ¿qué implica cuidar las transiciones, ¿no? Pues lo primero implica lo que está en la base de la pirámide de Maslow, ¿no? Implica poder contar con recursos, ¿no? Y tratar de que el lugar al que transita sea un lugar lo más seguro posible y que pueda atender lo mejor posible las necesidades de las personas que transitamos, ¿no? Implica también un acompañamiento seguro que se dé en esos términos que decía Albert Camus, en esa frase tan, bueno, no sé si la conocéis, yo sí, para mí es muy conocida porque me gusta mucho leerle, ¿no?, que dice: no camines delante de mí, puede que no te siga, no camines detrás de mí, puede que no te guíe, camina junto a mí y sé mi amigo, ¿no? El término amigo en este caso se refiere a esa persona que establece una relación de simetría, de mutualidad, de confianza, de intersubjetividad, que favorece la intersubjetividad, ¿no? Esto es lo que se llama esa confianza epistémica, ¿no? La confianza que se puede depositar en el otro para que nos acompañe en el aprendizaje de la vida, ¿no? Eso es la confianza epistémica, es un término también que me gusta mucho, ¿no? Además, lo que implica cuidar la transición es que ese acompañamiento, esas figuras de referencia se mantengan con continuidad, ¿no? Y aparte de mantenerse con continuidad el acompañamiento de la persona que centraliza la corresponsabilidad de los diferentes agentes de ayuda, ¿no? Implica hacer una narrativa que dé sentido a situaciones complejas, pero bien complejas además, ¿no? Y tratando de generar resiliencia. Implica realizar relatos hilados y
lo más benevolentes posible. Benevolente no es lo mismo que hacer relatos buenistas, ¿no? Benevolente quiere decir no hacer relatos negadores, sino relatos valientes que permitan seguir adelante pudiendo también mirar hacia atrás y evitar la conspiración de silencios, ¿no? ¿Qué más cosas implica? Implica también la presencia de la familia de una manera u otra. Las familias no desaparecen de un zarpazo. Eso es. Y siempre hay una búsqueda y siempre vuelven a aparecer, ¿no? Los años que he estado trabajando en adopción, ¿no? Cómo aparece eso, ¿no? Cómo está esa necesidad de hilar también siempre los orígenes, ¿no? Y bueno, con todo esto, ¿cuáles son los retos que tenemos? Pues son un montón. Un montón los retos que tenemos ahora mismo y son muy gordos, ¿no? Uno es adaptar nuestras actuaciones a ese reseteo del paradigma, ¿no? Tal y como lo has llamado, ¿no? El reseteo del sistema hacia la atención centrada en las personas, pero luego me ha gustado muchísimo esto último, que he pillado así al vuelo, la atención centrada en la relación, ¿no? Eso es lo que genera también confianza epistémica, ¿no? Eso es lo que genera la posibilidad de poder atender al otro desde lo que necesita, en la medida que podamos, ¿verdad? Ese es el reto principal, pero quizá más gordo que este es tener recursos, ¿no? Tener recursos y cómo organizar esos recursos para realizar un acompañamiento, pero además en el proyecto de vida, pero también para que se pueda implementar cierta parte de ese proyecto de vida, ¿no? Son recursos instrumentales, pero son también recursos personales de acompañamiento, ¿no? También cómo acompañar la transición con un proceso de continuidad. No quiero decir que tenga que ser la misma persona, ¿no? Porque también tenemos derecho a decidir cómo queremos seguir trabajando los profesionales, ¿no? Y cuándo jubilarnos también. Pero sí que se dé con una continuidad en cuanto a figura y a funciones, ¿no? También cómo cuidar las transiciones cuando se tienen que hacer de forma urgente. Y cómo hacer todo esto de manera que se haga desde esa figura que genere confianza epistémica, ¿no? Otro reto, hay unas narrativas que son especialmente difíciles de construir, como las que tienen la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes que atendemos, ¿no? Esas historias también de los niños de adopción, ¿no? Que tienen que ir tienen que escuchar que nacen de relaciones tremendas o que han sido abandonados o que los padres han hecho una renuncia, que las madres han hecho una renuncia al cuidado, ¿no? Que suelen ser muy dolorosas, ¿no? La LIA, la Ley de Infancia y Adolescencia, con muy buen tino, establece el derecho. Establece y lo describe muy bien, ¿no? El derecho de las personas menores de edad a acceder a su expediente y además a que sean acompañados en esa lectura. Esto es fundamental para que no se produzca un desbordamiento y también para hacer una traducción, de nuestros términos. Se nos produce una paradoja y muchas veces, ¿no? Es verdad que para justificar una medida, y esto tiene que ser así, ¿no? Tenemos que describir lo que va mal y de una manera muy, muy detallada, ¿no? Pero luego a veces hay que leerlo también. Y bueno, pues efectivamente eso impacta mucho. Leer un informe de uno mismo impacta mucho. Ese es un reto, ese es otro de los retos que tenemos. Otro de los retos, cómo atender estos duelos multifactoriales y duelos acumulativos, además, ¿no? Multifactoriales porque son muchos duelos a la vez, pero acumulativos porque vienen acumulados a lo largo de la historia, que tienen tanto los jóvenes adultos, como las personas mayores también, porque están en edad de haber tenido unas cuantas pérdidas también muchos de ellos, ¿no? ¿Cómo atender eso, no? Cómo atender, además, en situaciones en las que el entorno lleva a hacer una negación, a hacer lo que se le llama un duelo desautorizado, ¿no? ¿De qué te quejas? Que aquí estás muy bien, aquí vas a estar muy bien, ¿no? Me decían, esto es muy típico en chavales de adopción, ¿no? Cuando el entorno les dice, contento, agradecido deberías de estar a tu familia, ¿no?
haya una autorización a que puedan experimentar un duelo, ¿no? ¿Cómo se atiende eso, ¿no? Con los dispositivos que tenemos, con todo lo que tenemos, ¿no? Y cómo atender también a estas familias para empoderarles mínimamente, porque van a estar ahí, para empoderarles mínimamente y para que puedan seguir manteniendo un vínculo, por pequeño que sea, por frágil que sea, por pocho que sea, ¿no? Pero que se mantenga, que no se rompa del todo, ¿no? Y bueno, y cómo atender también los duelos de las familias, ¿no? Y nada, has nombrado un agora los 10 mandamientos y como soy de colegio de monjas, pues decíamos que los 10 mandamientos se cierran en 2, no sé si os acordáis. Y bueno, estos se cierran en atender la biografía y la identidad hasta el final de la vida y acompañar con humildad, escuchando y respondiendo a estas necesidades, ¿no? Pero se cierran en 2, pero que se cierran en 2 grandes retos muy importantes, ¿no? Cómo atender eso y luego, bueno, voy a hacer referencia también, una no puede renunciar a su identidad, a una película preciosa que se titula Fortuna, que trabaja Bruno Ganz, que hace un recorrido, yo creo que fue la última película que hizo, que interpretó, y bueno, si tenéis posibilidad de verla, es muy bonita. Y le está hablando al trabajador social y le dice, el bien impuesto en realidad es el mal. Pero es verdad que nosotros muchas veces tenemos que imponer, no sabemos si es el bien, no sé, pero bueno, en menores esto es muy difícil, muy difícil de llevar adelante, pero tenemos que buscar esas fórmulas, ¿no? Ese es un gran reto. Y bueno, y cómo generar proyecto vital, ¿no? En estos chavales, ¿no? que están muy afectados y no precisamente por la poda neuronal ni por esa fragilidad neurofisiológica, sino también por experiencias de traumas y apegos acumulados muy potentes que han afectado gravemente a su salud mental, ¿no? Cómo generar proyecto de vida en estas personas y narrativa, y cómo, sobre todo porque también su vida es como la del salmón que tiene que remontar el río, ¿no? En vez de... Y bueno, pues tenemos echecolanas para rato, nos tenemos que remangar, pero también es verdad que, bueno, los que estamos aquí somos bastante tendentes a remangarnos. Y bueno, pues... no quiero irme de rositas y decir que bueno, pues que hay narrativas que son imposibles, ¿no? Ayer le oíamos llorar al embajador de Palestina, y esta mañana he oído también una noticia de un naufragio que han muerto también varios niños en el Hierro. Y bueno, es que recasco. No. Se politxo. Se politxe. Bai. Ya está. Bai. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Conchi. Alicostes. Vaya broche de oro, cariño. Sí, oye. Vaya broche de oro. Chulísimo. Chulísimo, cariño. Estamos interconectadas. No, pero tú lo has dicho más bonito. Me ha encantado. Bueno, mía, es que... Suey. Ah, es verdad. Tori, barkatu,
PSOE